Hola, aquí estamos donde lo dejamos ayer. Yo estoy un poquito mejor, pero hasta que esté un poquito peor aquí sentado un ratito. Hola, cookies, ¿cómo estáis? ¿Qué tal se oye? ¿Se oye bien? Sí, yo creo que se oirá bien, ¿no? ¿Se oye bien? ¿Me puedo sentar ya? ¿Sí? ¿Qué dicen las nenas que andan por aquí? Soli Retrobilis, que te he visto con el lurquito por ahí sin decir ni mu. Se oye perfecto, Lokimara. Vale, bueno, guapa. Pues vamos a seguir con el movimiento de Play 4. Mola, hola, todo perfecto. Bueno, lo dejamos, ¿os acordáis ayer? Nos quedaban 5 baldas. Estas 3 ya las hicimos. Nos quedan 5. Y creo que haremos principalmente estas 2 de aquí, que son intermedias. Si nos da tiempo, haremos también la tercera. Sí, Y a lo mejor las otras 2 de abajo las dejaremos para pasado mañana. O sea, para mañana mejor. Porque, hola chicos, porque tengo que... Porque tendré que ponerme por detrás del sofá o mover el sofá para adelante para ir a esa parte de ahí y va a ser como un poco grotesco todo. Sí, ¿sabes? viendo que ayer 3 baldas fueron casi 4 horas. Sí. Bueno, hoy igual tardaremos menos porque las coleccionistas ocupan más y son menos juegos. Bueno, a ver, pues Se te va a enrollar mucho. haremos 3 baldas. Que son 3, casi 400 juegos. 500, Bueno, que ahí también hicimos 3. claro. 500 y pico. Por eso, pero ayer había más cantidad y menos sitio. Tenías que hablar de Sí, muchos pero juegos. hay que ahora 50, 100 menos. Pero puede ser. Tienes razón. En fin, no sé. Bueno, mira, me he puesto esto para vosotros, ya que hoy me veis entera. Sí, esta es una que se pilló en Vinted, fue, ¿no? Sí, esta ya XXL, pero me encanta. Pues bueno, vamos a empezar al lío, ¿no? Porque si empezamos a enrollarnos con lo que nos toca off topic. Bueno, es parte de las matrimoniadas. Vale. La gente viene aquí también, no solo a ver la mandanga, también vendrá a vernos, ¿no? Bueno, vamos a saludar primero a la gente buena, buenísima, a nuestras chicas y a nuestros nuevos suscriptores y a los de siempre que van llegando, aunque un poco tarde. Aquí tenemos a Keiko, que ha sido la primera, nos ha seguido Lokimara. Que Keiko ya nos ha dicho, venga, vamos en Instagram. Y tenemos también aquí a Malombola. Y el resto que estéis por ahí vais entrando, vamos haciendo, ¿eh? Muy bien, Pues venga, vamos al lío, ¿no? vamos a ver. Yo voy a buscar el rollo, porque Sí. eso no lo tengo controlado. ¿Se escucha bien el micro, chicos? ¿Se nos oye bien hablar? Ayer estuve viendo el directo, se escucha un poco bajito, pero bueno, lo que hay. Si veis algún juego que queráis que paremos un poquito y expliquemos un poquito más del juego, pues ya nos decís. Ya nos decís. Como ayer, más o menos. Ayer, que si no, se nos hace muy tedioso, hablar demasiado. Vale, hola. Pasa por aquí. ¿Estás dando tú? Sí, te lo voy dando. Estamos con. Sí, pero ojo el cafetito. Sí. ¿No? No lo abrimos por aquí. ¿Qué tal el día, chicos? Voy a sacar cosas por aquí, mandanga. ¿Habéis tenido buen día? ¿Qué nos contáis? Contadnos cosas que vosotros tenéis que teclear solo. Toma, mi amor. Bueno, Me han salido 2 juegos que no nos cabían y los pondríamos por aquí mal puesto. Lo voy haciendo por aquí, ¿vale? sí, dame jueguecillo. Ay, me han salido juegos que no podíamos poner en el otro lado porque no nos cabían. Mal Sí, puestos así de sí. cualquier manera. Si saldrán juegos por debajo. ¡Sale hasta el chía! ¡Ha salido hasta el chía! Bueno, aquí tenemos el bundle Va a ser random. que se vendió en Retard Games del Record of Lodos, el Delete Wonder of Labyrinth. Este Metroidvania tan chulo. Me salió en Switch. Y el bundle era que te venía un mini artbook. El mini artbook con la banda sonora. Aquí se distribuyó este mismo juego, lo distribuyó Selecta también de Retard Games, pero no solamente con el pre-order venía estos ítems que era el artbook y la banda sonora. Juego muy chulo, es un Metroidvania muy guapo, que es del equipo Ladybug, que es un estudio japonés, que además trabaja muy bien. El primer juego que hicieron que estaba muy bien, que es el Touhou Luna Nights. Este también va a salir, que sale este año, de momento saldrá en Japón, su primer Metroidvania, que está incluso mejor que este Record of Lodos. Así que hay que echarle un vistacito.
Bueno, este es el último que enseñamos. La continuación de. Bueno, la precuela del Nightmare, el 1994, del Nightmare, del primer Nightmare. Esta es la precuela, en principio, que salió hace muy poquito. Ya lo enseñamos hace 2 o 3 meses. Este Survival Horror, que bueno, que no está mal. Y a precio medio rebajadito, ¿no? Es un buen jueguecillo. Aquí el Underwaves, este jueguecito bajo el mar. No sé mucho más de él, que va sí que lo quería. Este jueguecito, la verdad. En el cual está Quantic Dream metido en el desarrollo. De por medio. Quantic Dream en teoría es un sello calidad. Y es exclusivo de Play 4 y Play 5 que también creo que también. Igual el café lo podemos hacer ahí. Sí. Bueno, aquí el Black Shark, que distribuyó Microids, del estudio español de Péndulo Studios. Esta aventura gráfica que en Switch vino rotísimo, injugable, hasta que hubo un par de parches y aún así sigue siendo un juego. Una pena. Esta edición además que se llegó a rebajar con pines, nos regalan con pines, que lo cogimos con muchas ganas. En Play 4 sí que lo podéis llegar a jugar mejor. Está mejor implementado, pero bueno, en Switch si lo tenéis, realmente está bastante roto. Mira, aquí sale el primer Nightmare. Primer Nightmare, la Black Edition, que venía bueno, con pines y en el pre-order, su cajita. Bueno, el juego me esperaba algo más, la verdad. No sé si lo sabéis, este juego en principio era de un estudio, un pequeño estudio, que quería sacar lo que era su remake de Resident Evil, pero que Capcom les tiró de las orejas y todo lo tuvieron que rescatar y hacer su jueguecito, que es este Nightmare. Y bueno, aquí tenemos uno que me encantó, este Prey. Este me gustó muchísimo. Además, esta edición incluye, pues eso, creo que es la Steelbook, ¿no? La Steelbook, la música, el CD. La verdad es que esta edición, además, esto fue una caza del game a 10 euros. Venía todo así. ¿Has visto que está entrando la gente? Así, bueno, a ver, que tenemos aquí a Jack Pro. Muy buenas, Jack. Hola, señor del gorro de plata. Y Alex del Bosque. Muy buenas. Hola, Alex. Guapo. Y Noisa, Round 2, sí, Noisa, Round 2. Round 2. Y posiblemente Round 3. Ya os digo, este Prey muy recomendable, muy chulo. La verdad es que me lo pasé muy bien con este juego. Ay, mira el chat. Que vaya entrando la buena gente. Bueno, aquí tenemos el trilogy del Mafia. El tiro del Mafia, bueno, que hicieron aquí el remaster de los primeros y del último que salió en Play 4. El último no esperaba más de él, la verdad, bastante flojete en comparación a los dos primeros, que los dos primeros sí que estaban muy bien. Aquí uno de Limited Run, este bundle del Mercenary Kings, que viene con la Steelbook, la banda sonora. Es un run and gun guapísimo, muy chulo, que si no lo conocéis está pero que muy bien. Bueno, aquí tenemos el Shantae, el Wolf Jenny. Este salió por aquí, además este compradito de reserva en el Fnac. Aquí lo tenemos, el Multi 4. Esta edición es una pasada. Esta edición del Guardians of the Galaxy, que viene con su Steelbook, es una auténtica gozada. Un juego, la pena, es un juego muy bueno. La pena es que Eidos y Square Enix cogieron fama de por mierdunos, realmente, y este juego sí que fue un juego muy bueno y pasó desapercibido. Y realmente, bueno, se quedó ahí, en el olvido. Pero es muy recomendable. Alex dice que mi pijama esto no es un pijama. Es una sudadera de vintage de talla XXXL. Pero sí, es muy top. Es muy Sailor Moon. Aquí tenéis la edición limitada en cajita del River City Melee para PlayStation 4. También de Limited Run. Y su hermano gemelo, la limitada también de Double Dragon, el 4, también de Limited Run. Ya sabéis, aquí los Kunio-kun y aquí los Double Dragon de Assistant Works. Bueno, y aquí el bundle japonés del Naruhodo Legends Collection. Ya sabéis, de este famoso detective de Capcom, que lleva inglés,
Y aquí vienen los dos recopilatorios de PlayStation. También los tenemos en Switch. Pero nos salió muy baratito este pack, el de PlayStation 4, y cogimos el pack. Con el bundle y todo. Aquí tenemos el pack del Under Night. Este sí que tiene que gustarle a Jack. Under Night in Birth. Que viene el pack con la banda sonora. Un parece que viene un artbook también. Y la Steelbook, me parece. De este Under Night in Birth. Big Cube. ¿Qué los tenemos por ahí? ¿Qué dicen los guapos? Dice que te queda grande la ropa del pijama. Sí, pero es que Dice, ya lo cogí yo totalmente. para dormir tengo ropa gigante. Bueno, The Ascent, jueguecito que salió en el Game Pass exclusivo, bastante guapo, y que nos llegó al final, tardó, se retrasó bastante, al final nos llegó esta edición con cositas chulas, la Steelbook, Artbook y tal, muy guapa esta edición. The Ascent. Ahora estamos enseñando todo lo que es la balda de las ediciones intermedias. Bueno, aquí, mira lo que aparece por aquí, Noisa, el de coma, el primero para PlayStation 4, de PlayAsia, que se ha convertido en un ítem bastante raro, buscadito. Vienen bastante cositas exclusivas. Este juego, este Recat, es un survival en 2 dimensiones. Bueno, es lateral, pero en pixel, muy chulo y bastante difícil. Y es muy guapo. Dice Jack, me acabé, pero no me gusta para jugar a dobles, dice el Under Night, dice Jack. Dice Fruco, hola Tony, ¿qué pasa? Nos dice Fruco Baggins, ¿qué pasa Antonio? ¿Entrena? ¿Qué pasa, Fruco? Aquí estamos con el segundo round, como dicen por aquí, del movimiento de la colección de Play 4 al otro lado. Ahora veréis a Eva que se me va, pondrá la cámara en aquel lado y lo colocará en aquel sitio. Porque en principio toda esta estantería va de todo Switch. Bueno, aquí aparece el bundle, difícil ya de encontrar, de los Yakuza Remastered. Ya sabéis, esta edición que no hubo manera para mucha gente encontrar este bundle si no había la reserva. Sega hizo una tirada muy pequeñita de este pack con el Yakuza 3, 4 y 5 de este remaster. Ayer salieron todos los otros Yakuza. Pero como estamos sacando lo que es la balda, donde tenemos todas las intermedias, tenemos juntitas, pues aquí aparece ahora. Tengo que hacerme yo un planning de cómo lo voy a mover. Aquí tenemos la edición deluxe del Final Fantasy VII, que regalaban este standee, este acrílico. Me lo pasé muy bien con el juego, me gustó mucho, pero se me quedó corto. ¿Y qué pasa ahora? Que ahora sale la continuación en Play 5, los muy hijos de su madre. Cuando prometieron que iban a salir todas las partes en Play 4. Ha sido una auténtica cerdada para los que queríamos, y creo que serán 3 partes al final o 4. No sabían si hay 4 o 3 partes. Ya si lo queremos continuar tenemos que irnos a Play 5. ¿Qué os parece? Una marranada, en fin. Aquí un juegazo, Outer Wilds, este juego de Annapurna. Yes. Que en este caso no fue Yamocho Vid la que distribuyó esta coleccionista del juego. En este caso fue Limited Run la que distribuyó la coleccionista de Outer Wilds para PlayStation 4. Que por cierto va a salir en físico ahora en Switch. Lo anunciaron en Twitter hace unos días. Así que esperando cuando anuncia el tipo de edición y tal. Dice, qué pena que solo sacaran en Asia el doble, dice Noisa. Sí, menos mal que pillé el de Big. Sí, bueno, comentan que igual hay un poquito de... Hay una reedición de ese pack, Noisa. Pero bueno, esto puede pasar o no. Y dice Fruco, ¿tenéis para rato? Sí, bueno, tenemos hoy para un buen rato y seguramente que haremos el resto mañana, Bueno, una edición muy guapa, Lapis al Labyrinth. Creo que solamente salió esta edición, no salió juego sencillo como tal. Que también lo tenemos en Switch. De esos juegos que Eva ha querido recuperar a posteriori. Un juego muy chulo. ¿Qué me iba a decir a mí que iba a querer Switch yo en ese momento? Sí, esta edición limitada. Bueno, es limitada, pero realmente salió. Es la edición que salió retail. Creo que no salió ninguna sencilla como tal. Aquí el Shining o Resonance de Sega. Esta edición Dragon. Esta la Draconic Launch Edition que venía con la Steelbook. Juego bastante denostado, aunque no está nada mal este juego, este RPG. Y es una alegría, porque en teoría esta saga, los Shining, la mayoría se han quedado fuera de Europa. En la época de PlayStation 2, por ejemplo, no llegó ninguno. Y Play 1, todos se quedaron en territorio americano. Aquí no llegaron.
Me voy para el otro lado. Aquí la coleccionista del Steingate 0. Espera, cariño, esto me lo puedo llevar de arriba, ¿verdad? Sí. El Steingate 0, ya esta visual novel muy guapa. Cambia cositas con respecto a la edición de Play 3. Esta es la edición de BQ. Esta además la liquidó Extra Life a 12 euros. Esta edición 12 euritos. ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué tienes aquí detrás del papo? Y esta es la que Eva cambiaría por la edición de Super Rare de Ghost in the Tail. Sin pestañear. Sin pestañear. Esta edición que distribuyó Tesura de la rateta, que es tan chulo. Pero en teoría esta edición Collector es muchísimo mejor juego porteado a Play 4. En Switch da un poquito, rasca bastante, pero bueno, el tema de que lo quiere en Switch, haremos el esfuerzo. Aunque bueno, deshacerse de los ítems que lleva el artbook y todo, no creo que te quieras deshacer. No. Esta edición. Cuidado, que esto es de Tesura cuando era Avance. ¿Veis aquí? Avance era como la empresa se denominaba hace 3-4 añitos, y que luego pasó a llamarse Tesura. Rareza. Esa rareza también. Aquí uno de los últimos lanzamientos de Shoot'em Up de Retard Games, que está muy guapo. Una gran sorpresa, este Jets and Guns 2 para Play 4 y Play 5 que sacaron. Muy chulo este juego. Bueno, el Eternite sale por aquí, el que mostramos ya este fin de semana. El último ha sido el lanzamiento de esta última semana. Precio muy barato. Recuerda a los últimos Tales. Bastante chulo. Y aquí sale el Tales of Reverie. Enis, uno por aquí. El Dreamlight Valley de Disney. Estos son de los últimos que no sabíamos dónde ponerlos, los pusimos ahí encima. El Cry Machina, por aquí otro. Del estudio de Furiu. De la gente de Crystal. La PAL España. Este no lo has enseñado, ¿no? No, todavía no. Hola Flores, aquí estamos de nuevo. Creo que Eva ha solucionado el tema de los enlaces. Sí. Ya lo he solucionado y ahora en teoría tiene que ir bien todos los enlaces a redes que tenemos. O sea que si le apetezca alguien que no esté metido en Telegram, quiera ver YouTube y tal, ya puede hacer con los enlaces que están pineados. Aquí el Chia, exclusiva de PlayStation. Terrible. Es terrible porque lo quiere en Switch, Eva, este juego que es tan chulo, tan bonito. Yo lo quemara, el Chia. Rico y todos. El Tapping Bigón. Y aquí a Nikese también, lo ha dicho hoy. Tapping Bigón es un Metroidvania sencillito, distribución de Tesura. No está nada mal. Tenéis edición sencillita y a un precio reducido. Es un buen juego. La pena que no salió en Switch. Realmente es un juego que creo que en Switch también está digital, creo. No salió en Switch. Bueno, aquí tenemos el Monochrome Mobius. Ayer enseñamos todos los Waterumono, que comentamos que eran 5. Ayer enseñamos 4. Pues el quinto es este. Este es un spin-off de la saga Waterumono, aunque no parezca aquí el nombre de Waterumono. Este es Monochrome Mobius. Este es un RPG de acción. Además, mejoraron el motor gráfico y el juego está muy bien. PlayStation 4, PlayStation 5. Este no lo dejéis escapar. Es bastante bueno y posiblemente cuando desaparezca de tiendas, la gente empieza a jugarlo, vea que es un gran juego, pues igual empieza a picar el bolsillo. Ya está posible de encontrar ahora, Flores, normal. Este lo reservamos, incluso lo avisamos hace 2 meses en los directos, que este lo tuvierais en cuenta, porque me parecía rarísimo que nadie hablara de él. El Below, otro juego muy chulo, tipo isométrico, oscuro. Que además pesa bastante, me parece que lleva manualcito, lleva tal. Este tenedlo en cuenta, este está muy bien, con puzzles y cositas muy chulas. Below. El Power Wash de Square Enix. Otro imprescindible que además la marrana que nos llegó el Codina Box en Switch. Eva tuvo que comprar el de Play 4 porque no hubo la manera de tener un juego físico. Que el Disney Valley. Como el Disney Valley, sí. Aquí otro Shoot'em Up, en este caso es la edición recortada del Ray Storm Recollection, porque ya sabéis que en teoría los que distribuyen en
en Europa, España, vienen más cortaditos que lo que se distribuye en Strictly. También tenemos la de Strictly, pero quería tener las dos ediciones. Bueno, aquí cositas de Limited Run, que me encantan las ediciones estas. Aquí tenemos el Castlevania Collection de Limited Run, cajita NES. Muy guay, la verdad. Esta edición me gusta mucho. Y ahora tenemos por aquí los dos Curse of the Moon, los Bloodstained, el primero, también cajita Super Nintendo, no, perdón, cajita NES, y otra cajita NES de su secuela. La verdad es que mola mucho este tipo de cajas, me encanta. El Shifu con la Steelbook, juegazo. Me sorprendió mucho el tema de combate, el tema de la edad, el tema de los combos, que también está en Switch y no está tan mal en Switch. La verdad es que dentro de lo que es Microids, el juego está bastante mejor que otros juegos que han hecho. A tener muy en cuenta. El último Siberia fue una gran noticia que al final, después de casi medio año que salió en Play 5, también salió en Play 4. Así que este cayó. Juego muy loco, que hace muchísimos años esta aventura gráfica interactiva, este Eternal Castle, exclusivo de Hardy Copy Games, edición americana. Está agotado, pero muy a tener en cuenta. Dice Fruco, precioso ese Castlevania. Sí, bastante chulo, la verdad, me encanta bastante. Aquí tenemos el Ancestor. No está mal, es un juego de estrategia, acción. En esta edición que venía completita y nos salió muy baratita y por eso lo pillamos. Luego el juego del Texas Tensei Massacre. La portada mola bastante, la verdad. Tiene un póster. Aquí salen algunos shoot'em up. Aquí tenemos uno de el True Blue Witches, creo que se llama. Este es el True Blue Witches, en el cual ha participado parte del equipo de desarrollo de Cotton. Hay incluso algún personaje de Cotton jugable en el juego. Juego que en Steam tiene muchas valoraciones. Este es el episodio 1. Shoot'em up muy chulo, también está en Switch. Muy guapo este Shoot'em up. Y luego tenemos el Akai Katana Shin. Que decir que este juego de Cave, que aquí llegó en 360 y que también ha salido en Switch, por ejemplo. Teníamos incluso las ediciones limitadas japonesas. Juegazo. Hombre, Pablo Reto Escobar se nos ha suscrito durante 6 meses. Ya lleva 6 meses con nosotros. ¡Pablo! De nuevo Pablo con nosotros. Gracias, Pablo. Guapo. Muchas gracias. Dice Loures, el Ancestor se juega bien con mando porque lo probé en PC y no me lo imagino sin ratón. A ver, siempre que no está mal la implementación del juego de estrategia en PlayStation 4. Lo que pasa es que, claro, si estás acostumbrado a PC, te puede resultar un poco tal, pero no está nada mal, para ser. Y además este juego, la edición sencilla, la vi hasta por 8 euros. Lo que pasa es que no sé cómo estará ahora, el tema de precio. Dice, los mejores live goals con vosotros. Gracias, Pablo. Gracias, guapi. Bueno, aquí tenemos la edición el R-Type 2, el Final, la Inaugural Flight Edition. Y bueno, un poquito desencantado porque el cartón es más malo que caer para atrás. Pero bueno, cayó en esta edición. También tenemos la coleccionista, la limitada de NIS, es otra historia, pero bastante desencantado con esta edición que nos trajeron de este R-Type. No te saco mal, voy a meter Está de aquí, vale. muy guay. Bueno, Un momento, no hables sí. conmigo aquí delante. No te ven. No soy transparente. Aún no. ¿dices el almacén del Corte Inglés? No. Dice, no digo nada, pero necesitas un seguro de robo o incendio. Hombre, algo tenemos. Además, ¡Hola, Colga! ¿Qué jaleo tenéis? ¡ostras! Está por ahí colgadito, no te he visto.
Es que Tony está piñón fijo. Estoy con piñón fijo, estoy en plan retaíla a tope, bueno. Y es el segundo día, no sé si Tony te ha contado que ayer estuvimos a... Sí, algo sabe que vio. Pero vamos, aquí estamos sacándolo todo y lo va a llevar allí Eva. No has puesto la segunda cámara, ¿no? Como que no estoy a la derecha ahí. No se ve. Así que sí, sí. Bueno, ya veis que está la segunda cámara ahí. Y ahí es donde está colocado todo. Que ahí va a ir todo Switch. Aquí ahora va a ir todo Switch. Haciendo la cena ando. Madre mía. Bueno, pues aquí una edición chulísima. Es del Dragon's Crown. Esta Steelbook es guapísima. Lleva las cartas de personajes. Este beat'em up de Vanillaware que distribuyó. Bueno, de Vanillaware que pertenece a. Que distribuyó Atlus a través de Sega y a través de Playón aquí en España. Hay muchísimas compañías metidas por medio. Pero juegazo, este beat'em up de Dragon's Crown. O que también salió, por ejemplo, en Vita y en PlayStation 3. Pero que en Vita y en PlayStation 3 no llevaban en español. En cambio aquí sí que se tradujo. Si lo queréis jugar en español, además de que es una edición mejorada, es en PlayStation 4. Cariño, voy a poner el Chia, el del Dreamlight, y este de Ethernet aquí porque lo quiero jugar, que esté en la mano. Perfecto. Bueno, vamos allá. Aquí tenemos la edición, la Deluxe Edition del Watch Dogs 2. Este es un juego, además este me acuerdo que este lo compramos en Londres. Este nos costó 3 libras. No lo tenía pendiente y dije, la edición de lujo por 3 libras en un CEX completito como nuevo. Y se vino para casa. Eso fue hace 3 años, que entonces sí que había diferencia bastante notable entre juegos, sobre todo de nueva generación, entre España y UK. La última vez que fuimos, que fue este mayo, antes de bajar a Cádiz, la verdad es que no había diferencia. No había diferencia apenas ninguna. En precios me refiero. Aquí esta edición exclusiva del Vanquish con el Bayonetta que lleva Steelbook. Una edición muy chula. Son 2 juegazos, los 2 me encantaron en PlayStation 3. Y que hicieran esta edición a un precio muy reducido y con una Steelbook se vino para casa. Me pone el Power Watch también a la vista. Ayer ya sacamos el Death and Request, la primera parte, y aquí viene la segunda. Esta segunda es curioso porque esta segunda la tuvimos que reservar por Amazon, porque esta no la distribuyó Game ni muchas tiendas retail. Aquí es cuando ya Idea Factory empezó a cambiar los métodos de distribución y abandonó la distribución clásica para pasarse a Amazon, y empezó con este juego, con el Death and Request 2 Play 4. Tony, dejo aquí el Under the Waves y el Power Wash. Vale. Para mí. Y a ver si sale el Stray, que también lo tenía por ahí. ¿El Stray, el negrito o el normal? El normal. El normal. El negrito no lo voy a abrir aún. Bueno, aquí este Soul Like, el Wolong de Koei, realizado por el Team Ninja, el cual esta edición pues lleva la Steelbook, una edición muy chula, que le tengo ganas, la verdad. Este juego es de los que me gustaría jugar. Este no lo he probado. Y ahora mira él. Bueno, y esto está así, lo embolso. Pues igual se sí. las hacen. No Sí, falta. igual sí. ¿Lo dejo aparte? Sí. Bueno, el Elden Ring, como vais a ver, está abierto. Bueno, que esto le he echado 1000 horas a este juego. Juegazo, me lo pasé de coña. Vamos, maravilla de From. Increíble, me encantó. Me gustó muchísimo. Y mira que me gustó mucho Bloodborne, me gustó mucho el Dark Souls 1, el 2, el 3. Demon's Souls me lo pasé como un enano. El que me gustó menos fue Sekiro, por el tema parry. No soy tanto de parry, me gusta más el tema esquive, katana y sin parry, es decir, esquivar y sablazo. Hay gente que le encanta el escudo, defensa y tal, pero el tema parry en el Sekiro es muy importante y no me gustó tanto. Pero bueno, aquí en el Elden Ring, montado a caballo con katana, es una maravilla. Aquí la edición de esta edición limitada del Kingdom Hearts, la tercera parte. Ahí enseñamos todo el resto de los Kingdom Hearts. El For Honor.
Jueguecito que, bueno, para jugar en cooperativo y echarte unos vicios en... Está bien, este lo compramos a 4 euritos, una cosa así, esta edición. El Blaze Blue, el Cross Battle. Pues no está mal. A ver, el Blaze Blue, no sé, que me diga ya qué le parece. Me gustan. Quizá me gustan más los Guilty. Los Guilty quizá me gustan más, pero no están nada mal los Blaze Blue. La Day One Edition. Dice Flores que le quiere dar caña poquito a PlayStation 4 con títulos chulos. Bueno, pues aquí ya sabes, échale un vistazo. Hay muchos títulos en PlayStation 4, muchos. El problema que vas a tener, Flores, es que te compras y de lo que hay en el mercado. Que tiene un catálogo brutal. Ahora mismo, imaginad que tenemos unos 1450, 1500 juegos. Hemos cogido desde hace mucho tiempo muchísimos títulos en Switch que ya no tenemos en Play 4. Y que también están muy bien. Pues imagínate el catalogazo que tiene PlayStation 4. O sea, Flores, si tienes un problema, hay que cogerte para jugar. Que tiene, como te dices, hay mucho RPG y mucho táctico que no está en Switch. Mira, aquí nos aparece otro VR. Este era el Walking Dead Onslaught con la Steelbook. Me gustó más el otro, el Science and Science. Devils and Science, ¿no? Science and Devils. Este no está mal, me gusta más el otro juego de VR. Esta además es bastante raruna con la Steelbook. Dice ya que el cross tag es muy del palo del Underverse. Se juegan igual, modo tag, y es un crossover de sagas. Si lo dice Jack, es misa. Dice Flores, pues mirad los que no están en Switch. Sí, a ver, hay juegos que en Switch tienen algún problemilla de rendimiento. Quizá si no los tienes igual, es un tema prioritario de jugar. A lo mejor priorizar el tema PlayStation 4. Y si no, pues lo que no tengas que no se hagan en Switch, pues ya sabes, le metes en Play 4. Esta edición me encanta, de Sombras de Mordor. Jugué al GOTY, ya la enseñé ayer, me parece que fue. Pero esta edición andaba detrás de ella, a ver si la encontramos completita con la Steelbook. Hasta que cayó, ¿no? A 7-8 euritos, ¿eh? Esto fue en un CEX, me parece, nueva. Qué guapada esta edición con relieve de la Steelbook. Este de los primeros juegos que tuve de Switch, dice. Y lo compré en Dubai en 2019. Madre mía, ha volado ya eso, ¿eh? Vengamos aquí con más titulitos. Mira, otro juego que sale de VR, el Song in the Smoke. Juego exclusivo de Limited Run, porque este juego sí que llegó aquí a Europa, se distribuyó en España, pero en PlayStation 5. La versión para VR1, PlayStation 4, es exclusiva de Limited Run. Este es Song in the Smoke, este survival prehistórico, que no está nada mal. Y aquí tenemos la edición de NIS del Girafe Annanika. Este RPG musical de NIS, que Eva tiene también, que lo compró en Switch. Pero ¿qué pasa? Que ella ve mucho a la Food for Dogs. ¿Y qué pasa? Y que el juego rinde un poquito mal en Switch. Y nada, vimos este juego. Además lo tenían en el game expuesto en una vitrina, abierto, no está presentado. Es que justo vimos el vídeo y ¡pum! Vamos al game y me lo encuentro en la vitrina. Digo, a 20 euritos. Y dice, pues se viene para casa porque se juega bien en Play 4. Pues para casa está el Girafe. Esto nos pasó como el Marchen que explicaste ayer. Sí, el Marchen igual. Aquí tenéis un juego bastante chulo. Este de distribución de Badland también está en Switch. Este Lock Flash and Told Stories. Juego tipo survival. Pixel, muy bonito, vista isométrica. También lo tenéis en Switch. Es bastante recomendable. De lo que distribuyó Badland, este está muy guapo. Hola Tony Evix, ¿qué tal todo, Naveche? ¿Qué tal, Naveche? Buenas noches. Tony, ¿cuáles me llevo? ¿Estos de arriba? Los de arriba, sí. Espera, que tengo que poner. Lo que yo no sabía es que tenía tantas Steelbook de Play 4. No sé cuántas tenemos, pero tenemos un montón. Ahora, ediciones de Steelbook tenemos muchas ahora, Y hablando de Steelbooks, aquí sale otra.
la Steelbook Pink o Rosita del Catherine Full Body. Ya sabéis, este juego transgresor de Atlus, el cual es de puzzle, pero que te plantea teoremas hipocráticos entre si ser infiel o no ser infiel, ¿no? Muy mal. Bueno, muy mal, como dice Eva, muy mal. Este Catherine Full Body. Eso solo en jugabilidad. Dice de la leche, Tony, buenas noticias, el God of War mola. Bueno, no tengo expectativas muy altas, pero la fase de shoot 'em up muy disfrutable. Sí, yo lo vi, me encantó lo que vi, no sé. Tú cuando me comentaste que no, me entró como un repelús por el cuerpo, pero yo lo que estuve viendo me gustó mucho. Amor, tú que me das un cambio. Hola Maca, guapa. Hola, Maca. Que le encanta tu sudadera. Gracias. Espera, Tony, necesito que me saques juegos sencillos porque necesito cerrar un hueco. Vale. Bueno, aquí tenemos el Disgaea 7. ¿Te puedo dar otros que hay por aquí? La edición deluxe de NIS. Ya sabéis, Disgaea a tope. Ahí enseñamos todos los que el resto, con el 6 incluido. Aquí tenemos un exclusivo americano, también japonés, de Nicalis. La primera tirada del Ikaruga. Brutal. Esto es canela de este shoot 'em up, el Ikaruga. Además tiene la maqueta de la navecita metálica dentro. Brutal. Ya visteis que enseñamos también la de Switch. Lo tenemos también en Switch. Esto es casi imprescindible en un buen catálogo que queramos zooms. El que no le guste los zooms, esto es mortal. Esto es difícil, no, lo siguiente. Me pasas la aquí. La otra de la Ulo. Dice Navecha, a ver, el UFO gráficamente no es AA ni AAA, es un juego de PlayStation 2. Para mí, pero el ambiente está allí. A ver, tanto como PlayStation 2, me parece que hay que recordar lo que es PlayStation 2, PlayStation 2, yo diría que es un PlayStation 3 gradeado a PlayStation 4. No os paséis. Naveche. No nos pasemos tampoco de downgradear unos gráficos. Que tenemos malos recuerdos de lo que es anterior, Ahora, que es nueva generación. No, quizá no. Hemos romantizado. Pero bueno, que yo el tema de que lo hayan sacado físico, ya mola. Bueno, el Rustler, este está muy guapo. También salió en Switch. Este es como un GTA. Vista isométrica. De este gamberro medieval. Que hay que hacer gamberradas y hacer cositas. Y es muy disfrutable, muy chulo, este Rustler. Bueno, aquí tenemos otro top. Este Red Redemption 2 con la Steelbook que nos regalaron. ¿Ves? Es que, hablando de Steelbooks, es que salen. No sabía que tenía tantas en Play 4. El Kena, que Eva lo jugó. Sí. De hecho, este lo tenemos nos lo regaló. Porque nos regalaron, tenemos otro abierto que sé que jugó, porque este nos lo regaló mi hermano, ¿sabes? Y bueno, la pena es que les resultó bastante difícil en ciertas fases, ¿no? Oye, estoy viendo que me encanta el Siberia esta edición, Sí, está guapa, ¿verdad? Está chulo. Tengo ganas de abrirla y ver todos los mapitas y los libritos. Haré un de presente un día de estos. Bueno, aquí tenemos un Lara Croft, un Tomb Raider. El Templo de Osiris, muy diferente porque es vista isométrica, vista desde cenital, desde arriba, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. El Lies of P, otro que tengo pendiente. Este es otro de los, conjuntamente con el Wulong y algún otro más, y alguno que no queremos comprar, el que jugó, el último que jugó Jack, el Dead Island, la segunda parte, ese también me encantaría jugarlo. Aquí tenemos el Nayuta, el de Play 4, y aquí el último Sword of Art Online, el Last Recollection. Aquí un exclusivo de Strictly Limited, el The Kings of Bird. La pena que no salió en Switch. Eva al final lo compró en esta edición, pero le hubiera encantado en Switch. Es un juego bastante chulo. Oye, las de PlayStation también son de su padre y de su madre, Sí.
Madre mía. Ya que está haciendo Luke, el pobre. El pobre nada, que está jugando, que ya no estudia. Bueno, la edición de Hand Down, que lo distribuyó Clear River Games, y juegazo este Run and Gun. Y la edición de Play 4 está mejor que la edición de Switch, distribución en Europa. Tenemos también la Collector americana, pero aquí salió con una cajita muy chula y la de Switch salió una edición sencillita. Es increíble, ¿sí? Es recomendable, ¿eh? Cariño, ¿quieres que guardemos alguno para jugar tú a mano? Avisa, cuando veas Sí. alguno que quieres jugar a mano, déjamelo. Va a jugar al Cyberpunk ya, que el pobre. Tiene ganas de jugar. Ya lo sé. Pero, cariño, que si el Lies of P, eso es cuando tal, me lo apartas para que puedas jugar. Bueno, ya veremos. Si no tengo tiempo. Quiero jugar al Diablo, acabar el Diablo. Pero luego no me hagas sacarlo de aquí, que yo los míos los tengo ya Si tengo que encontrados. acabar el Diablo Pues que 4. yo los míos me los estoy poniendo aquí, ¿eh? Bueno, un juego exclusivo americano de Exit y Marvelous, el cual tiene personajes de Senran Kagura. Y es ya personajes de Senran Kagura en este Waifus. Kandagawa Get Girls. Es un juego de motos de agua y carreras tipo Mario Kart a lo loco. No está nada mal, ¿eh? Esta edición, esta de hecho la quería Eva, porque lamentablemente no salió en Switch. Acá, ¿qué ha dicho? No he dicho nada más. ¿Cómo estás, guapa? Hola Umbrella, buenas noches. Aquí tenemos al bueno de Umbrella, que parece que ya tiene plan para el sábado, chicos. Ya tenemos Ya tiene plan podcast. para el sábado. Ya sabéis, tiene un podcast en su canal. Sábado por la tarde. Tarde-noche. Dice Manu, me parece que dijisteis que un día que teníais un documento de texto con vuestra cole. La verdad que tenéis mogollón de cultura de videojuegos de coleccionada. Sin desprestigiar a los libros, un videojuego me parece que no desmerece a un libro por nada. Opinión personal. Manumi, a ver, hay una aplicación que se llama Mi Colección de Videojuegos. Disponible en Apple, en iOS, incluso en PC. En esa aplicación tú te puedes tener tu propia lista, incluso te la puedes descargar de Excel. Mira, voy a ponerlo por aquí. Sí, mi colección, tal como suena, tal como se escribe. Incluso creo que lo vais a ver todo seguido. Es mi colección. Esta es la aplicación, mi colección de videojuegos. Y bueno, ahí nuestra colección, me buscas como Tengamis y tengo todo lo que más o menos actualizado. Bueno, nos faltarían unos 500 juegos de actualizar. Pero bueno, más o menos lo que tenemos actualizado, por si hay mucha gente que quiere echar un vistazo, incluso te puede ir bien para tener el catálogo de tus juegos y tal. Sí, porque, Hola MPG83, buenas tardes. sí, porque lo bueno de esa aplicación es que podéis coger y veis el juego, ya no tenéis que picarlo vosotros. Si veis a alguien con una colección y vosotros sabéis que tenéis ese juego, os lo añadís desde Claro. la ficha de otra persona. Es mucho más rápido que meter uno a uno a mano. Es más, también tiene un escáner, ¿no? Para Sí. códigos. Dice Maca, estoy bien, tenemos pendiente llamada, estoy doblando la ropa del tendero. ¡Tú siempre productiva! Hola Kirichanchelo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, una edición que nos costó encontrar la completita, la limitada al coleccionista de los Pilares de la Tierra de esta aventura gráfica. La PAL España de Daedalic. La verdad es que la queríamos y al final la pudimos encontrar por 30 euritos. Pero encontrar esta edición en este estado, porque además esta caja es de mírame y no me toques, cartón blandungo. Hacía 3 años nos costó horrores encontrar la completita desprecintada, la española. ¿Te acuerdas de lo que la que llegamos a buscar? Bueno, aquí otro de VR, en este caso los Persona. Que tenemos aquí el Persona 3 y el 5 para bailar, pero si queremos el 4 de baile, la única opción de poder comprarlos es comprar este bundle. Creo que sale por separado, pero si lo quieres tener, tienes que comprar este bundle para poder tener el código de descarga de bajarte el 4. Viene también, creo que es una especie, no, es una especie de libro, un librito. La edición está muy chula. Y este juego era muy caro. Pues el MediaMarkt, ¿cuál fue el MediaMarkt? El que está allí en Plaza Cataluña. Lo liquidaron a 12 euros. Una locura.
Una locura, 12 euros. Esto salía a casi 80 euros, 70 y pico euros esta edición. Hola, Cafelito. Buenas noches, chicos. Llego del curro. ¿Qué tal estáis? ¿Seguís con la ordenanza de PS4? Sí, sí. Creo que hoy haremos la segunda parte, Cafelito, y nos quedará mañana. Y ya mañana acabamos. Ayer estuvimos 4 horas, hicimos solo 3 baldas, que serían 500 juegos. Que son casi 1500, Es que es mucho tute. Y queremos enseñarlos poquito a poco. Y que Eva los pueda... Es que además colocarlos tiene su miga, No, y los miro y... Y ahora, por ejemplo, está colocando las intermedias, que están bien. Los que no hayáis visto el principio están muy bien porque salen muchas intermedias muy guapas. Ediciones intermedias muy chulas. Hola, Sensebeu. Hola, guapo. Dice Cafrito, nunca he conocido a alguien con tantos títulos. Estáis ahí con Luis. Menuda bestialidad. Bueno, nosotros los 1500 de Play 4 se quedaron ahí porque cogimos ya muy poquitos. Porque como sabrás, Cafelito, le damos ahora amor a Switch. Cogemos muy poquitas cosas de Switch. Llevamos casi 2 años y medio, 3 años que cojo poquitas cosas de PlayStation 4. Contaditas cosas. Si sale en Switch, se coge en Switch. Bueno, el Horror of Song, Survivor, bueno. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta el horror, pero... Sí. No os puedo hablar más porque... La portada vende. La portada vende, sí, lo distribuyó Meridian. Eso sí. No hablan mal de él, la verdad. Del Fair Defense, el Song of Horror. Meridian, la verdad es que ha distribuido muchísimos juegos de terror. Como este Call of the Sea, que la edición es guapísima. Que me mato. Este no está nada mal, Call of the Sea. La edición, el juego en sí. Bueno, aquí sale la edición. Ayer enseñamos el Drifter de I Am 8 Bit de Play 4. Y aquí tenemos la edición, caja Super Nintendo del Drifter. Muy guapa la edición, me encanta. Compramos el pack completo. Sé que ahora esto es bastante buscado. Aquí tenemos el... Cosas chulas. Aquí tenemos la coleccionista de Raiden 4, la japonesa, que viene con inglés. Esto sí que es una gozada. La Collector del Sibarial Delta. Es un juegazo. Está guapísima la edición. Muy chulo, la japonesa. Este juego que presentó Eva en directo y le sacó una lagrimilla, el Silence. ¿En directo no? En directo conmigo. Ah, vale. Es una de Daedalic, me parece que era de Daedalic. ¿Vamos a abrir? ¿Te parece o no? No, ahora no. Vale. Que distribuyó Avance, lo que sería Tesura. Una buena aventura gráfica. También lo tenéis en Switch, pero desgraciadamente no salió esta coleccionista en Switch. Aquí el pack de los BioShock, todos los BioShock remasterizados, el Collection. Aquí uno de los juegos más valorados de Play 4 y Switch. Bueno, Switch ya ha bajado bastante porque se reeditó la sencilla. Es la coleccionista o está limitada del Lear Princess, Blind of Princess. Le encanta a Eva. La de Play 4. Y aquí lo que sería la secuela, la reimaginación, porque realmente no es una secuela, es un juego distinto. El otro es más bien plataformas con puzzles y este es un RPG clásico. Y viene además un peluchín aquí en esta edición, en la de Play 4, que distribuyeron NIS las dos. Lamentablemente el primer Lear no llegó a Europa, pero sí lo compramos en Amazon España. Hubo una pequeña remesa que trajeron de, no sé, unos cuantitos juegos y lo compramos en Amazon España, la primera. No lees que me están hablando. Ah, ¿te están hablando? Dice, ahí lo que he visto. ¿Dónde te has comprado la sudadera de Eva? Me encanta. La compré en Vinted, se lo compré a una chica en Vinted. Puedes mirar, cariño, de qué tienda, Es de Sailor Moon. Es producto oficial. Producto oficial de Sailor Moon. Made in USA. ¡Del Bershka! ¡Del Bershka! Pero USA, en americano. USA. El Bershka americano, sí, ¿no? También hay Bershka en Estados Unidos, No es coña.
Bueno, aquí tenemos la edición más... Vinted. La edición más completa del Mortal Kombat 11. Y diréis, esto si también salió en PlayStation 5, ¿no? Pues el contenido más completo está aquí. Y viene todo en disco. Y en el Play 5 es descargable. ¿Cómo lo veis? Pues sí. Y viene además la Steelbook. Una edición muy pequeñita. Y además es upgradeable a PlayStation 5. Pero si queréis tenerlo todo el contenido que esté en el Blu-ray, es esta edición. Luego tenemos el Grand Kingdom. La edición está limitada. Este jueguecito de NIS que recuerda mucho a juegos de Vanillaware, un táctico RPG muy guapo. También lo tenemos en Vita, la coleccionista. Es precioso ese. Esta edición con la Steelbook del Warhammer Inquisitor, guapísimo el Mártir. Que además lo rebajó Game cuando hacía locuras de aquellas locuras a 12 euros. Me acuerdo, ¿te acuerdas que salí corriendo a buscarlo a Game corriendo? ¿No te acuerdas? Salí corriendo a buscar esta edición a Game. Sí. Porque era cuando que está trabajando. Sí, estas ediciones que a veces antaño Game hacía rebajas loquísimas. Y la edición de Metro de Exodus, la Aurora, guapísima. Lo disfruté como un enano, este juego. El Metro, ¿te acuerdas cómo el Metro? Y bueno, no voy a contar el final porque es muy triste. Es muy triste, pero a Eva ella le cayó una lagrimilla. Pero es que eso, Tony es horrible para guardar secretos de Navidad. O sea, es imposible que aguante un regalo sin que se descubra. Bueno, una de las ediciones más caras de Play 4, esta que está entre los 500, 600 y 1000 euros, es el bundle con los juegos sueltos de Annapurna, sino la limitada de año 8 bit. Y bueno, ya sabéis que ha sacado el de Switch. Cambia bastante. Esta edición es muy chula, la verdad, es como un libro, muy guapa. Dicen que Manomic dice, es como para sumergirse en esta colección y perderse, gracias guapi. Y para mí, Game me deja loco con las rebajas de Devolver Digital. Sí, ahí. Con 28 viewers. Hola, tesoro, Marty. Tesoritos que vienen con varias personas, vienen con Lagunville, vienen con Danny Who, vienen con Retro. Sí, pues mira. Laurix. Tesoro, ¿cómo está? Estamos aquí desmontando la casa. Hoy es el segundo día del movimiento de la colección que estamos moviendo. ¡Hola! ¡Follows que vienen! Estamos moviendo toda la colección de Play 4, la movemos al otro lado, que Eva la está recolocando, que son casi 1500 juegos. Y entonces estamos moviendo y estamos enseñando la colección. Y los estamos enseñando uno a uno. Ayer hicimos 4 horas, hoy haremos las 3-4 horas y mañana el resto. ¿Qué tal? Hola Retro, muy buenas. ¡Qué buen plano! Danny Who, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, guapo? Perdonad que no podemos hacer promos, pero seguir al Tesoro Derechu y a Lauri. Sí, lo siento. Hoy no podemos estar con las promos porque estamos muy liados. Estamos aquí con 2 ordenadores, 2 cámaras, focos. Pero bueno, gracias a Gravik Collector, a Alan Rauber, a Nomad Show, a Lynx, a Night23. Muchísimas gracias a todos, A D3D0. Entonces, de 3 años habréis movido de todos los juegos. Sí, dentro de 3 años los habremos movido. Sí. Dice Osbagr, me gusta más la cámara así, chicos. Hombre, lo que pasa es que uno acaba con el culo roto, Ya te digo. Estamos en la cama, estamos en el chill out. Esto es un chill out de Eva. Sí, aquí tengo en el Telegram os he enseñado fotos de cómo es el comedor y aquí tengo un chill out donde yo me estiro para jugar. Y es como una zona de sofá tumbada y Tony tiene ahí el sofá grande y tal y nada, y esta zona ahora la convertiremos en rincón Switch como esto, ¿sabes? Lo queremos recolocar todo y lo de PlayStation lo estamos moviendo ahí, sí. Que me voy para allá y me veréis donde tenemos lo de Vita y de DS. Sí, ahora Eva se mueve al otro lado. Ahí tenemos PS Vita, PSP, DS, 3DS. Y yo aquí colocando. Bueno, vamos a seguir, que ahora salen cositas de PlayAsia. Aquí tenemos la limitada del Solent X2, que vino mucho más completo que la de Vita, que también lo sacaron los de PlayAsia en Vita, y Limited Run en un principio. Y aquí venía muchísimo más completita, esta edición de Limited Run, perdón, de PlayAsia. Otro tema muy guapo. ¿Qué tal ha ido el Famopoli, por cierto? Irnos contando cosas que os leemos.
Dice Night, dice a nivel de con silueta y todo. Sí, Eva se lo monta bien, ¿eh? Ya digo yo que ya se lo monta muy bien. No os creáis que me gusta quitar el polvo, pero me encanta dejarlo cookie. No sé si veis, pero todo tiene colección y tiene mi punto cookie. Otro de PlayAsia, el Black Sea Odyssey. Este es un shoot 'em up, un zoom tipo 360 grados, twin stick shooter. En teoría estamos dentro del mar, no está nada mal. A veces un poco caótico, pero bueno, ahora mismo está totalmente descatalogado, muy buscado. Este Black Sea. Un juego de principio de generación, un survival 2D, pixel, del creador de Alone in the Dark, este Too Dark. Es una edición muy chula, que además creo que ahora está buscada. Un juego que además se liquidó en casi... ¿Veis aquí que vale 40 euritos en Fnac? Esto lo compramos por 10 euros en Fnac, una liquidación de Fnac. Mira, para los que dudaban de la de Play, de la de Switch, aquí está la de Annapurna Collection de PS4 y por fin me han dado la alegría y me la traen en Switch, aunque no vienen los mismos. Otro shoot 'em up muy chulo, en este caso, es muy interesante, que también salió en Switch y salió en España, que también lo mostramos hace unos días, pero en Play 4 no salió fuera de PlayAsia. Pero está bastante guapo porque además es un Tower Defense shoot 'em up. Es igual, es un Tower Defense porque colocas tus torres de disparo y luego manejas tu nave como a un puro shoot 'em up. Muy chulo, la verdad. Exmor Defense. Dice Brian Name. He ganado yo el Fomopoly clandestino con el cartero Paco. ¡Ole! Pues enhorabuena, porque ahí tienes a gente. Bueno, he visto un ratito del Fomopoly y todos han estado bastante magnánimos, excepto el de siempre. Lagoon Bill es el hombre cero. Paciente cero, lo vamos a llamar a Lagoon. Bueno, el Earth Atlantis, que en Play 4 se ha vuelto horribilis a nivel dinero, muy chulo, muy guapo, estéticamente es muy bonito, pero bueno, si queréis uno más baratito, la versión de Switch que sacó la gente de Video Games New York, VGNI, que está muy guapo, casi más disfrutable en portátil, que os saldrá por 30-40 euritos, mejor, pagar 200-300 euros por este juego como que no. Mira, y los que habéis llegado ahora, mis preferidos. Luego otro shoot 'em up que distribuyó PlayAsia, el Rai 9000 de Limited Edition, otro shoot 'em up. Gracias por seguirnos, DS30. Muchas gracias. Dimension Drive, shoot 'em up muy chulo, que además hecho por un estudio español. Creo que Creativo en Japón incluso los entrevistó. Muy guapo, además se utiliza las dos dimensiones de manera magistral. También distribuido por PlayAsia. También lo tenéis en Switch, también distribuido por ellos. Estos Tonys no son tuyos porque son de tu estilo, pero las cajas son muy buenas. El Sibaria Delta, muy guapa la edición. El Defender of the Crown, otro shoot 'em up, Twin Stick Shooter, tipo 360 grados. Bastante difícil, me lo esperaba por lo que veía, más facilón, bastante complicadete este Cron. Un juego muy interesante este Pagorami. Este es un shoot 'em up azteca, ambientado en un futuro azteca, un shoot 'em up muy chulo, también está en Switch. Esta es la limitada de Play 4. Aquí tenemos el Project Starship X, otro shoot 'em up distribuido por PlayAsia, otro más. El Semispheres, mezcla de puzzle, shoot 'em up, que también salió en Vita. Había varias ediciones, incluso estaba el azul, la naranja. Aquí tenéis el Furwheel, la exclusiva de Play 4 de PlayAsia. Aquí salió, creo que lo trajo Tesura en Switch. Es un buen plataformas, pero en Switch no apenas se dio nombre, pero en Play 4 está bastante buscadito el Furwheel. El Tachyon Project, otro shoot 'em up, creo que también de un estudio español. También la edición limitada de PlayAsia. Sí. La Dicoma Recat la hemos sacado hace un ratito. Brian Name. Ha salido. Creo que Eva ya la ha colocado. Llevamos casi, no sé el rato que llevamos. Hoy
Pues el ratito que llevamos seguramente ha salido hace media horita. Hemos empezado a las 8. Hemos empezado las gorditas hoy. ¿Te la saco? No, sí, sácala si quieres. Aquí. Aquí tienes el Vesta. ¿Es esta, cariño? Sí. El Vesta, la Limited Edition. Un juego vista isométrica, no está mal. Puzzles, acción. Bueno, aquí el Coma Recat, el que comentabas, que con todos sus ítems. Esta edición muy chula. Que además esta edición salió en Switch en España el sencillo. Y además tenéis la edición con los dos juegos. La Recat en Switch, los dos juntitos en Asia con inglés. Sí, es precioso, yo también lo tengo, sí, una edición. Además muy guapo el juego, muy chulo. Dice Gabri, dice Colector. Joder, muchos juegos pero mucho conocimiento de todo. A ver, lo que no me gusta o no lo conozco, no lo compramos, así de claro. O sea, cuando compro algo, o sea, no lo que buscamos lo compramos. Vamos a tiro hecho. De hecho, hay algún título que limpiando no me hace gracia y lo hemos apartado. Incluso hay juegos que ahora, por ejemplo, iba a querer recuperar en Switch. Lo tenemos en las dos ediciones. Me voy a quedar con... Si lo tenemos en Shoot 'em Ups, sí que me lo voy a quedar porque me encantan. Y lo de NIS, porque también soy fanático de NIS desde los inicios de NIS en Europa, en PlayStation 2. Pero el resto, si lo tenemos por duplicado, posiblemente larguemos el de Play 4, a no ser que sea alguna cosita que rinde muy mal en Switch y la queremos tener en Play 4 como alguno que hemos sacado. Pero vamos, van por ahí los tiros. Por ejemplo, este White Quest, la exclusiva de PlayAsia. Ahora, por ejemplo, hemos reservado la de Premium Edition que sale en Switch. Un juego muy recomendable. Parece una tontería, pero este juego que llevas las aventuras de esta mujer que se quiere casar, es un juego en plataformas, tipo, tiene cositas de Metroidvania. Mirad, es un juego muy chulo, pixel, bastante guapo. En Switch lo saca Premium Edition. Cariño, ¿puedes tocar para tratarme esto? Porque aquí tengo unas cuantas. Vale. Bueno, la edición de Okami HD, lamentablemente la edición de Switch, ya sabéis que aquí no llegó. Había que importarlo de Japón si lo queríamos jugar. Ay, venía con inglés. El Stray. Lo he encontrado, el Stray. Bueno, el Stray ya os enseñamos ayer la edición Diamond 8-bit con la cajita de cartón negra. Pero Eva quería jugar lo compramos aquí para jugarlo ella. Tiene aquí... Como los del Disney y el Chia, entonces me los voy a apartar aquí fuera porque los tendré que jugar en PC. Es la edición que salió muy baratita, nos salió 15 euritos, así, con trabajado. Lo tiene aquí para cuando quiera jugarlo. Mira. Me lo llevo. Aquí tenemos el The Order con la Steelbook. Creo que es un juego bastante machacado y no estaba mal. Muy cortito, 7 horitas, 6 horitas, muchísima cinemática. Pero el juego como tal estaba bien, bastante divertido. Yo me lo pasé bien. Creo que lo machacaron demasiado. Aquí la expansión, el Dishonored, que era cuando sacaban las expansiones en disco. Qué gozada cuando estas cositas salían en disco, no eran descargables. Dishonored 2. Ayer creo que salió el Dishonored, la primera parte, la remastered con todos los DLCs. Y esta edición, la Arkham Collection, esta edición era exclusiva de Amazon, la cual que viene con el Steelbook con los 3 juegos. Y muy chula la edición. Además fue cuando incluso Amazon, no sé cómo le dio por rebajarla a 30 euritos. Porque la puso muy cara, la puso casi 60. Esto salió 60 euros en Amazon en el momento que lo sacaron. Y nada, por 30 euritos se vino. Los juegos guapísimos. Es verdad que el Origins siempre lo han sacado de la ecuación, como no es de Rocksteady. Dicen que no reconocen ese juego. Bueno, este Reverie, la edición limitada, que también la tenéis en Switch. Un juego que recuerda, bueno, tipo Modern, bastante cortito. No está mal, es un juego bastante sencillote, que bueno, que Eva lo tiene siempre ahí en el backlog que lo quiere jugar, el Reverie. Sí. Fast Striker, muy buen juego, un buen shoot 'em up, la edición limitada, muy recomendable. Y bueno, uno que nos tuvimos que pelear para comprar esto. Esto fue una locura, en PlayAsia. Era cuando PlayAsia, todos estábamos pendientes, era la época de Vita a tope, y esto salió en Vita en Play 4. Y por pelos no puedo conseguir esta, se agotó enseguida todo, la de Vita y la de Play 4. El World Boy. Muy buen juego el World Boy, muy chulo, echale un vistacito, esta edición muy guapo, el World Boy.
El Shikondo también salió en Switch. Este Shoot 'em Up. Bueno, Shoot 'em Up. Un Bullet Hell. Es un Bullet Hell coreano, si no me equivoco. Coreano o taiwanés. Basado en su lore y sobre todo en sus monstruos. Bastante agradable visualmente, muy bonito. Tiene cositas un poco ortopédicas en ciertos momentos, pero juego cortito, bastante duro y a veces lo han puesto, le han dado bastantes malas notas, pero creo que no es para tanto. Creo que el juego está bien, que cumple con su cometido, pasar un rato divertido y punto. ¿Este no es el que dejaron de salir en la eShop? Sí, además, por ejemplo, este juego se ha retirado o se va a retirar de las eShop. Lo único que va a existir del juego es la edición física, tanto en Play 4 como en Switch. ¿Ves? Algo se me pega de lo que cuentas. El Abroxia, juegazo, recuerda mucho a los Gradius, a los Nemesis de Konami. La primera parte lamentablemente no llegó a PlayStation 4, solamente llegó a Vita, que también lo tenemos, tanto el 1 como el 2 en Vita, pero solamente llegó a PlayStation 4 su segunda parte. Estos me gustan mucho a mí. El Gold Boy. ¿Ya veréis? Mucho los Gold Qué mono. Fast Strike que también lo hemos enseñado. Bueno, el Caveman Warriors. Este Caveman sí que llegó en Switch aquí. Sí. Es un juego, no está nada mal, es un run and gun. ¿Es un beat'em up? Bueno, no, es un run and gun. Ah, vale. Es un plataforma run and gun que vas con tus cavernícolas tirando lanzas y hachas. Bastante chulo. Pesa de narices. Lo tenéis en Switch, que creo que lo distribuyó, no sé si Tesura, alguna de estas. Incluso, y lleva, sí lo tenemos. No. Y lleva manual en Switch. No me acuerdo. ¿Tenemos la sencilla o la gordita? La sencilla de Switch, solamente salimos. Solamente sale sencillo aquí. El Fire of Light, un juego. Ya me está timando. Vista isométrica. Llevas un caballero con la princesa, ¿no? La tienes que llevar para arriba o para abajo. Bastante soul-like, es decir, bastante difícil. Se me hizo tedioso en algunas fases. No me acabo de hacer. Me esperaba otra cosa. Aunque lo apuntan como un buen RPG. Yo no lo sé. Yo no me acabo. Yo lo dropé. De ser sincero. Dice Brian Anem, el Tamashii lo tenés, ¿no? El Tamashii no, del límite rare no. El del límite rare ni el Tamashii ni el Pit Fighter este, que son los dos que me gustan. El resto, el Slinger y tal, no. No sé, pagar lo que piden por él. A ver, el Tamashii lo tenemos en digital, que nos costó 0,50 céntimos. En Switch. Pagar por el Tamashii lo que se pide por él, pues como que no. ¿Tú qué opinas, Rainer? Tengo muchísimas cosas y más que nos faltan de Switch. Y ahora que va... como el Blind Prince que está aquí en PC4 que quiero cambiar. Dice, ¿venderías algún juego tuyo de Play 4 para comprar Switch? Sí. Sí, a ver, vender. Estamos sin duda sacando juegos de Play 4. Bueno, más bien regalando juegos de Play 4 que tenemos en ambas plataformas, Meloblasters. Vender que quiera tener yo y que no tengamos en Switch, nada, no vamos a sacar nada. Pero sacar alguna cosa repetida y tal puede ser, sí, ya hemos hecho. Ya hemos sacado algunos cuantos juegos, y algunos están de sorteo para vosotros. Y algunos los hemos apartado para sorteos de esta semana, por ejemplo, de Navidad. Que haremos sorteos casi cada día de esa semana, No todo diciembre, no os vengáis arriba. Dice Brian Anem, dice, está muy caro la verdad, yo tampoco pagaría tanto por ese juego. Es que me parece brutísimo lo que piden por él. Parece... chulo, pero tanto. Yo entiendo 150, 200 euros. Lo puedo llegar a entender. Para ciertos títulos muy buscados en ese momento, lo puedo llegar a entender. Pero la salvajada que están pidiendo por ese, por ejemplo, o el Slinger, el Pop Slinger, el de la mierda, el de tirar cacas, no es más caro, que hasta han pedido $16.000. No sé, que encima que no son grandes juegos, que el Tamashii es un Metroidvania, si lo conocéis, es blanco y negro con rojos, bastante, no está mal, pero es bastante mediocre. O sea, no es un juego top, no es un juego que diríamos, bueno, es un juegazo, el cual, mira, que tiene una distribución mediocre o muy mala, el cual la gente dice por su calidad y por su distribución de mierda, pues sube de precio. No, es que el juego además no es una maravilla. Dice, Shops no vendas nada, todo para sorteo, dice Daveche. Bueno, alguno habrá para sorteo, Daveche. Alguno habrá para sorteo, no os preocupéis, alguno va a ser para sorteo. Alguno hemos comprado para sorteo. Bueno, aquí tenemos el Hellblade.
Una edición rara, porque las ediciones, una primera pequeña tirada muy pequeñita de Hellblade que vino con funda para Play 4 y luego se distribuyeron sin funda. Pues esta, tenemos la edición de funda, no sé por qué fue tan cortita la tirada de funda, creo que fue la primera tirada y luego se sacaron más. El Hellblade, que ya sabéis que la continuación es exclusiva de Xbox y no la podremos cantar en Play 4. ¿Me puedo llevar lo de PlayStation? Sí. Bueno, un juego muy interesante este es Dead Tu Canadá. to Rock to Canada. Muy guay. Muy guapo. Este es muy chulo, es un mata-mata zombies. Muy divertido. Muy divertido, mucha locura, mucha acción, mucha sangre y muy divertido. También está en Switch. Yeah. Luego este Leap of Fate, un juego que incluso creo que se ha retirado de la eShop, de la tienda de Play y tal. No está mal, no está mal. Me esperaba otra cosa. El Earth Atlantic me encanta. No está mal. El Earth Es muy Atlantic me chulo, encanta. Y esto es una maravilla. El Ghost Bullet HD, esto es una maravilla. Me lo Lactos, esto sí que es una maravilla. De los alemanes, esto es un juegazo, un shoot 'em up como le toca un pino. Mira, este es el típico juego antítesis a Cosi. Dificilísimo, oscuro. No me veréis en la vida. Y otra maravilla es el Rave. Este shoot 'em up, plataformas, mezcla el tema de las plataformas, el shoot 'em up, el disparo, muy guapo. Este juego lo sacó Super Rare Games en Switch, por si os interesa. Y también salió, si no me equivoco, en Limited Run. En Limited Run sacó una pequeña tirada, pero no en edición limitada como en PlayAsia, pero es edición sencilla de este riff. Bueno, y aquí tenemos el Ghost 1.0 del señor español de Fran, de un Epic Fran, el cual la única edición completamente como juegos sueltos, esta de Play 4 está delimitada, porque en Switch salió se van con el Epic y el Ghost 1.0, los dos juntitos, que también la tenemos aquí. Firmada. Te la traigo, que está La pena es que se me olvidó que tenía este también y no me lo firmó el pobre Fran. Pero bueno. Sí, mira, aquí la tiene Eva. Aquí veis, aquí nos la firmó el bueno de Fran cuando firmamos todos los Unmetal, que también me firmó el Unmetal de PS Vita, por ejemplo. Pero el Unepic de Play 4 y el Ghost 1.0 de Play 4 no nos lo firmó porque no se los llevé. Se me olvidaron, mira. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Déjalo en cariño. Distribución de Badland, este Theme Park Simulator, juego muy raro porque tuvo una distribución de narices de mala. Juego de gestor tipo Theme Park, bueno, de las tintas Badland. Dice, ¿cuáles son vuestros top de PS4? Uf, el top de PS4 o 5, Ryanair, no sé, es que hay tanto, mira, no sé, de shoot 'em up, o sea, Exacto, es por género. es que no sé, te puedo decir que me han gustado mucho el God of War, el Bloodborne, el Elden Ring. Se nota por dónde van los tiros de Tony, ¿no? Assassin's Creed Valhalla me gustó mucho y hay gente que no le gustó. A mí también, y el Origins también me gustó. O sea, es que te puedo decir 1000, o sea... Top. no sé, y es que mi top sería muy largo. No, cariño, si tuvieras que rejugar uno, ahora, ¿cuál no te importaría rejugar? Rejugar. Sí. Mira, rejugar me encantaría rejugar al Dead Island. ¿Ves? Matar y cercenar cabezas de zombies. Al final el tema es muy personal, muy... Y yo a mí todos los Theme Park Simulator, Chia, Disney Valley, aventuras gráficas. ¡Oh! Gracias por ese cookie follow, Quinoa Cero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bienvenida. Chicos, a los que no sabéis o no nos conocíais, que sepáis que arriba tenéis planeado en el chat el Telegram, el YouTube, que subimos todos los vídeos que hacemos de colecciones y series de juegos. Lo nuestro es muy divulgativo y poco de noticias, ¿eh? Os enseñamos colecciones así a trancas de 3 horas, 2 horas. Y lo tenéis en YouTube si os apetece. Bueno, y aquí tenéis los bundles de los de Dark Pictures, esta trilogía y la duología, y luego había otra con Steelbook. Bueno, pues el Steelbook ha salido de casa, hemos hecho un cambio por un valor de 100 euros.
porque llevan a Steelbook, buscadísima en Estados Unidos, y esa ha salido de casa. Porque la teníamos por triplicado, ya ves. Salieron tantas ediciones y no podíamos tener tantas cosas en casa. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque en teoría van a hacer 7 o 8 partes. No van a salir en Play 4, saldrán en Play 5. Se va a quedar la colección incompleta de juegos de Play 4 de la saga Dark Pictures. Una pena. Muy disfrutables todos los juegos. Cariño, esta la voy a envolver. Ah, sí, sí, porque va a quedar una mierda. Mirad. Sí, además Bandai no ponía ni plástico ni nada. Horrible. Horrible. Bueno, aquí la limitada de Life is Strange, Before the Storm, la precuela. Aquí uno que fue muy baratito, la limitada de Supervillanos DC, creo que era exclusiva de Game. Y lleva un Lego. El Luthor este. Otra, a mí me gustan mucho estos juegos de los Sniper, en este caso el Zombie Army, era cuando los distribuía Badlands y distribuyó esta edición que es muy rara, la Trilogy, y la cual lleva una sudadera, lleva cositas, la distribuyó Badlands. Pero esto se rebajó muchísimo de precio, esto llegó a 14-15 euros, que es cuando lo compramos. El Trilogy del Zombie Army. ¿Cuánto tiempo llevamos coleccionando? A ver, yo toda la vida. Pero por circunstancias de vida y decidí yo en su momento vender mi colección de MSX, como de la Amiga y Play 1, que era brutal, para casarnos y pagar boda y tal. Ya lo hemos explicado muchas veces. Y después de casarnos, Eva, que ya no tenía ni idea, me metió el gusanillo para que, buscándome juegos de Play 2, empezamos a coleccionar Play 2. O sea que después en esta segunda fase, pues llevaremos 13 años coleccionando en esta segunda fase. Pero realmente con los videojuegos de que yo uso de razón. Han encontrado sitio a todo. Bueno, este juego es muy raro, exclusivo japonés. Este es un Touhou de lucha. Lo que sería el proyecto Touhou de lucha, el bundle es muy caro este juego. El nombre exacto, claro, es que ahora no me acuerdo. Sí, el Touhou Urban Legend in Limbo. ¿Veis aquí? Urban Legend in Limbo. Juego de lucha que está buscadísimo, y coger el bundle con esto, no sé lo que valdrá esto ahora. Yo la había visto por 150 euros hace años. No sé lo que valdrá esto, pero esto me costó mucho encontrarlo. Además se lo pillo en japonés. Por 40 euros, 40-45 euros y hace ya pues 5 años, lo vinimos, 5 años. Puede ser, sí. 5 años. Lo que tú digas, no me acuerdo. Ahora te sientas aquí, vamos. Sí, el Neurovoider de Limited Run, que también lo ha sacado Retard Games, el bundle de la banda sonora. Twin Stick Shooter, guapísimo este Neurovoider, muy chulo este Neurovoider. Espera, cariño. Me voy allí, dices. ¿Tú mismo estarás bien ahí? ¿Te siento ahí? ¿Te sientas ahí? Sí, podemos irnos ahí. Espera un momento, que voy a hacer un cambio de cámara, chicos. A ver si Tony está más cómoda, que aquí se está dejando el culo cuadrado. Sí, se me está poniendo las caderas. Espera un momento. Y tendremos que girar la cámara. A ver, como lo hice el otro día, Epoch gigante. A ver. Bien, vale, espera que la giro. Estamos rodando. Ahí. ¿Qué tal? Sí. A ver. Un poquito torcido. Voy, espera. Ah. A ver, un momento. Y ahora la otra la puedes cambiar. Sí, exactamente. ¿Qué tal así? Sí, así. A ver, chicos, un segundo, me voy aquí al lado. ¿Cómo veis? A ver si me ven ahora. ¿Vale? ¿Me veis bien? Sí. Espera, que creo que te cortamos la cabeza. Un segundo, Tony. One second. Esto es in real life, es un irreal de toda regla. Totalmente, Estamos improvisando total. Y, por ejemplo, salen cositas chulas de
exclusivas de Play 4. Espera, Tony, un momento que tengo que moverte esto, que está muy flojo. Que se cae. Ahora. ¿Cómo llevas el hueco, Eva? El hueco lo llevo bien. ¿A que había más juegos de los que tú querías? Sí. ¿Eh? A ver, espera, que así se te ve mejor plano con la cole. A ver si igual me traes la tablet, que así... Vale, así puedes leer a los Sí. chicos. Pues bueno, chicos, vamos a continuar. Espera, un momento. Continúo. Sí, un momento. One second, un momento, que quito la otra cámara pequeña que no pinta nada allá, aquí. Y esta tampoco. Y ahora pongo la webcam aquí, pequeña. Al revés. Espera, un momento. Lo tengo que mover aquí. Hello. Espera. Aquí me pongo yo al otro lado, aquí en pequeñito. Esto es un IRL total, estamos improvisando. Un segundo. A mí me dejáis aquí en pequeñín y a Tony ahí. Vale, Tony. Tú mira la cámara, que ellos se ven perfectos. Y te trae. El chisme. Un segundo. Vale. Aquí, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien ahora? Pues sí. Sí, espera. Espera, que te traigo la tablet. Mejor imposible, ¿eh? A Sí, ver, no. esto es... Uy. Espera. Esto, como... ¡Un momento! ¡Aguanta! Aquí tenemos para que veáis. Todo está informatizado. Eva se pega aquí unos curros. A ver, un momento, Tony. Mira. Esto aquí. Ahora te pones aquí la tablet. Ahora le pongo aquí paralelos. ¿Y qué tal así? Muy guay, muy guay. Así de puñetera madre. Y aquí tenemos a Danny Hill. Esto es un R total, sí. Bueno, aquí tenemos el Days Gone. Juego que me lo pasé en pipa, la verdad. Creo que de manera injusta se le trató... yo, un juego que me lo hice al 100%, platino y todo. Eva lo disfrutó muchísimo también. Te encantó cómo lo jugaba, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Cuál? El Days Gone. Sí. Me encantó el Days Gone. Muy disfrutable. Estoy cambiando. Igual que el Nioh 2. También es la gordita, la edición gordita. Estas ediciones son una pasada. Estas ediciones de Sony. Igual que el Horizon. Aquí la del Horizon. El chisme en un minuto arreglado. Sorry, Collector, sí, estamos en movimiento, tú. Su secuela. Aquí la secuela del Horizon. Y espera, que he perdido el chat un segundo. Chat en Games, aquí. Chat aquí, lo tengo que subir el chat. Vale, ya vemos el chat. Y aquí la edición de Uncharted 4. Las ediciones son una pasada. La verdad. Qué pena que Sony se haya quitado en medio y ya no haga este tipo de ediciones porque una pena. Bueno, pues necesito manteca colorada. ¡Muévase, señorita! ¡Muévase! A ver. ¿Cómo la hago currar a Eva, ¿Cómo la hago currar? Luego me dicen que yo soy un negrero. Te quiero. Vale, vamos a ver. Toma, mira, tengo una idea. Ponte esto aquí, trae para aquí. Cuidado. Uy. Bueno. Espera, que casi la liamos. Bueno, aquí un título. Este juego, el Bambras Cold Soul. Además viene con la banda sonora que salió en Japón. Viene con inglés. Aquí salió en Europa de la mano de Game Fairy, una página limitada en Switch. Pero en PlayStation 4 no salió en Europa. La única opción es comprarlo en japonés, que lo lleva en inglés. Este mismo estudio del Decoma Arcade, del Decoma. El mismo estudio, Chorus. ¿Os interesa? Es un Darkest Dungeon bastante guapo. Y el bueno de Noisa, que creo que se lo compró, lo estará disfrutando. Bambras Cold Soul. Es difícil, ya os lo digo, es difícil. Aquí el Betty. O de Retard Games, que también salió en Switch, con la banda sonora. Un beat'em up, acción, plataformas, no está nada mal. Otro de Limited Run, el Schoolgirls, de sus primeros juegos, con su banda sonora. Un juego de lucha 2D muy guapo, que aún sigue habiendo expansiones del mismo y siguen saliendo jugadores nuevos.
el Momodora con su bundle del Limited Run, que también tenemos en Switch. Este Metroidvania tan guapo. Bueno, y uno de los mejores Shums que sacó Limited Run, que este Astral Grid también, con su banda sonora. Una pasada este Astral Grid. A ver, Tony, lo voy a poner por detrás tuyo, aguantes. Ahora me vais a ver danzando aquí como si fuera un mono. Hola, ¿cuál es? Bueno, me acabo de sentar ahora en el trono, ¿eh? Ha sido, el cambio ha sido ahora mismo. Oye, ¿le estoy chupando el culo? No. Algo así no se ve. ¡Socorro! Gracias, mira. Esto es un poco mala idea, ¿no? Improvisación total. Bueno, aquí la Mulana 1 y 2, que también salió en Switch. Esta edición que editó Nis del equipo de Nigoro. Metroidvanias muy difíciles que había editado Limited Run en Vita, el primero sobre todo, sé que editó, y que nadie se acordaba de ellos, pero esta edición tan guapa que en un principio incluso llegaron a descatalogar y liquidar, pues ahora están buscadas. Este le compramos a 20 euros, porque nosotros cogimos la de Switch. ¿Te acuerdas que esta la cogimos a 20 euros, no? Ponle un juego de Pixel para censurar el Pompis. En la zona chill out poco para Tengami, sí, pobrecito. Esta zona ya se ha convertido en no chill out. Espera, dame alguno de ahí, cariño, que voy a poner. Así. Y si no, coloca aquí, cariño. No, porque son de la forma de Playasia. Bueno, aquí tenemos el Beholder, que sacaron la edición esta coleccionista, los de Badland. El coleccionista lo que lleva es una camiseta. Lleva una camiseta. Además, Badland sacó esta edición, pero aunque es la edición en teoría que se distribuye en España, pues ya veis que Badland lo que hacía distribuirlo en inglés. Y esta es la que se distribuyó aquí. Dame. Es un point and click que no está nada mal. La edición. Sí. Bueno, ahora voy a enseñar algunos juegos raros. Dame las molanas. Juegos raros que además distribuyó Game Fairy. Y dame la otra. Otra. Esta de aquí. Así está. Es el Pixel Heroes y el Trulón. Son juegos muy raros y que Game Fairy, una página limitada, los distribuye en esta cajita. Enseñarlo en la cajita. Esto ya está, ¿verdad, cariño? Sí. Que llevan además extras. En este caso lleva una brújula. El Trulón. Trulón. Bueno, un juego, a ver, no está mal, es un juego, dentro de lo que cabe es un RPG de acción, pista isométrica. Este no está nada mal, pero ha llegado a ver que han llegado a pedir por el hecho de que era limitado en cierta manera, que tuvo una distribución muy penosa, mucho dinero, y este lo compramos en esta tienda a 15 euros. Lo tenían a 15 euros. Igual que el Pixel Heroes. Es cuarto de lo mismo. Este es un juego más sencillito. Es muy raro este juego, este Pixel Heroes Byte and Magic. Un juego bastante raro. Yo volví de 2 minutos de anuncios. ¿Y qué desmadre es este? Buenas noches. Sí, ADN3C. Bueno, hemos hecho... Te has perdido el día de ayer. El día de ayer hemos estado en la otra parte, aquí donde veis de la cámara, de la casa. ¿Y esto, Tony, ya se puede guardar? Sí, se pueden guardar. ¿Y estos también? No, esto no. Vale. Este tampoco. No. Este lo puedes abrir, por fin. Me gusta mucho. Aquí tenéis la edición de Action Verge, la primera edición, la que se distribuyó por parte de Badland aquí. Ya sabéis la cantidad de problemas que hubo. Un precio muy baratito. También creo que también se distribuyó en Switch. Una edición bastante buscada hoy en día. Para el Limited Run. De hecho, ya enseñaremos este fin de semana la Collector que nos llegó el Limited Run con el 2.
Esta Multiverse Tendréis que venir También el se lo domingo. invita. Tendréis que venir el domingo para verlo. Y que el Child of Light llegó en este formato Play 4. Pero, como podéis ver aquí, juego descargable. En disco. Un juego que solamente llegó físico en PS Vita y en Switch. Pero que en PS4 Eva quería tener estos ítems. Que viene el llaverito de la acompañante. Bueno, lleva pues eso, un mini artbook, mapas. Lleva un montón de cositas aquí. Y las postacitas estas. Este mini artbook que quería tener Eva. Es como papel maché o papel así satinado. Muy chulo. Y que lo compramos este pack. Porque como ya teníamos el juego sencillo. En ese bundle con el Vandal Hearts el del Switch. Y también en Vita. Y que además Eva se lo compró en digital. Pues me parece que fueron 6 o 7 euros, 8 euros, ¿no? En Wallapop, no sé cuánto costó, 10 euros. Sí, lo fuimos a buscar al paralelo. Sí, fue en mano. Y el pack con los extras. Pues, y se vino para casa. Que quería tener este bundle. En fin, a ver, no deja de ser unos ítems que ahora mismo son simplemente extras. Me has dejado... Ahora solo faltan... Ahora mira, encima lo he puesto de tal manera, Tony, que me sobra más sitio. Lo he puesto de tal manera que no sé cómo lo he hecho, que me sobra sitio. Bueno, aquí podéis ver un poquito cómo están quedando todas las Espera. gorditas. Espera, que te lo acerco. Con todas las gorditas, los Tony, bundles. te lo acerco y lo puedes Sí. enseñar. Como hemos ido colocando. ¿Cómo se ve, cariño? ¿Se ve bien? Sí, bueno, ahora no lo veo porque... Ahora a ver si se ve más cerquita. A ver. ¿Así? Tira la cámara un poquito. ¿Más? Un poquito más. ¿Más a la derecha? Sí, aquí está bien. ¿Así está bien? Bueno, no sé si veis un poquito. Bueno, aquí veis un poco cómo está quedando la colección, lo que esta zona. Me gusta bastante porque bueno, aquí tenemos todo lo de PlayStation. Mira, Y les enseño así una visual, ¿vale? cómo está quedando la colección. No sé si lo veis. Pero bueno, un poco mejor. ¿Qué tal se ven? ¿Te vuelve a ver? ¿A ti? Dice Gravity Collector. Esto ni que fuera entre las tres cuales. No, porque habían muchos... Dice Gravity Collector. A mí el rollo mover todo, ir disfrutando de las cosas mientras las recoloco me encanta. Dice Gravity Collector. Dice de 3C. Esa son versus canela. Yo pillé la doble de Limited. Sí, también tenemos la doble de Limited del E3C. Dice cuál es. El Action Verse limitada del IRG no la pillé porque ya no tenía luz y música como la de Castlevania 2. Que ponía haber seguido este tipo de colector. ¿De cuál es? Dice... Espera, un momento, que esto aquí... Opa, que esa misma edición la tengo. Lo malo es que es un código digital, sí. Pero está chula la cajita y los extras. Sí, sí. Por eso lo pillo baratita. Solo quería los extras. La edición del BioShock que veo en la estantería, ¿había una con Steve? No, lo que es la trilogía no. Lo que es la trilogía del BioShock no. Está por aquí, ¿no? ¿El qué, cariño? Aquí, esta. Esta no, esta es la trilogía de Collection. Y esto vienen los juegos, vienen todos los juegos aquí y vienen en dos juegos sencillos. A ver, es bastante cutronga esta edición. Ya no lo toco más. Está bastante cutronga. Los jugué en PlayStation 3, los tres, pero esta edición se liquidó a 9 euros en MediaMarkt. Se liquidó a 9 euros en MediaMarkt. A 9 euros se liquidó en MediaMarkt, así que dice, va, no lo llevamos. Digo, Sí. para casa se viene. Bueno, mira, ¿qué quieres? Pero sí que es verdad que muchas de estas ediciones llevan Steelbook. Te doy los de ahí abajo. No, los de ahí, los sencillos. Si ves lo que tú quieras. Vale, ¿estás cómodo? Sí. Dice que Chanchelo que está quedando de lujo. Sí, está quedando bien. Y luego, pues bueno, sobre todo lo que queríamos es que limpiar aquella zona. Que aquella zona, casi todo es Switch. Lo único que la banda del medio, donde está Eva, sigue siendo Play 4. Coleccionistas y limitadas. Y intentaremos también recolocar eso. Para dejar toda esa zona todo Switch. Dejar todo Switch.
Este de tercer, lo que no os quepa paso yo y lo recojo, no lo tiréis. Dice preciosa la edición del Bio. También está en Switch, lo que pasa que creo que viene incompleta alguno de los juegos. Se descarga. ¿Se oye bien a Tony? ¿Oís bien a Tony? ¿El micro todo bien desde ahí? Avisar. Hay un montón de steelbooks, yo no sabía que teníamos tantas. Hay un montón de steelbooks, igual tenemos más de 100 steelbooks, por la tontería. Y sin buscarlas. ¿Escucha una música que os he puesto de fondo, chicos? Os he puesto una música chill out. Acércame unos cuantitos, así voy hablando yo. Espera un momento. Que si no enseguida me pillas. Un momento. Dicen que sí que se escucha bien, ¿eh? Vale, guay. Escucha bien. Bueno, aquí veis a Eva, que es una crack que ha montado el stand de manera super guay. Todo correcto, dice Osbach. Vale, guay. ¡Te voy! Ahora viene Eva con otro lote. Si quieres, mira, espera, tengo una idea, ¿eh? Tengo una idea muy cookie. Muy cookie, mira. Esto no pinta nada aquí. Y te pongo aquí esto, aquí debajo. Espera. Aquí. Espera, y esto. Un momento, que te lo monto aquí. Lo siento, paso por medio. Pongo esto. Espera, que te voy a traer el otro, ¿vale? Bueno, estamos improvisando. Los Steam World Collection, que siendo caro en casi todas las plataformas, en Play 4 no está caro porque salió esto, además creo que era exclusiva de Game. Salió el Collection, creo que también salió en Wii U, con el Steam World Haze y el primer Big. Aquí lo tenéis. Metroidvanias muy chulos. Bueno, este no es un Metroidvania, el Haze. Es una especie de puzzle, acción, disparo. Aquí tenemos el exclusivo de Sony, el Knack 2. Knack salió por ahí el primero. Este juego puzzle, acción, plataforma. ¿Ya está? Sí. Espera un momento, ¿qué pasó? Sigan. El Rat Rogers, muy bien plataformas. Este Rat Rogers de THQ Nordic. Dicen que somos como Telecinco Antena 3, pues está al mínimo de los... Aquí uno de los mejores beat'em-ups de estos últimos años, conjuntamente con el Street Fighter 4. Los dos de la misma gente, de Dotemu, de los franceses, que han hecho un juegazo aquí. Este Kobabunga, este Raid Revenge de las tortuguitas. Mira, por aquí salen unos cuantos Sword Art Online, los Show. Antes ha salido el Last Recollection y aquí salen otros cuantos más. Aquí salen 5 más. Será por Shows. Mira, aquí tenemos el Axel World Sword Art Online, de Namco Bandai, el para España. Ofertitas de Fnac. Aquí tenemos el Lost Song, que también salió para Vita. El otro que también salió para Vita es el Hollow Realization. Luego tenemos el Fatal Bullet y el Alicization Licorice, que también salió en Switch a la vez. Otro compatible con VR es el Mega Dimension Neptunia, el VR2, el 7. Y este era totalmente para España. Idea Factory, IFI. Un spin-off de los Neptunia, el Cyber Dimension Neptunia, el 4GDS Online. Perdón, para España. vuelvo a pasar. Aquí tenéis la segunda parte del Steam World Dig 2. Este sí que salió para Switch aquí en España. España, Italia. Metroidvania muy guapo. Aquí los dos Clonoas, el 1 y el 2, este remaster. No me ha cogido, cariño. Aquí sale el primer Knack. El primer Knack, este además lo tengo prohibida la venta por separado. El primer Knack. Los dos Yooka-Laylee, Ya sabéis que este primero, por ejemplo, era exclusivo de Limited Run. Si lo querías tener en Switch.
muy guapo, muy parecido a los juegos de Nintendo 64 de la época, ya sabéis, los juegos de Rare, pero que para mi gusto es mucho mejor. Le cambiaron la perspectiva a un 2D, un semi 2D, y tiene más de Donkey Kong Country, por ejemplo, y me encantó más Impossible Lair, que también está en Switch. Este sí que salió en España, Switch. Pues te están diciendo cosas, ¿los estás viendo? Sí, dice Quiquetón, hola, buenas noches, Quique. Dice que los show Osbach están muy guapos, sí, son muy chulos, a mí me gustan bastante. Dice Flores, le preguntas a Osbach si los quieres pillar todos. Pues a ver, si te encantan los RPGs, yo creo que conociéndote, Flores, lo vas a disfrutar, ¿eh? La cámara. Lo vas a disfrutar. Bueno, estoy leyendo el chat y no miro la cámara. Sí, cuando hables, tú lee y mira la cámara, así al vacío, como si estuvieras en la boda. El Aegis of Earth, un jueguecito que también salió en PlayStation 3 y Vita, de la gente de PQ, RPG, no está mal. De principio de generación de Play 4. Aquí el Wonderboy Collection de Play 4. Es de distribución de Inning. La más completita es la edición de Strictly, la cual tiene algunos juegos que aquí no se distribuyeron, de los Wonderboy Collection, pero quería tener las dos ediciones, tengo las dos. Luego el Metal Max Xeno, el Reborn, la secuela. También aparecerá por ahí el Metal Max Xeno. Ya tenemos aquí unos cuantitos. Están apareciendo ahora RPGs. Bueno, aquí un exclusivo. Pero voy a pasar por ahí. Alemán, que solamente ha tenido distribución alemana. Un juego que recuerda al Inside, al Limbo, por estética, no por calidad, aunque no es un mal juego. Es Toby. Muy a tener en cuenta si lo queréis jugar. Toby, blanco y negro, como los Inside. Eva le encantaría en Switch en físico. Lamentablemente esa es la única decisión que existe física. Toby. Luego el Toki, que no estaba mal, realmente no estaba mal. Este remaster del juego clásico de arcade, Mega Drive. ¿No lo tenemos en Switch con una cajita? Tenemos la edición arcade, la de Switch, que viene para hacerte tu arcade en casa y tal. Pues ya está, ¿no? Aquí el Hollow Knight, de Play 4. Aquí el Bloodstained. A ver, me gustó, pero no me encantó. Me lo pasé entero. Además, lo jugué aquí y no estaba nada mal. Pero si tengo que decir la verdad, me gustaron más los clásicos, los Bloodstained. En teoría, los que hicieron para darle un poquito de amor a los bakers o la gente que había apostado en el Kickstarter del creador del juego para apoyar al título. Y al final salieron mejor el Bloodstained, los clásicos 8 bits, que el propio juego principal. Bueno, también en aquellos es que están metidos la gente de Indie Creators, en aquellos, y se notó bastante. Ese es uno de los tres bichos que quieres jugar, ¿no? El Bloodborne. No, el Bloodborne es el que te gusta. No. De hecho, el Bloodborne. ¿Cuál has dicho? ¿El Elden Ring? Eso los he jugado. No, porque has dicho que te gustaron mucho cuando te preguntaban los del sistema. Porque has dicho que me gustaría jugar. De hecho, no. El Bloodborne, el del Ring. Sí. Este no me encantó. Me gustó, pero no me encantó. Dice, a ver qué tenemos aquí. Brian Name dice: mañana me veré el diferido que ya me ha apuntado varios juegos de PS4 que podrían interesarme. Habéis enseñado todos los juegos de PS4. ¿Qué va, Brian Name? Ayer hicimos otro directo de 4 horas. Hoy es el segundo directo y mañana serán 3 directos. Mañana. Son unas 12 horas de directo. Estamos hablando de casi 1500 juegos. Hay que tomarse un pildorita. Bueno, aquí tenemos el Tearaway Unfolded. ¿Te enseño la edición otra? Sí, que tenemos las dos ediciones. Tenemos la edición para España sencilla y tenemos la Collector con el peluche. ¿Cómo no? Y siendo Eva, tiene la del peluche. Luego tenemos un juego que me encantó. Este sí que me gustó mucho.
tenemos la edición, bueno, aquí tenemos la del peluche, aquí tenemos la del peluchito. Luego también tenemos en Vita, por cierto. En Vita tiene la función que tenemos por ahí, sí. Y la del peluchito. El Dragon Quest 11. La mejor edición es la primera, la Edition of Light, que no tiene nada capado. Aquí para intentar meter los extras y escenarios y modos 2D, tuvieron que capar cosas en esta segunda edición. Yo lo que he jugado es la primera, que me encantó, sobre todo en teoría el final, el postcréditos, que resulta que es el juego. No os desvelo nada, ¿eh? O sea, que cuando creéis que habéis acabado, simplemente habéis hecho la mitad del juego. Dice... joder, dice Kiketon, si dices alguno, mi cumple está a la vuelta de la esquina. Hay un poco de Eva entre los juegos. Dice Osvar, el Bloodstained principal me decepcionó un poquito. A mí no es que me decepcionara Bloodstained, pero sí que noté un poco lento en ciertas cosas. ¿Has visto el Tierra que dice sí, que hay un poco de mí entre miles de juegos? 12 horas, media jornada, así de Tierra. Dice, ¿algún Metroidvania desconocido que podéis recomendar? Bueno, te puedo recomendar, Ryan Name, que mires un especial que hicimos de Metroidvanias en Switch, de los cuales muchos están en Play 4, que fue un especial de 3 horitas que hablamos de las 650 Metroidvanias. Igual hay alguno desconocido por ahí. Quizá uno sí que... Hay alguno... Ahora, tengo uno en la cabeza que no me sale el nombre. Uno que sacó Badland. Sí, en YouTube. Sí, pregunta. Arriba, en YouTube. En el chat arriba tenéis pineado todas las redes, TikTok, Insta, pero YouTube, ahí colgamos todos los diferidos y los podéis buscar por géneros o por plataforma. Y veréis que tenemos una carpetita de todo Switch, todo PS2, todo Vita, sí. Pero en el de Switch o por plataforma, por género, perdón, tenéis uno de Metroidvania, uno de RPGs. Y ahí podéis ver una retaila de juego donde enseñamos además el juego físico muchas veces y el tráiler. Eso también nos va muy bien. Bueno, de RPGs tenemos por unos 4 vídeos. Sí, pero lo bueno que esos vídeos, Tony, está en donde emitimos normalmente y como tenemos varias pantallas y el ordenador, ahí os ponemos trailers. Aquí no podemos. Mira, aquí tenemos los builds de Dragon Quest, o muy chulos, que estos son los que tiene Eva. Estos sí que los tenemos por duplicado. Estos los tenemos por duplicado. Pasa que me encantan. Yo también, esto no lo vamos a deshacernos. Porque pero Eva los quiere tener en Switch, igual que este Dragon Quest 11. Y luego además tenemos los exclusivos de Play 4, lo que sí que salieron en Vita en Japón, son los Musou de Dragon Quest, los Heroes, la Dragon Edition, el primero, y la segunda parte de Dragon Heroes. Esto sí que no salieron en Switch. Esto a Eva les hubiera gustado también. Dice Tierra que se imagina la mudanza a la Messi y se marea. Luego el Dead Cells. Aquí tenemos el primero que salió. Luego tenemos el Anniversary Edition. Y luego los que han ido saliendo después. Los otros tenemos en Switch. Tenemos la Collector con los vinilos, el vinilo y la figura. Y luego el último de Castlevania, con el DLC de Castlevania lo compramos en Switch. A ver, muy buen juego. Ahora, hacer tantas ediciones del mismo, no sé. Pero hemos caído como tontos. Lo que pasa es que salieron muy baratos, la verdad es que salieron muy baratos. Eran, mira, 27 euros. ¿Sorteo? 27 euros de salida, con cupón y descuentos nada. Nos salía por 12 euros. Ahí es nada, era cuando 12 euros nos costaban los juegos. ¿Qué os parece? Bueno, aquí el East Memories of Z. Este jueguecito de PS Vita que fue una alegría que lo trajeran a Play 4, que además hubo muchos problemas porque al final la reserva, que si llegara o no llegaba, ¿te acuerdas? La reserva. Luego aquí tenemos, por ejemplo, Creo que sí, pero no me acuerdo. Ya hemos enseñado muchos Trials Gold, los Trials Zero, los Legend of Heroes, y aquí salen los 4 principales de la saga, que algunos se ha puesto caro. Que tenemos aquí, que este es el 1, el primero, que también los tenemos en PlayStation 3, el primero. Chicos, una pregunta.
Sé que no tienen nada que ver, pero ¿preferís los Musou de Dragon Quest o los Builders? Pues... No, preguntad lo que queráis, ¿eh? A ver, es que es muy diferente, Osbach. Los Musou me encantan para ratitos y tienen aventurita y los puedes hacer más de una manera más una horita y tal. En cambio, un Builders creo que requiere más tiempo, tienes que farmear, luego tú tienes tus quests. Es más dedicación al Builders y en cambio el Heroes son para ratos más... Es más un arcade, ¿no? Bueno, aquí tenéis el primero de los Legend of Heroes. El segundo, aquí lo tenéis. Que costaron bastante conseguirlos conjuntamente también con el 3. El 3 son todos para España. Tierra me está diciendo que muy mal tener el fósil sin... Y el 4. Que Tierra dice que muy mal tener el fósil de Animal Crossing sin identificar, que igual es un T-Rex. Hay peluches por todas partes. El otro día salió el Calígula 2, ¿no? Sí. Bueno, ayer salió el Calígula 2 para España. Aquí está el primero, el Over 2, el primero, de Furiu, de la gente de Crystal, de Cry Machina. Aquí está, mira, aquí un juego, el Lacrimosa Obdana, que me encantó, lo disfruté como un enano. Dice... los Cycle Steel los tengo que son para local. Bueno, Osvar, es que nos costó mucho que nos trajeran la reserva de FNAC, ¿eh? Son todos para España, pero reservados con 6 meses de antelación y costó ahora que los trajeran. O sea, luchamos mucho por esos juegos. Y aún así, hubo gente que se quedó sin la reserva. Como le pasó a este Is Nostrum, que lo pudimos reservar. El One, por ejemplo, se quedó sin él, y con muchos se quedaron sin él. Solo hay 300 juegos de este, o menos de 300 a niveles para España. Podríamos poner una fundita doble. Pues ponlas. Bueno, es igual, si sale. Pues. Luego tenemos aquí mira, este es el Fist. El Fist, el que tengo yo, el asiático. No el de la... No. Ahora viene el de la Switch con la latita, ¿no? No, sí, lo tenemos. No, pero que tenemos ese, ¿no? El último fue ese. Pero, ¿veis este? Mira, este es el Fist. Este lo compré Ni se acordaba Tony. en Asia. Totalmente inglés. ¿Veis? Totalmente inglés. No veis ningún rasgo por ahí que sea asiático. ¿Veis? Lo único que no tiene aquí ningún pegue por edades, porque este se vendió solamente para público occidental. Esto no lo pueden vender en tiendas asiáticas, porque no tienen el logo por edades. Entonces, ¿qué hacen? Lo editan totalmente en inglés, enfocado a la venta online fuera del país, ¿no? Y este lo compré antes mucho de que se anunciara la salida aquí en España. A veces nos pasa. A veces nos pasa. Y bueno, y además fue un barato, fueron 25 euros. Pero mira, y no sé qué hacer con él. Bueno, sí, me lo voy a quedar, Dice el IS 9 hubo mucho tiempo en stock en Amazon, no había FOMO, ahora impensable, jeje. Sí. Y el Fist de PS5 es muy bonita la edición, chicos. Sí, tienen a Steelbook y la de Switch también llevan Steelbook. Las Steelbooks del Fist son muy guapas. Y el juego es muy chulo. El juego es un Metroidvania, por ejemplo, muy divertido, muy guapo. Aquí la edición sencilla del Persona 5. Que esta es la edición, creo que esta es la que está en inglés. Esta edición lleva en inglés y luego la Royal es la que después Sega tradujo para Atlus y ya la tenemos, pero esta es la primera edición que llegó a España. La 5, que también salió en PlayStation 3. Aquí es Shin Megami Tensei 3. Este también está traducido, juegazo. Lo jugué yo en PlayStation 2, que además lo enseñé en la colección de PlayStation 2. Muy chulo, además hay una parte que que tenemos como personaje, como enemigo a Dante sí, del Devil May Cry, una pequeña colaboración con Capcom, este HD del juego. Este no los has visto, ¿no? No, esto no, y nos da si los podemos ver. ¡Sorpresa! Estoy muy cómoda aquí. Sí, luego dice que corras esto. Bueno, aquí tenemos el Windjammer 2. Que también los tenemos en Switch. Y no veis el primero, porque el primero tenemos la Collector de Limited Run que viene con el Frisbee. El primero lo tenemos con la Collector de Limited Run. El Frisbee lo tenéis en el otro lado. Ahora os lo enseño. Ahora me iré para allá y os enseño el Frisbee.
Bueno, aquí tenemos el Shadow of the Beast, jueguecito de Sony, porque tienen las IPs de los Shadow of the Beast, porque no sé si lo sabéis, pero Sony compró Psygnosis. Psygnosis, este juego era original de Commodore Amiga, aunque luego se porteó, creo que no sé, de Mega Drive. Ah, no. Creo que sí. Este juego es un juegazo, la banda sonora es brutal. Y este juego salió digital solamente en Europa y Estados Unidos, pero en Asia se editó en físico y viene con inglés y idioma español también. Lo he jugado, porque este lo abrí y lo jugué, me encantó. No es como el clásico, pero la música recuerda. Pero o sea, que sepáis que esto está editado en físico. ¿Y si habéis pensado que habréis el día que no os quepan más los juegos en la casa? Bueno, es que esto no es nuestra casa. Esta no es nuestra casa. Esta es una casa provisional. La casa nuestra, para poder llenarla, necesitamos por lo menos 20 veces más que lo que hay aquí. Así que si es por tema de números, no hay problema. Lo que pasa es que tenemos un problema con esta casa que es de alquiler, de momento es opcional. Y aquí sí que ya no queda mucha cosa. ¿Quieres el café? Sí, sí, sí. Lo dejo aquí, ¿no? Sí. Lo dejo atrás de la tabla. Bueno, vamos a uno de los juegos, o dos juegos, los dos, que me encantaron. Es el Nier Automata. Le saqué el platino, que ya los que lo habéis jugado sabéis que para sacar el platino hay que hacer 1000 finales, casi. Uno de ellos te borra todos los trofeos. Hace la mano. Sí, no trofeos. Las partidas guardadas, no es coña, del Replicant. Me encantó, Nier Automata, muy chulo. Y luego, como sacaron el Game of the Yora Edition y lo rebajaron, pues me compré la edición. No he jugado la expansión, el Yora, pero lo tengo aquí sin abrir. Y el que sí que abrí y jugué y me encantó, también le saqué el platino, es la reimaginación del juego de 360 y PlayStation 3, el Replicant. Y también me gustó mucho, me gustaron mucho, la verdad. Y ahora vamos aquí con más Musou, en este caso de Marvelous. Porque están por géneros, si os aburrís os cambio la cita, El Fight Stella, los Fight Stella, el de Umbral Star, que también sale en Switch, el Link, también, por aquí. Luego tenemos el Super Neptunia RPG, un Neptunia que cambiaba de juego 3D a vista horizontal y 2D. No está nada mal, muy bonito. Juego que increíblemente subió mucho de precio. Creo que se ha establecido ahora. El juego de los siete pecados capitales, de Seven Deadly Sins. Este juego de Namco Bandai, la paz de España. Son señales que les estoy enfocando el frisbee. No, pero eso es de la Switch. No, el frisbee es la edición de Collector de PlayStation 4. Ah, bueno, pues este es de la... No, este es el de la Switch que regalaron con la Switch. El de Play 4 es una caja grande y es de Limited Run. Está ahí arriba, Tony, ¿no? Sí. Ese es el que está detrás del pulpo. Amarillo y... No, eso está en aquel lado, me parece. Ah, vale. De Play 4. Bueno, aquí tenéis la edición Steelbook del Persona 5 Royal, por ejemplo, con su Steelbook, muy chulo. Luego el Sakura Wars, y que viene con español, que nos recuperaran este juego y que lo trajera Sega y además en español. RPG de apertura. Este es un juego muy guapo, el Stick It to the Man, muy divertido. No sé si lo veréis, es un juego muy chulo, gráficamente muy bonito. Luego tenemos el Neptunia, Senran Kagura Ninja Wars. Aquí ya es cuando, por ejemplo, traían a cuentagota los juegos y en este caso los llegaron a distribuir en Fnac, pero ya empezaba Idea Factory a pensar en la idea de que no traer más juegos de IFI y distribuirlos solamente a través de Amazon, como están haciendo ahora. ¿Has visto lo que dice Osvaldo? Dice, alquilar un trastero, olvidarse con el tiempo y ir a quien da más a poder empujar por él. ¡Sorpresa! Bueno, aquí más juegos asiáticos. Ayer enseñamos los Sakura Wars, los Robot Tyson,
Y ahora vamos a enseñar algún Gundam. Aquí el Gundam Breaker 3, la Break Edition. Este juego asiático, totalmente inglés. Hecho para público occidental. Como podéis ver, totalmente inglés. Este no llegó aquí. Igual que el Gundam, el Maxi Ghost. Otro que también totalmente inglés para público occidental. También tenemos Bandai. Y luego el Kamen Rider, el Memory of Heroes, también lo mismo. De los Kamen Rider. Lamentablemente, aquí sí que nos llegó el Onechanbara que distribuyó NIS, pero el Origin no llegó a distribuirse en Europa ni en Occidente. Hay una versión asiática del Origin con inglés, que es que ahora está carísima, que nos costó mucho porque nos lo perdieron. ¿Te acuerdas? Bazar, cuando lo distribuyó desde Inglaterra, nos perdió el juego y tuvimos que reclamar y después de casi 2 meses al final nos lo volvieron a mandar. Porque ya estaba agotado en Asia. El Origin. No lo subas tanto que le refleja. El ¿Vale? Así perfecto, bien. ¿Eh? Así cuando os enseñas si no les da La reflejo. japonesa no lleva inglés, ¿eh? La edición japonesa. Luego tenemos aquí los God Eater. Este, por ejemplo, lleva el descargable, el código para jugar al primero. También se nos invita. Y el 3, que está ahora buscadete. Dice... No, macho, Stick It to the Man es muy divertido. Sacan otros del estilo como el Zombie Making y el Flipping Dead. Sí, sí, también los tenemos, Nomad. El Zombie Making está muy chulo porque es más un beat'em up. Muy guapo. Y el Flipping Dead con sus cositas de point and click también está muy guapo. Creo que esta gente ya le perdió la pista porque realmente ya no fueron bastante prolíficos con estos 3 juegos, pero ahora mismo nos tienen un poquito abandonados, ¿eh? Hicieron muy buenos juegos esta gente. Mira, yo creo que hasta aquí ya no me cabrán más. Dice, no conocía este Onechanbara, tengo el 360, el de PS4 y los zombies de... Sí, este Origin, lamentablemente, siendo un buen juego, salió hace 2 años y medio, 3 años. Y por lo que sea, pues no se ha puesto por él. Chicos, yo creo que con lo que hemos traído ahora ya no me cabe más aquí, ¿eh? Vale, pues acabamos hoy con esto y mañana seguimos, ¿no? Sí. Vale. Mañana haremos una tanda final. Bueno, aquí tenemos un spin-off de los Shin Megami Tensei, el Soul Hacker 2, que ve del primero, el Soul Hacker 1, que también salió en 3DS y anteriormente salió, creo, incluso en Saturn, fue la primera versión, de la gente de Atlus. El tan buscado Crystal, tanto en Switch como en Play 4, para España, de la gente de Furiu. A mí me encanta recordar los juegos así. Como podéis ver, este primero lo distribuyó Nuzcool a través de Spanish Chanson, pero lo curioso es que luego se quedó la licencia NIS, quedó NIS la licencia para distribuirlo en Switch. Yo digo que sí, pero no lo sé. Aquí tenéis el Tokyo Xanadu, también de Falcom, un juego de equipo que no está nada mal, también salió en Vita, muy guapo. Este me encantó, el Battle Chasers de THQ Nordic. Es un RPG por turnos que es difícil, porque al final a la mitad del desarrollo del juego se complica mucho, se pone muy difícil y complicado, pero que es bastante satisfactorio. Me gustó bastante el Battle Chasers. Aquí tenéis los Monster Hunter, este que salió muy baratete. Y luego la expansión con todo el contenido de la Iceborne aquí, del Monster Hunter, que salió un buen juego. El Pathfinder, otro juego RPG tipo Diablo, además basado en el juego de mesa de Pathfinder y novelas, este Kingmaker. Me han hablado muy bien de él, además de la gente de Paizo, que es la gente del juego de mesa. Yo había jugado el Pathfinder al juego de mesa. Y le tengo ganas. Es otro de los que tengo aquí que nunca me acuerdo que quiero jugar de tantos otros. Pero este ¿Lo dejo por aquí? Sí, apártamelo un poquito, déjamelo por ahí. El Stick, Chat of Darkness, juego muy chulo de Focus.
del asesino, este me lo hice en el Plus. Me encantó. ¿Esos están, cariño? Sí, estos están. Muy chulo, de la gente de Cianid Studios. El Arcana, también me lo hice. A pesar de que tiene más bugs que otra cosa. ¿Verdad? Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Pero bueno, mira, es divertido cuando te salen bugs y si te quedas atrapado entre rocas y no te puedes mover y tienes que reiniciar. Me lo acabo de hacer, haciendo. Bueno, mira, aquí tenemos de uno que no me acordaba y quería comentarte, que me habían preguntado por un Metroidvania desconocido. Es este Dex. Este Dex es un Metroidvania RPG que distribuyó Valnan, que viene con banda sonora, bastante desaparecido, que también salió en Switch y está muy desaparecido. Es un juego muy bueno, échale un vistacito, y mezcla cositas de RPG, plataformas y Metroidvania. Dex, este. Retrovicio, hola, ¿qué haces? Estamos desmontando la casa hace 2 días, ¿dónde has estado? Vicente Mr. Bison, hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, hoy es el segundo día del traslado de la colección de Play 4 de allí a aquí. Ayer hicimos el primer volumen, Hola, casi 4 horitas, hoy otras 3 horitas, 4, y mañana acabaremos. Mañana haremos lo que quedan 2 baldas, quedarán unos 400 juegos por mover, un total de 1500, una cosita así. Mira, aquí están el Akiba Street, ya bastante buscadete, también salió en Play 3, el para España, está buscadete este, no sé por qué. Luego aquí tenemos la segunda parte, las Esquivas Beat. ¿La segunda parte? Y la tercera que el otro día sorteamos y se la llevó el bueno de Ton, es su tercera parte, Pepe Antonio. el Akiba Street. No me contéis que yo llevo 4 mudanzas en unos años. Si lo hacéis así poco a poco no está mal. Aquí me preguntaban por el Trias Mana, juegazo también, muy chulo, que lo compramos en Switch y luego, como teníamos el Secret of Mana en PlayStation 4, una oferta de 15 euritos, Eva me lo compró, me lo comentas tú por WhatsApp o así, Sí. 15 euritos. Ela, ¿qué haces? Juego bastante buscado, este Dungeon Crawler, que disfruté muchísimo, que también está en Vita, y también lo tenéis en Switch, Denise, que además es la secuela del Metatron de PlayStation 3, muy chulo, de los Off-Chip. Dungeon Crawler muy guapo. Es lo que preguntan. Cuando queréis jugar a algo, ¿cómo lo hacéis? Pues cogemos el juego, lo abrimos, lo metemos en la consola. Qué tonto, que te está diciendo que cómo lo decidís. Los juegos más recientes, comprados, antiguos, que no habéis jugado. No funciona así. Supongo que como tú, lo que te apetece en ese momento. No, pero a veces es disposición de lo que esté más a mano también. A ver, lo que cuadre, lo que vea a la vista. Quiquetón, sí, hay Cozy Games. Mira, tenemos el Chia, el Dreamland Valley, hay un montón de simulator, hay un montón de RPGs. Tengo todos los Atelier, que son como los Room Factory, o sea que son juegos de RPG con mucho bastante farmeo y muy bonitos visualmente. Luego otros más de relax, como el Koa, todos los de Chivik. Simulator hay un montón. Y luego el Stardew Valley también está en PS4. El Stray último, bueno, hay un montón. Hola, Letrata, buenas noches. Llevamos el segundo día, llevamos otras 2 o 3 horas. Es que le trata hasta 1 hora menos. Sí, Ella. sí. ¿Qué tal, guapa? Bueno, Brian Name, al final decidimos un poquito lo que vemos a la vista o lo que tengan ganas. Incluso a veces, tenemos ganas de jugar juegos que no tenemos. Bueno, cuando salga un Cozy, sabiendo que Quiquetón está, ya te haré un shout out de Cozy. Sí. Pero vamos, que si quieres te paso una lista porque los tengo. Ah, mira, mis favoritos son los Journey, los remaster. El Journey, el Flower, el Flow y el Apzu, que casi vomito con vosotros en directo. Mira, este jueguecito, además lo dieron en el Plus. Este es Lock, me encantó, lo juego en Estados Unidos. Pero es difícil el jodido, es un RPG por turnos. Que el cabrito, vamos a ser claros, hay un momento de la trama que hace una curva de dificultad, si va subiendo, es así. Se pone a un nivel que tienes que farmear porque se hace imposible avanzar.
Es decir que... No para mí. No, es que hay un momento que se me hizo muy complicado. ¿Sí? Tenía que farmear, digo, no es posible. ¿Qué pasa, Velo? Este lo... También salió en Switch, lo sacó esta gente súper rara. Switch. Vela. Y aquí tenemos... la madre del cordero. El Dark Souls Remastered. El Dark Souls, el School of the First Sin. Los tengo jugadísimos en Play 3. Y luego este jugado en digital, el Dark Souls 3, el Game of the Year. Este me lo regaló Eva en físico. Me dice, te lo voy a regalar en físico. Y me lo compró la Game of the Year. ¿Te acuerdas cuando me lo compraste? ¿Y qué pensaste? ¿Qué me quieres? Qué romántico. Qué romántico. Dice, buenas noches D4LB3R, ¿cómo estás? Aquí estamos nosotros, enfrascados con el día 2. Hemos cambiado a Tony de trono porque el sofá este le va mejor para la espalda. Ya sabéis que Tony está... Mira, me había traído los Gundam, mira, aparece más Gundam. Aquí tenemos el New Gundam Breaker. Este sí que salió aquí en España, en Europa. Ya, difícil de ver ya. Y aquí aparecen dos más de los de distribución asiática. Para público occidental, totalmente en inglés. Pues ves que no lleva el PEGI por edades porque solamente se distribuyen online para Occidente. En este caso es el Generation Genesis, por ejemplo, y el Clone Rise, que estos son RPG tácticos. Es decir, por casillas tipo Final Fantasy Tactics. Los dos. Yes. Luego los Judgem, este spin-off de Yakuza. Y el Lord of Fallen, este Soul-like. Bueno, no me disgustó, estuvo chulo. La pena es que su secuela ahora no sale en Play 4. El Lord of Fallen. Dice, eso sí que es romance, también quiero un juego para el 14 de febrero. Calla, que el último... No, el año pasado no, el anterior me compró para el 14 de febrero el Young Souls, la edición coleccionista de Pixel and Love. ¿De Pix and Love o Pixel Heart? Pix and Love. Pix and Love, gigante, con un vinilo preciosa. Hay un árbol muy chulo. Nos pregunta D4LB3R. ¿Es verdad que cambiaste de habitación? A ver si veo el vídeo. Hay oferta del 50% en Super Rare. ¿Cuánto cuesta entre envíos e importación? A ver, cuenta que el envío son unos 9 libras, que sean 12 euros. Y luego el IVA de lo que compres, que te lo gestionan ellos. Es lo bueno que te gestionan el IVA. Si te gastas, no sé, que hacen la rebaja de este 50%, que empieza mañana a las 7 de la tarde, son 6 de la hora inglesa, son las 7 de la tarde. Si te gastas 50, lo que te gastes, calcula el 21% de IVA más el envío. Y te sale lo que vas a pagar. Pero vas a pagar todo con ellos. No vas a tener que depositar nada aquí en aduanas. Te lo gestionan todo ellos. Dice Noisa, Edison, ¿habéis pensado en coger este plano de salón para un evento que os apetezca hacerlo a los dos juntos? Hemos pensado muchas cosas, Noisa. Lo que pasa es que desde aquí no podemos, bueno, podríamos ponerlo con el portátil, cambiar el OBS y todo desde aquí. Pero ¿sabes qué pasa? Que es más cómodo en la mesa de trabajo porque podemos hacer las promos. Y podemos enseñar podemos poner el OBS con lo que vemos y poner los trailers. Claro, ahí tenemos teclado. Tenemos tres monitores. Tenemos 2 monitores y el portátil. Claro, y podemos jugar con las cámaras, los vídeos, los clips. Aquí nos podemos poner vídeos. Aquí para charletas sí. Sí, para charletas sí. Podemos montar otro día eso, la parte seria y luego el pacharán aquí. Bueno, aquí tenemos el primer juego de Spiders, este equipo de desarrollo de Focus, que no estuvo nada mal. Este Burning Flame también salió para PlayStation 3. Estaba bastante roto, pero que yo lo disfruté bastante. Me divirtió. Y luego el Titan Quest, este clásico, RPG tipo Diablo, que también lo volví a disfrutar, muy chulo. No. Estos son... No, estos no los he visto. No los he visto, sí. Bueno, aquí tenemos otro de Atlus, el PC Sentinels, Vision 9 y táctico. Esta mezcla interesante que ya sabéis que se agotó. Lo jugué a regañadientes. Porque me lo vendisteis tanto y es Vanillaware y menos mal, y me alegro mucho de haberlo probado porque nunca había jugado un Tower Defense.
Tiene visual novel, Tower Defense, táctico. Sí, muy guapo. Me gustó mucho. Yo soy muy nueva en los géneros y nunca había jugado en ningún Tower Defense, igual que el Ni no Kuni. Fue el primer RPG de mi vida, de la Bruja Blanca. Muy guay. Buenas recomendaciones de mi amor y de Cal y de mucha gente del canal de Telegram. Aquí los Digimon, yo soy más de Digimon que Pokémon, que me perdone. Aquí tenemos el Digimon Wall, el Next Order. Yo solo he jugado el Pokémon Arceus en toda mi vida. Y al Zelda ninguno. Este, por ejemplo, el Cyber Sloth y el Hackers Memory no están mal. Tienen ciertas cositas que ven muchos de los Shin Megami Tensei. Por lo que, por ejemplo, son más de un corte más adulto. No están nada mal. Naveche, buenas noches. Buenas noches, Naveche, guapo. Muchísimas gracias por venir otra noche. Mañana más. Luego tenemos aquí los Toukiden, el Kiwami, que también tiene un Vita, y el Toukiden 2. Muy a lo bueno, caza de monstruos, ¿no? Caza de como Monster Hunter. Estos Toukiden 2, de Koei, ya tienen bastantes años, son de primera generación de Play 4. Y ahora tenemos aquí juegos que ahora están bastante buscados. Que los tenemos en Switch, tenemos en Switch las Collectors, las hemos enseñado, que vienen con todos los bundles Collectors que eran exclusivos de Game. Es estos, los Baldur's Gate, el 1 y el 2. Los que ya tienen en Play 4. Todos los he jugado, todos están. Los he jugado 2 o 3 veces cada uno de ellos en PC. El Planescape Torment y el Icewind Dale y el Neverwinter Nights, la DS Edition. Son todos juegazos, maravillas de su momento. Muy recomendables todos. Eso sí, mucho texto. Los que no quieran leer y tomar decisiones, luego que no los jueguen, pero muy, muy chulos. Mira, Nio te dicen. ¿Qué le pasa al Nio? Retrobici dice Nio. Nio, sí, el Nio 2 lo hemos sacado aquí el gordo y el Sergio también. Está mal. Está por ahí. ¿Verdad? Sí, estaba por aquí el Nio. Aquí hemos sacado el Nio. La Tochita y el Nio, el otro estará por ahí. Aquí la Tochita con la Steel. ¡Hola! ¡Hola, Gordy! ¡Ven! Estabas moviendo. Mira que te viene la vela. ¿Qué pasa, verdad? Ven, Bueno. Gordita, ven. El Chaos Bane. Este juego lo pillamos a 10 euros. ¿Te acuerdas que lo pillamos a 10 euritos en Londres? ¿En inglés? El Chaos Bane. 10 euritos que lo compramos en Londres. Y que me lo jugué. No está nada mal. Me disfruté bastante. Vista isométrica, tipo Diablo. Disfrutable. Lo que pasa es que se me hacía cortito porque si quería echarle más horas tenía que ser cooperativo. El online. Y no quería jugar online. ¿Ves a la vela? ¿Ves a mi gata que está explorando? Ahora todo está movido y está súper activa. Luego tenemos este Old War. Este es un juego de supervivencia. Gráficamente bastante pobre, pero bastante difícil. No estaba mal el tema, lo que pasa es que se hacía bastante complicado este Old War. Aquí tenéis el Fallout 4 que jugué. Ayer enseñamos la edición GOTY. No se acaba nunca esto. El Kingdom of Amalur, el Reckoning. Este tengo un sabor amargo porque me encantó el juego en PlayStation 3, pero casi a punto de acabar se me bugueó la partida grabada. Tuve que reiniciar el juego. Yo lo envío a la mierda. Sí, lo tuve que reiniciar porque quería sacarme el platino y al final lo saqué. Me gustó mucho el Kingdom of Amalur y aquí sacó la edición, la remaster. Luego tienes esto. Bueno, este es el Wind of Darkness, que también está en Switch. Lleva inglés, un juego muy chulo, que vas con las navecitas, tipo, bueno, echarle una visual. Es un juego que lleva inglés, bastante interesante. Además, este estuvo muy rebajadito, fueron 15 euros al cambio, el Wind of Darkness. El Fairy Tail, otro RPG ya bastante ya buscadete. La edición de... No está mal este juego de Koei, además hecho por el estudio de Gast. Es decir, la gente de Atelier. Dicen cosas. Dice, el Recording está muy bien. Sí, el Amalur me encantó mucho. Cuando lo juego en PlayStation 3. Y supongo que estará mejor el remaster. El Dragon Star Barnir, un juego muy difícil de encontrarse en un momento, si no era con reserva. Cuando Idea Factory distribuía, además en PAL España, y distribuía en España, porque ella no distribuye, lo hace a través de Amazon. Qué bonito es. Oh. Está en Switch también. La única versión de Switch es la americana, que también tenemos, que distribuyó Limited Run. Un juego, el Tokyo Ghoul,
de Namco Bandai. A ver, no está mal. El que le guste, el que haya visto la serie de animación, el anime le gustará. Un poco flojete en ciertos aspectos, este Tokyo Ghoul. Se rebajó mucho, incluso Impact me parece que lo llegó a bajar a 20 euritos. Luego el One Piece World Seeker, que también tenemos la Collector de este. También tenemos la Collector. Es la que cogimos la cajita, la última cajita. Cierto. Este tengo ganas de jugarlo, la verdad, del mundo abierto. Este no lo he jugado, este me encantaría jugarlo. Este igual, déjalo por ahí, igual. Bueno, y esto es un juegazo. Aunque me gustó más que además venía incluido la vara de la verdad, que era el juego PS3. Me encantó más la vara de la verdad, pero son unos RPGs guapísimos. Una partida de olla a estos juegos de South Park. ¡Qué paciencia tenéis! ¡Hola, qué muy guapa! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos sacando juego explicando. Pues nos gusta. Y ya queda menos de esta tanda. El Poison Control, de Nice. También sale en Switch. El Art of Alchemist. Que... Waifus. Sí, además... lo bueno, o lo malo, lo curioso, para que no lo sabía, la distribución española del juego es inglesa. No me había acordado yo de esto. Mirad. Comprado en el FNAC. Este juego se distribuyó en inglés en España. No me acordaba de esto. ¿Es legal? No es legal a efectos de consumo. Pero bueno, lo han hecho con muchos juegos de VR. Y este juego también a ver, es un juego bastante pobre, ¿eh? Dentro de lo que es NIS, donde Idea Factory, un juego bastante flojete. Pero que tú tienes en Switch. Este lo distribuyó Limited Run, el Arc of Alchemist. ¡Hola, Kimi! Acaba de suscribirse por 8 meses! ¡Guapísima! 8 meses con nosotros, gracias, guapa. Muchas gracias, guapísima. Muchas gracias, guapa. 8 meses con nosotros. Y ha desbloqueado ya a un nuevo simbolito. Aún no, en el 9º. Bueno, uno de los juegos que he jugado más bugueados de la historia. A ver si adivináis. El Risen 3. El Risen 3, el Titan Lords, la edición en Asset. Pues la partida está... pero me divertí mucho. Ya. ¿Por qué? Porque son juegos muy random. Son juegos RPG de PC y muy rotos, pero bueno, al final me lo hice. Aún faltan unos cuantos por traer, ¿eh? Que Vale. me caben más. Aquí el primer Elex, ayer enseñamos el Elex 2. Buen juego RPG, no está nada mal. Clásico pecero. Aquí la edición española del Binding of Isaac de Nicalis, cuando Nicalis distribuyó algo aquí en España, que fue a través de Getap. Muy chuli. Muy difícil, no cosi. La exclusiva de game del Super Meat Boy, este juego indie primigenio que ya tiene 8 o 9 años, que también salió en Switch, también lo distribuyó en Limited Run. Este Super Meat Boy, exclusiva de game. Mira, aquí el que comentaban antes, el Zombie Vikings, un beat'em up muy chulo. Guapísimo. Este muy guapo, el Zombie Vikings, el Ragnarok Edition. Igual, cariño, aunque los tengamos aquí guardados, otro día les apetece que les expliques con trailers y tal. Eso no quita que otro día sea un especial. No, ya haremos especial. Bueno, más adelante sí. Que no creáis que esto es todo. O sea, hoy os los explicamos así rápido, pero que si alguna vez queremos profundizar en tema de PS4, tenemos aquí para rato. Bueno, aquí el Azul Striker, el Gumball, cuando creíamos que no iba a salir en Play 4 y sale para España, de la gente de Integrators, la distribución del Azul Striker. David Mick, buenas noches, saludos. ¿Cuántas portadas tiene el Super Meat Boy? Porque en Switch he visto 2, dice Noisa. Pues unas cuantitas. Este es distribución española. Lo que pasa es que Limited Run ha distribuido varias y alguna reversible, Noisa. La que estás diciendo son las del Limited Run. Incluso también alguna en Vita diferente. Ay, no sé. Dice Noisa que me sin trailer, que le gusta más lo que yo vendo. Así os lo imagináis, Pero ¿no? tengo que hablar mucho más. tengo que tomar café. Pero ahí, esto es como la tele, el puntito azul.
Es verdad que nunca me acuerdo. Miro aquí la pantalla y tengo que mirar ahí. Claro, porque es que normalmente en la pantalla lo ves y la tiene él ahí. Claro. Luego tenemos aquí el Peaky Blinders, que te lo pide en Switch. ¿Te acuerdas que...? Porque es un táctico muy guapo que le encantó. ¡Qué guapa la sudadera! Muchísimas gracias. Ahora me la veréis, que ahora me levanto que tengo que ir a por más juegos al otro lado que veis ahí la pantallita. Estos dos tácticos son muy interesantes, también los tenéis en Switch, porque son juegos tácticos vista isométrica. Electrata, Dios, buenas noches. Buenas noches, por Electrata, pasarte. muchas gracias, guapa. Los que gustan los tácticos están pero que muy bien. Tanto el Peaky Blinders, que está basado en la serie, como el Empire of Sin. Otro juego ya muy buscado de Merge Games, Naturation, el Slane. ¿Ese está difícil en Switch? Y en Play 4. Los dos están... Los tenemos los dos y no nos costó nada encontrarlos. Pero bueno, ahora, claro, cuando los compramos en su momento, ahora... Bueno, el Will Guns de Natsume, la Reload, salió en distribución retail en Estados Unidos y lo compré en su momento. Lo que pasa que después ya sabéis que llegó a Extremely Limited en Switch y Play 4, sobre todo en Switch. Para los que lo quieran en Switch lo tenéis en la página de los alemanes. Mira, que te preguntan cosas. El feo del grupo nos pregunta, ¿el Peaky está en Switch? Sí. Sí. Sí, y lo tenemos en Switch y se lo pedí yo a Tony porque no sabía que era de vista. Y del Empire Sin de vista isométrica, ¿no? Estos dos están en Switch. Son de vista isométrica. Sí, son vista ¿no? isométrica. RPGs. Estrategia. Estrategia, perdón. Estrategia. Es más bien, son tácticos. Sí, táctico. Y para mí todos los tácticos son RPGs. No. Cuando no hay evolución real de personaje, no es RPG. Pero ya sabes que yo soy muy nueva y no pasa nada porque soy una alumna aprendiz. Tienen mejora de habilidades, pero realmente no hay evolución. Ya estoy el profesor. Sí, Retrovicio es un juegazo. Además, el Slime tiene una música rockera brutal. Aunque sí, eso sí, hasta que no tuvo un par de parches, bastante roto el Slime. Lo que pasa que después de bastantes parches del equipo de desarrollo, el juego mejoró muchísimo. A Noisa le está encantando esto. Nos lo ha dicho ya varias veces, lo de hacerlo así. Noisa, estamos como en el salón de tu casa, de vuestra casa, pues en el salón de la nuestra. Bueno, Noisa, tú que siempre dices lo de la broza, Ahí. lo de la morralla y tal, ¿qué te parece? ¿Hay mucha morralla en PlayStation 4? ¿Quién dice eso, Noisa? Sí. Noisa, ¿dónde dices eso? No es, en el cookies no lo dices, lo dirás por los colgaditos. No, pero que nos dijo que no teníamos mucha morralla en Play 4. ¿Ah, que no? No. Ah, no. Le preguntó si le sigue pareciendo lo mismo. Ah, vale. Yo eso no me enteré. No, la verdad es que Play 4 lo elegimos bastante bien. Yo creo que sí. A mí me gusta. Lo que no te gusta a ti, me gusta a mí y... Bueno, aquí tenéis que pensar que somos dos y que hay cosas que a él le gustan y cosas que me gustan a mí. Bueno, entreteneros con Tony, que ahora ves cómo. Y ahora os enseño la sudadera. Dices que yo en morralla meto los juegos rotos o incompletos de 6. Bueno, sí. Y metes esos es morralla. ¡Hola! Dice, bro, es que veo jugazos. A ver, tiene un gran catálogo. PlayStation 4 tiene un gran catálogo. Y si a eso le sumáis todo lo que no estáis viendo que tenemos en Switch, que han sido estos últimos 3 años, pues... Mira, ahí caben 31. Catálogos interminables. Me caben 31. Estoy viendo desde aquí. 31 más 7, 38. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 juegos te puedo llevar. Lo tengo cronometrado lo que cabe en cada cubículo. 47, cariño. Bueno, a todos los 40 y pico que estáis en directo, muchas gracias, Oye, Aguantarnos aquí. madre mía, estamos batiendo récord. ¿Cómo os gusta el sacar mandanga? Y ahora sí sacamos aquí unas bragas rotas por ahí. ¿Qué? Oye, Tony, por favor. Deja de beber ya. Beber café, o que no bebes café. En serio, es un desastre. No, porque a veces salen cosas, yo que sé, podemos sacar algo que Pero sale- haber dicho un calcetín. Calcetín, yo que sé, o unos calzoncillos rotos. ¿Qué hace ahí una braga rota? A ver. No sé, de una lavadora que se han caído. ¿No? Una lavadora. Dice Tony, vaya brazos tienes, hostia. No, a ver, yo ahora mismo me estoy empezando a recuperar. Yo, los que no lo sepáis, yo estuve inválido 3 años, casi 2 años y medio, una enfermedad minoritaria, de la que me estoy recuperando. Tuvo postrado en cama y en sofá 2 años y medio, me lo provocó el COVID. Y yo competía y a nivel pro,
así... Bueno, muy profesional. Ya estoy recuperando un poquito la forma, pero bueno, me queda muchísimo camino. Yo ahora mismo estoy al 40% de lo que era. Y ya con ir al gimnasio, recuperarme físicamente, los dolores que tengo físicos y tal, para mí está siendo una alegría, ¿no? Que ahora pueda ir al gimnasio por lo menos, cada día. ¿En qué competía? Bueno, había trabajado en powerlifter, fuerza, de todo. Un poco de todo. Competencia de press banca, resistencia. Había hecho un espinito, lo que pasa que ya con mi edad ya no, ahora ya era mantener un estilo de vida que haya mantenido muchos años. Lo que pasa que bueno, que la enfermedad me hizo directamente no poder ni siquiera levantarme mejor del sofá. Hombre, tenemos aquí a alguno de Akumayo, que nos viene con 3 de sus chicos. Hola Akumayo, aquí estamos hoy con el traslado de Play 4 del salón. Ya llevamos 2 días y bueno, hoy no te podemos hacer promo porque tenemos todo desubicado, hemos puesto 3 cámaras por la casa, pero bueno, que el bueno de Akumayo, que no lo conozca, tiene un canal muy chulo también, hace gameplays, ahí lo tenéis, le dais al nick que tiene y le dais ahí y veis su canal. Exactamente. Gracias, guapo. Dice Retro, dice, joder, el puto COVID, lo que hace más que haya de problema. Respiratorio. Bueno, lo mío fue que me provocó una enfermedad minoritaria llamada síndrome de Stewart, la cual lo que hizo es que provocó un sangrado a nivel de médula espinal en la columna. Ese sangrado del líquido de la columna hizo que me afectara a ciertos nervios de la espalda, lo que me produjo un problema nervioso. ¿Qué quiere decir eso? Que las órdenes nerviosas del cerebro nos llegaban a nivel muscular en mi lado derecho. Sí, como 3, sí. Que me lo contracturó a nivel loquísimo. Tenía todo contracturado, todo el lado derecho no me podía mover. Imaginar en mi pecho, que era grande, se convirtió como una mandarina, se contracturó como una mandarina, además a nivel involuntario. Pues nada, drogado como una retaíla de muchísimas cosas y el problema es que no sabían lo que tenía. Pero eso, lo que Tony no se acuerda... ¡Oh! Que el feo del grupo acaba de suscribirse. ¡Hombre, gracias, feo! ¡Muchísimas gracias! Vamos a llamarte el guapo del grupo. Gracias, el guapo. Guapo 2, porque Akumayo se nos va a enfadar, ¿eh? Que sigas recuperándote, mucho ánimo, Tony. ¿No? Sí, bueno, ahora mucho mejor, ¿eh? Y lo que no te acuerdas es que del propio peso sí. y de la falta de soporte, tenías unos dolores increíbles. Sí, bueno, pero eso ya es otra historia ya. No, pero que esa parte, porque que sea contracturado parece una cosa, pero ver un tío así de grande, un poquito menos puesto como ahora, que parece un toro, ya te digo yo que yo lo posee también muy mal. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no, chicos? Que ya basta de momento de contracturas y mandarinas. Bueno, vamos con los ateliers. Vamos aquí unos cuantos. Aquí. Bueno, a ver, vamos sobre el Firis y el Sophie. El Atelier Sophie, por aquí, el Firis, otro más. Pero no dices nada de los ateliers. Bueno, el Atelier son juegos alquimistas. Empezaron muy flojitos en España y en Europa, y eran juegos muy de nicho. Empezaron en PlayStation 1 con el Marí, me parece, si no recuerdo mal, que ha salido ahora el remake. Y en DS, y que a mí ya me gustaban, y que Eva empezaron a gustarle porque me gustaban a mí. Porque eran muy bonitos y tienen farmeo, magia, RPG, me encantan. Sí, y que han ido mejorando mucho su motor gráfico a nivel jugable, y que ya creo que con los Riza, ya con el Sophie 2 también está muy bien, y con los Riza llegaron a su exponente máximo, y creo que son muy buenos RPGs. Y han empezado a calar hondo y han empezado a vender juegos, porque pensar que sus cifras de venta eran unos 15.000 juegos anuales o 12.000 juegos anuales para un juego a nivel mundial, y su último, el Riza 3, creo que han vendido casi 100.000 copias. Eso supone para el estudio, que en este caso es Gust de Koei, un éxito brutal que hayan conseguido vender de su último lanzamiento, y es muy bueno.
Tony. Te están diciendo que vaya rayada, dice el feo del grupo, que va buscando ahora el Peaky Blinders de los cuyons. Bueno, vamos a sacar aquí. Aquí tenéis el Atelier Lydian Swell, que está bastante bien. Luego el Atelier Lulua, nomás, que hay un montón, ¿eh? Aquí tenéis el Atelier Riza 1, el Atelier Riza 2. Y tiene que salir el 3, que estará por ahí. Estará en algún sitio. El 3 también estará por ahí. Pero bueno, hay un 3. El Atelier Sophie 2, por aquí. Luego tenemos el spin-off de Nelke and the Legendary Alchemist, también de la saga Ateliers. Es un spin-off, por ejemplo. Y luego tenemos tácticos, estrategia de Koei, muy potentes, que son la saga Nobunaga. En este caso los Ambition. Aquí tenemos el Ascension. Voy a pasar, El Taishi. Además este lo compramos en UK. ¿Te acuerdas? En un game. Ahí en UK. Siempre que me dice eso, quedo fatal, porque no me... ¿Te acuerdas? Entramos en un game y buscábamos el Taishi, porque aquí era muy difícil encontrar, estaba a 60 euros. Y lo compramos por 8 euros allí, 8 libras, una cosa así. ¿Te acuerdas ahora? Además lo jugué, que lo abrí todo. ¿No fue en el game aquel del mismo centro comercial? Sí, ese. Y comimos sushi. Ahora te acuerdas del sushi, pero no del game. ¿Te acuerdas que me invitó a comer sushi? Aquí En Covent Garden. Sí. En Covent Garden. Era. Y aquí tenemos el Sphere. Estos juegos además estaban caros porque eran exclusivas de Game. Lo distribuía Game de manera exclusiva y no bajaba ni al carajo. Mira que lo acaba de encontrar en Wallapop por 12. Esto no lo digas, que no sabemos quién se está viendo. Pero me alegro, cómpralo, págalo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí Lock West, juego un Tower Defense bastante chulo, que es original de DS, que además lo enseñamos en el especial de DS, que no está nada mal y que no tuvo distribución real, casi. Creo que se distribuyó, es Multitres, es España también. Un juego bastante interesante, lo que pasa es que está bastante difícil de encontrar, este Lock West. Mira, Kirianchelo me está dando coba, dice que a él le pasa igual. A mí me preguntan, ¿te acuerdas algo de hace 3 días? Y no se acuerdan. Bueno, este es un juego que tiene miga. Este RPG tipo Diablo, bastante chulo, acción RPG. Este Demon's Age es un juego que estaba metido por medio Big Moon y Fanbox. Este juego fue un juego muy caro que valía hasta 300 euros. ¿Por qué? Porque se anunció, se distribuyó, muy poquitos, y se retiró de la venta por problemas de derechos. Y los 4, 5, 10 juegos que habían por ahí pululando cogieron precios astronómicos. ¿Qué pasó? Que eso estaba producido en algún almacén por ahí extraviado. Y se ve... Y si dices una marranada muy gorda. No. Ah, vale. ¿Y qué pasó con ese almacén? Que se ve que alguno del trabajador o los propios tal los iban sacando por eBay y empezaron a venderlos por ahí de extranjero. Y a 15 euros. Claro, y este es uno de ellos, ¿eh? Pero vamos, que este juego llegó a valer muy caro por eso mismo, porque se quitó de la venta. Al final supongo que los 2 o 3 mil juegos que tendrían los venderían todos. Y ahora no sé cómo estará, ahora totalmente desaparecido. Ahora ya los veo a todos buscando por eBay. A ver, repito el juego. Demon's Age. Demon's Age. AG. Y ya nos decís vosotros a qué precio está, no tenemos ni idea. Aquí el Diablo Eternal Collection también, que lo jugué en PlayStation 3. Y mira, compramos esta edición porque era baratita. Y luego los 2 juegos de PlayAsia, que venían de PlayStation 3 de digital, que también el Rainbow Moon lo distribuyó Limited Run. Este no, este es exclusivo de PlayAsia. El Rainbow Moon, este RPG que salió en digital en PlayStation 3, muy chulo. Están... Totalmente en inglés, de PlayAsia. Y su secuela, Rainbow Skies, que además lo sacaron los 2 también en Vita. Preguntan que cuál es el Tower Defense que has dicho. El Tower Defense es Lock West. De Lock West, que es original de DS. A ver, en DS lo bueno que tiene es que tiene la doble pantalla y la stylus. Es un juego muy gráfico pixel, que en DS está muy baratito. Pasa que este es bastante... Aquí. Sí, está por ahí arriba. Ya tenemos varios vídeos en YouTube de la colección de DS que os hemos sacado por... Lock West, le voy a poner aquí Locks. Loco, no.
Loco, me lo ha cambiado. Locks. A ver, aquí sí puedo poner aquí el apóstrofe. ¿Cómo sí? Locks. Pues. Sí, entre medio un apóstrofe. Y me lo cambia a Locks Queso. Es que la tablet lo cambia automáticamente. Bueno, ya me lo entendéis. Locks Quest. Lo queso no es. Bueno, un juego también muy guapo. Este Wasteland 2, muy chulo. Igual que el 3 de la gente de Kinsale. Recuerda mucho a los Fallout clásicos de PC. Vista isométrica, esos RPGs clásicos, muy chulo. Estoy aquí como El Astral Ascending. en la cafetería. RPG que no está mal. No está mal, este Ascending. Aquí, juegazo, el Game of the Year del The Witcher. Cómo lo disfruté, ¿no? Este, muy chulo, muy guapo, ¿eh? A mí también me gusta el Witcher. Eso le pilla el Witcher. Luego, En Switch. aquí tenemos los Warhammer, el Vermintide, los Vermintide, Areno, los dos. Y este es otro juego muy recomendable, tipo Diablo. Este Victor Brand, muy disfrutable, música aquí de Motorhead, cañera total, heavy, muy guapo, muy chulo. Está ahí la edición de Switch negra. Del Victor Frank. Sí, Victor Brand, bueno, Fran en Fran. alemán, sí. Está ahí la de Switch negra, cariño. Si quieres está ahí la de... Bueno, el Sekiro juego del año, ese tan buscado que la gente era buscar steelbooks del juego. Y este juego, el Liston Battle Match, juego muy simplón, pero que me gustó. Ya es un juego que, bueno, recuerda al Bioshock, porque utilizas magias en las dos manos. Bastante roto, pero que bueno, que lo estuve jugando y me lo hizo el juego final. Con la tontería, el Liston. Mañana no lo sé cómo lo vamos a hacer. Tenemos que mover todo el sofá para adelante para poder sacarlo de atrás. Y aquí otros juegos de estrategia, también exclusivas de Game. Los romances, este caso el de Three Kingdoms, el 14. Y aquí el 13. También estrategia multitudinaria de ejércitos sobre los 12 reinos chinos. Amor, Sí. que te digo que mañana, para poder sacarlo de aquí y poder meter cosas, tendremos que mover el sofá para adelante Sí. y yo ponerme detrás como si fuera una especie de teatro, ¿sabes? Donde salen los muñequitos, ¿cómo se llaman? Los Muppets. Sí. Como podéis ver, ahora estamos... Marionetas, como las marionetas en el teatro. Apareceré por detrás del sofá y Tony aquí delante hablando y yo por detrás. Como podéis ver, ahora es RPG y estrategia. Es que lo que había, así. Aquí el doble pack. Tony ahora mismo no está por lo que le estoy diciendo de mañana. Next. Ahora es next. Next. Pero que tienes ganas de acabar. No, pero tengo cosas en la cabeza y me las cortas. me rayas el contenido. que se me dispersan las ideas. Malas ideas, pierdo el norte. Bueno, aquí tenéis aquí de Pyro Studios, el Commandos 2 HD Remaster También y hablar de su libro. y el Praetorians es en este doble pack. A ver, los que no lo conozcáis, nos hemos jugado la mayoría en PC. Creo que están genial. Se están partiendo, si es que esto es auténtico matrimonial total. Y luego tenemos aquí el Stellaris, la Console Edition, estrategia pura y dura en el espacio, muy guapo. Muy baratito salió además este. Este además lo pillamos de Amazon Italia, me parece. Porque como es el España-Italia, pero lo tenían a 8 o 9 euros, una cosa así. Y se vino para acá. Y luego tenemos el Numantia, de estrategia. Yo solo sé que hay un vino muy bueno. El Numantia sí, es vino muy bueno. De toro además. El Termantia. Luego tenemos el Long Journey Home, otro juego de la Deli. Lo pintan bien, no lo juego. Este no puedo hablar demasiado de él. Déjalo aquí. Voy a colocar mi atelier. Luego tenemos el Phoenix Point, Behemoth Edition, que no está nada mal. Hay muchísimo juego, mucho.
Y aquí tenemos los Anima, distribuidos por Badland, que también hay una edición Arcane, que la tenemos en Switch. La de Play 4 le hemos dado pasaporte, porque teníamos los dos juegos sueltos, porque luego está la Arcane, incluye los dos. Que en teoría es la Get Memory, además está basado sobre el juego, el Anima, un juego de cartas y miniaturas. Hicieron este juego RPG. No está nada mal, ¿eh? Vale, es un juego sencillito, un RPG sencillito, pero está chulo. Y su expansión de Nameless Goals. No, Nameless Chronicles es la expansión. Nameless Chronicles. Nameless Chronicles. Sí. Además mezcla un poquito también de plataforma, salto. Y tú tienes el Arcane Edition en Switch. Y pesa, ¿eh? Sí, y esta es la que le hemos quitado, la de Play 4, la Arcane. Bueno, este juego... ¿Cuántos quedan? Nada, unos cuantitos. El Earthbound no está nada mal. Recuerden gráficos, son Vanillaware. Lo que pasa que no es un juego clásico Vanillaware, es un beat'em up o run and gun que en momentos se complica, la verdad. Lo estuve jugando, me encantó, pero hay momentos que se hace una curva de dificultad muy loca, ¿eh? No sé si lo habéis jugado, el Earthbound. Juego baratito, no sé cómo estará ahora, pero recomendable si os gustan los juegos típicos 2D, gráficos bonitos. Este está muy chulo. Y un juego que se me cumplió. Cuando dice gráficos bonitos me imagino otra cosa. ¿Esto gráficos bonitos por qué? Es tipo Vanillaware. ¿Ah, sí? Sí. No sé de mucho, pero es gráfico Vanillaware. Pixel, sí, sí. ¿Te acuerdas de este? De Mega Quintet. No. Un juego que se nos puso muy complicado porque tuvo una distribución muy pequeñita. Es un RPG musical. Sí, sí. Musical. Un No RPG me musical de IFI, totalmente para España, en la trasera, pero que tuvo una distribución del carajo de mala, ¿no? Y se nos complicó mucho, pues lo encontramos en Ibiza. Ay, sí. Sí, muy fuerte. En Ibiza. Comprando vino. Teníamos que ir a comer a casa de mi primo, que tenemos familia en Ibiza. Y nada, dejamos el coche, vamos a la bodega, vamos a una tienda que había muchas... Y en la única tienda de videojuegos de Ibiza... muy fuerte. Y delante hay una especie de videoclub. Digo, oh, Tónica, aquí igual hay algún videojuego. Y vemos muchas cosas nuevas. Y de repente un panel con cosas de segunda mano. Y uno era este. Y me dice, no me lo puedo creer. El puto juego que busco desde hace años y que no encontraba, que estaba carísimo, ya el UK, el inglés, y me lo encuentro a 10 euros. ¿Cómo se llama? Omega Quintet. Y 10 euritos. No sé cuánto valdrá ahora, pero dio mucha alegría, más Sí. que por lo difícil que era de encontrar. Ya no por el precio, mira, hubiera pagado 30 o 40. Dámelo, que estoy con la mano así puesta que se me cae. Pero nada, era encontrarlo. Era para los que, si lo habéis visto bien, os lo enchufo bien. Aquí. Bueno, el Relaver, este juego de mechas muy guapo, táctico, y que lleva creo que subtítulos en español. Es un RPG táctico realmente. Que además tenemos la coleccionista que lleva inglés japonesa, muy chula. De Relaver. Este lo distribuyó Retard Games, además lo tienen ahora a la oferta, le han bajado 15 euritos, creo que están a 30 euritos. Te preguntan cositas. Si he jugado al Wild Arms, sí, teníamos originales, el de Play 1, que me encantó, esos son de los juegos que vendimos. Ese me encantó, a pesar de que los gráficos ya sabéis que eran muy simplistas, muy ese 3D que tenía tan catastrófico, pero me gustaba ese western posapocalíptico. Luego el 2 que no llegó aquí, pero los que llegaron luego el Play 2, que los enseñé en el especial de Play 2, me gustaron mucho. Sí. Dice, yo pagué 60 pavos en Playas y ahora está tirado en Retard. Nosotros pagamos 7.500 yenes retrovicio, que son unos 50 euros, por la Collector. Es así de tocha, preciosa. Yo en PlayAsia intento evitarlo al máximo, solamente exclusivas asiáticas, que solamente las puedo comprar en PlayAsia. Los juegos japoneses siempre Amazon. Siempre. Pero ya sí, claro, si están retardes, como dolor.
Sí, pero bueno, Pero nosotros una coleccionista. la coleccionista la mantuvimos porque nos salió muy bien de precio. Viene con el artbook y la caja. Son mechas, ¿no? Sí, de mechas. Mechas es una estrategia. Aquí tenemos el Valkyria 4 de Sega. Me encantó el primero, el segundo en PSP. Y un juego. Tengo. ¿Puedo interrumpir? Dime. Ahora que estamos acabando, ¿me interrumpes? A ver, dígame usted, estamos acabando ya, me estás interrumpiendo. Me tengo con la boca chica. Pues digo que yo sé que el Valkyria 4 es muy importante porque en Switch Sí, lo podéis ver de segunda mano, pero tiene un librito. sí, la internacional europea. Tiene un librito que hay que buscar porque si no, no es auténticamente completo. Pues es mentira, no hay ningún librito, simplemente es un panel de publicidad. Bueno, pues un papel de publicidad. O sea que. Es un papelito de publicidad que hay un perrete. Ya está. ¿Pero tiene un código o algo? No, es publicidad nada. Lo sepáis. Creo que tiene. ¿Y este que es importante o no? Aquí pone edición algo muy barata, no lo sé. Mira, estos fueron 15 euritos. Este es el RPG. Pregunta trivial que no lo sé. Es un RPG clásico que hicieron sobre la saga Valkyria, el Valkyria Revolution, que no tuvo mucho éxito, pero no estaba mal, el juego de Sega. Y además, en teoría, edición limitada. Y además se regaló, se tiró de precio. Dice Retrovicio, yo el problema que tengo con los Amazon es que aquí UK me clavan 3.500 yenes por el primer pedido, entonces uso más PlayS. Y por el té de las coins que siempre consigo descuentos y... Bueno, hay Retro, hay métodos de lazarillo de torres para abaratar costes en Amazon Japón. A ver, método clásico de gitaneo puro y duro que nosotros no utilizamos porque al final lo compramos todo. No cancelamos nada. No cancelamos nada si cagas un preorden con 4 ítems. 4. Es decir, cojas el ítem que quieres, que salgan pre-order para 2 meses, ¿no? Y cojas otros 3 más que salgan a los 6 meses. Y cuando te llegue el que tú realmente quieres, el pre-order que es el primero que quieres, y te queden por enviar los otros 3, que falten meses, pues cancelar los otros 3. ¿Por qué? Porque Amazon Japón envía y cobra solamente lo que envía. Y lo que hace es enviar ese ítem y la parte prorrateada del envío. Y es una cosa bastante más económica que hace muchísima gente en España, ¿no? Nosotros, como al final lo cogemos todo, es una manera. Sé que te cobran un poquito más por ser UK. Nosotros, aquí el envío de un juego clásico, antes eran 1.700 yenes, ha subido 2.400. Quizá las colectos entre 2.800 y 3.200, pero eso quizás es más barato en yenes que aquí. Y luego además el cambio yen-euro está de puta madre, está a 0,66. Es que está increíble, es un cambio brutal. Bueno, aquí tenemos la Special Edition de los Scrolls, que la queríamos tener. También tenemos la VR. Un momento, ¿qué pasó? Skyrim. No me rinda. Luego este táctico, este Black Wars 2, también muy RPG táctico por casillas. No. Aquí ayer salió el Blue Reflection en la primera parte, aquí tenemos la segunda, a España, de la gente de Atelier, de la gente de Gast. Y un juego... Que nuestro amigo Goli dice que es de Violaters, esto es los Ateliers. Ni idea, ni puta idea. No es verdad, no es verdad. No es verdad. De hecho, además, hay mucho programador, el grupo de Gast, hay mucha mujer programadora, creo que es el 60% del equipo. Está hecho para público femenino, realmente, desde el punto de vista de una mujer. Muchos de los... Lo decía hace años, ¿eh? O sea que, lo decía en pandemia. En ese momento aún no estaba del todo... Pero bueno, es... A ver, No, pero ver aquí dos chicas con falda ya entienden. No hay apenas fanservice en los ateliers. No hay fanservice. No, hay mucha amistad aquí. O sea que no tiene nada que ver, pero bueno. Luego, este juego de Vic, que son juegos raros. Hay muchos juegos de empresas. El juego este que enseñamos ayer, el de videojuegos, ¿cómo se llama? El Tycoon. El Tycoon está hecho por el mismo equipo. Este es un juego de PC
RPG táctico. El Realms of Arcania, Breath of Eternity, es bastante rarete. Es en multi 4. Bueno, lo quería tener por lo raro que es y porque yo había jugado pues hace años. Y bueno, mira, me lo voy a tener. Y fueron 10 euritos. Mira, que nos dicen cosas. ¡Hey, Cal! ¡Hola! ¿Qué tal? Dice, sí, claro, a partir del segundo me sale más barato. Pero no te cogen tira. ¿Por qué te van a coger tira, Retrovicio? La política de Amazon Japón es clara. Mientras ellos no tienen ningún problema, si lo van a vender de todo. Mientras tú canceles con tiempo, claro, no hay problema, Retrovicio. Incluso igual a veces no tienes por qué cancelar, igual son 3 ítems que quieres, pero si no te interesan los 2 ítems... Y que te van cobrando a medida que vas a... Ellos en la política cobran según envían y la parte prorrateada del envío. Por ejemplo, metes 3 o 4 ítems, te cobran 4.500 o 5.500 de envío, no te cobran, te hacen una factura de 5.500 de envío, por ejemplo, por 4 ítems, ¿no? Ellos, el primer ítem que es el que quieres, te envían, pues te cobrarán 1.300 o 1.400 la parte proporcional de ese ítem por peso. Cobran por peso del envío. Contra más pesa, más te van a cobrar por ese envío y luego se va dividiendo en el resto. Luego lo otro los puedes cancelar si quieres. Ya es un tema tuyo y si se cancela te han cobrado lo que te han cobrado. Punto no pasa nada. Hola, buenas noches, Leberry. Y hola, Cal. Hola, Cal. Aquí nos queda, estamos acabando. Ya está la traca final, acabando hoy, que luego nos queda mañana. Luego os enseñamos esto. Sí, luego enseñamos un poquito cómo está quedando. Que nos quedan otros 300 juegos o 400 para mañana, ¿no? Bueno. Quedan 2 bandas. Sí, 350 juegos. 350, 400. Bueno, este Rime que nos encantó. Juego español. De Tequila Wars, que lo estuve jugando yo con Eva y a Eva le sacaba una lagrimilla, el juego de puzzle, esta aventura muy emocional. Rime. La Vela te dice cosas. Hola, Vela. Luego el Turrican Flashback, la edición retail que llegó por aquí, distribuido por Inin, es muchísimo más completa la de Strictly, que tenemos la Collectors en Switch. Con la figurita de Turrican, brutal, la banda sonora aún la tengo en la cabeza. Turrican, el Agelos, este juego, bueno, yo diría plataformas Metroidvaniacos sin ser un Metroidvania, muy a lo Wonder Boy, muy chulo este Agelos, muy chulo. Este Bugsnax, que era en principio exclusivo de PlayStation, dejó de serlo cuando llegó al Switch de la mano de Fangamer y que llegó a la vez aquí en Europa, distribuido por Meridian. Este Bugsnax es bastante curiosete. Es cozy game, ¿eh? Sí, es un cozy game porque además ya sabéis que parte jugable del tema es que todo lo que te comes se te pega a ti o te conviertes en ello. Es muy bizarro, tenéis que verlo jugar. Es muy cookie, para por España, eso es un cozy game total. Y lleva un manual de narices porque pesa un montón. Mira, pues igual, no, es que lo voy a jugar en Switch. Mira, aquí tenemos la continuación del Metal Max Xeno, el que hemos enseñado antes, y este está distribuido por NES. Fangamer. Son juegos de tanques. Y ya, sí, porque Fangamer es el dueño de la licencia. Claro, lo distribuyó Meridian, pero es Fangamer. Por eso hay los peluches claro. en Fangamer. Ostras, ahora lo entendemos, ¿no? Bueno, de mí. El Metal Max, aquí el segundo que llegó. También, este sí que llegó a Switch. Esta segunda parte viene ya de NES, de Famicom, de Super Famicom. Un RPG de tanques. Bueno, y este Rabi Ribi, este Metroidvania, exclusiva de FNAC. Este sí que es waifu total, ¿eh? Jack, ¿dónde estás? Fue exclusiva de FNAC, que se llegó a liquidar y no nos costó 22 euros. Esto lo cogimos por 10, me parece. Era aún más rebajado. Que cuando me acuerdo que cuando lo compramos en FNAC había un montón allí rebajados, habían 15 o 20. Imagínate ahora que está buscadísimo. También salió en Vita de la mano de Limited Run. Este Rabi Ribi. Rabi Ribi. Dice, sí, dice que la verdad es que PlayAsia te clava de cerca de 4 o 5 días por juego. Sí, y además que especula mucho PlayAsia porque ya te mete sobreprecio en muchos juegos japoneses. Que tendrán que ganar la vida. Y luego el Lost Sphere, de juego de Square Enix, el estudio el estudio RPG, Tokyo RPG, ¿no? El estudio nuevo que crearon los de Square Enix, ¿cómo era? A mí no me preguntes.
Me estoy preguntando yo mismo. Yo no te pregunto porque ya sé que no me vas a contestar. Y me lo pregunto yo, que a ver si salgo yo. Bueno, y luego la edición completa de The Surge. Soul-like futurista con armamento mecánico. Que luego nos sacaron la segunda parte que también tenemos. Pero la edición más completa es la edición alemana. Esta Augmented Edition que lleva todos los DLCs en el Blu-ray. Todas las expansiones. Y es la única edición que salió, es la alemana, por eso la cogimos. Que viene con todos los DLCs. Vienen con todos los idiomas, La de sur. La que estoy liando aquí para meter un juego, ¿no? Buenas noches, Mingo. Dice, ¿tenéis videojuegos por todos lados? ¿Cuántos tenéis en total? ¿De PlayStation 4 o en general, Mingo? Porque una cosa es PlayStation 4, que tenemos unos cuantitos, y otra cosa es en general. Hola, gracias por ese super cookie follow, Mollo Pollo 12. En general. Muchísimas gracias, Morombolo 12. Y Cristian, perdona, ¿cómo se llama el del dragón verde en la portada? El dragón verde en la portada. Aguelos. Te lo pongo por aquí, Aguelos. También lo tienes en Switch, Kiri Chanchelo. Espera, que lo he metido ahí. Aguelos. Lo tengo metido al fondo. Si no me lo cambia esto. Angelos, me la ha cambiado, ¿no? Espera. A ver. Vale, cuando te salga así mal, le das aquí y ya vale, te... vale. Ahora, Aguelos. Gracias, Mingo. Aguelos, ahora. Lo tienes en Switch y Play 4. Ya la plataforma que más te guste, porque rinden bien en las dos. Pues Mingo, entre los 6.500 y 7.000 juegos. Ahí andará, más o menos. Falta de actualizar cositas que hemos comprado, reservas que no han llegado. Van llegando, vamos metiendo. Más o menos andará ahí. Andará sobre eso. La colección nuestra, sí. Ya empieza a ser una colección buena, sí. Notablemente larga. Sí, Mingo. La primera, como dice el bueno de Mingo, la primera edición de la Gelos en Switch llevaba manual. Y es más cara esa edición, sí. No, y la de Play 4 también, que pesa. Aún no sé. Te ha mandado ya la Collector del Contra, Mingo. Qué suertudo eres. Lo que pasa es que nosotros tenemos la Collector del Contra, también de Switch, la tocha, y además tenemos la edición Classic de Play 4 del Contra también. O sea, cogimos en Switch la Collector tocha y la intermedia del Classic de Konami en Play 4, y no sé si alguno más, igual tardará más en enviándolo a nosotros, porque cuando tenemos un pack con varios juegos somos los últimos siempre de la cola, los que envían. Mirad a nosotros que nos ha llegado esta semana el Action Verse 1 y 2, que era un paquete con el Hours Collection y un par de juegos más, y ha tardado la vida en enviárnoslo. Los packs de juegos tardan más, espero que no tarden demasiado porque tengo ganas de que lleguen. A ver. Pero bueno, en fin. Míralos ahí. Quedan ahí. Sí. También nos han enviado ahora la Collector del Diversity Girls, el 0, con las muñequitas, con los muñecos de acción. Eso es muy chulo. Que además lo juegue. Vienen dos, ¿no? Sí. Muñequitas. Que sé que jugamos juntos, sí. La rubia o la tal. La mía es la de Switch. Bueno, si tenemos la Collector de Switch, lo que hemos cogido la Collector de Switch, Bingo, y además la intermedia, la Classic de PS4, las dos. Porque como tenemos todas las Classic de PS4 que están por aquí, me hacía gracia tenerla continuada. Están por aquí, ¿no? ¿Cuál? Las Classic de Konami. Mira, aquí están. No sé si las veis. Espera, que os lo traigo. Exacto, no las he puesto juntas, ¿no? ¿Lo pones tú? Tenemos todas las Classic de Konami, son estas. Todos los... Las he puesto juntas porque las he puesto para que no se dañen en sitios estratégicos. Sí, los Castlevania, todo lo de Konami que ha sacado Limited Run los hemos cogido en Play 4 así. Y en Switch la estamos cogiendo Collector Touch. ¿Y esto cómo lo tenías puesto? ¿Y lo dejas puesto así? ¿Lo has dejado así tú? Sí, porque mañana acabaré de llenar. Vale. Pero así no estaba, pero bueno. Bueno, ya está. Bueno, así como va quedando, no sé cómo lo veis. Nos faltaría acabar de llenar esto y estos dos de abajo. A ver que se lo enseño un momento. ¿Ves? Lo que hemos hecho hoy, chicos, ha sido esa balda de abajo y las dos ahí del fondo que tenéis por ahí.
las dos de allá, de la izquierda de Tony, del sofá, y esta de aquí abajo. Dice, Hoy. la mierda es la de Switch, ya me mandan el correo y eso que me pillé fuera de Prado. Y ayer Bingo, hicimos si la tuya está solamente ya la suelta, es decir, es la Collector, primero envían las Collectors por separado. O sea, has tenido la suerte que te la han enviado antes. Ya digo, cuando hay packs de juegos, aunque esté metida la Collector, pues los envían más tarde, por orden de... Pues bueno, ya veis cómo está la situación. Y luego allí la cámara. Sí, Espera, si quieres, te vienes para aquí y nos despedimos aquí. sí, vamos a despedirnos, vamos a la otra allí. Espera, que voy a abrir la cámara aquí. Hola. Así veis cómo está quedando la otra parte. Espera, que voy a hacer un cambio. Un segundo. No te vayas, Tony. No me vaya todavía, no me vaya, por favor. Sí, tendrás que traerte. Espera, ¿cómo lo tenía? Webcam. Aquí, a ver. No. Webcam. Epoch pequeña. La epoch pequeña ya no nos hace falta. Vale, pues la voy a poner grande. Aquí. Eva Hacker. Eva Hacker, ya está. Tony, vente para aquí. Sí, voy para allá. Ahora ya no se te ve. ¿Nos traes el micro, cariño? La tablet. Perfecto. Gracias, amor. Eva Hacker. Ya estamos aquí a este lado. ¿Veis? Ahora os enseñamos que lo hemos dejado vacío. A ver, ¿esto se aguanta? Sí. Ahora Tony ya se puede poner aquí. Vela, no vamos a cenar aún. No. Pues, ¿se ve un poquito eso de ahí? Sí, siéntate, mi amor. Aquí. Bueno, chicos, pues hemos Voy a dejado... servicio. Tony va al servicio. Pues aquí hemos dejado este hueco de aquí. Este hueco lo hemos vaciado hoy. No sé si veis ese hueco de allá. Hemos hecho el hueco de aquí abajo, o sea, 3. Y ayer hicimos 2 de acá y el de abajo. Y ahora nos quedará todos esos juegos de ahí abajo, ¿los veis? Los juegos de ahí abajo, que son otros 300 y pico juegos. Y por lo que veo, os digo cosas. Están juegos de... Estoy viendo aquí Hack and Slash. Estoy viendo Metroidvanias. Estoy viendo Dungeon Crawlers. Estoy viendo Killzone Shooters. Y bueno, y habrá un poco de pupurri porque igual tenemos alguno mezclado. Pero aquí aún queda el Man Eater, la Amelia, el Capitán Subasa, algunas así random, aún queda por aquí. Pero más o menos los intentamos en su momento colocar aquí por géneros y por eso ahora hoy os habéis chupado un directo de un montón de juegos de RPG y plataformas y demás y demás. Y nada, chicos, así que tenemos para otro directo. Habíamos dicho, bueno, ahora viene Tony a ver qué piensa, si quiere cambiar el plan para mañana o qué. Pero habíamos dicho de mañana en vez de hacer play... ¿Oís a mi gata? Le chilla en plan pegándole bronca en plan. Ves a la cocina y de aquí, cariño, conmigo. En Navidad. Como de picnic. Pues básicamente mañana Tony decide lo que quiere hacer. Pero mañana en principio igual haces directo de eso en vez de PS2. Bueno, sí, PlayStation 2 no lo voy a atrasar, es decir, lo haremos el viernes. Sí retrasaremos Limited Run. Limited Run, como no hay problema, hay que hacer muchos episodios de Limited Run, lo haremos la semana que viene. Ya hicimos el primer episodio del catálogo de Limited Run en la semana pasada. Pero de PlayStation 2, que quedan como para hacer 3 episodios más de la colección, lo haremos el viernes. Y mañana queremos acabar ya con Play 4. Además creo que os está gustando y que la gente le está interesando. Y sobre todo para no tener todo esto empantanado, tenerlo acabado. Foto familia. Porque podríamos acabarla, pero ya que la estamos haciendo con todos vosotros, la acabaremos mañana. No, y además que ya tengo las cámaras y el OBS y todo cambiado para esto. Además creo que os está gustando bastante. Y igual haremos otro tipo de historias así con otras plataformas. Bueno, tenemos que ordenar todo esto. Ahora mismo estoy viendo aquí 5 juegos nuevos de Play 4 que no hemos sabido qué hacer. Bueno, son los que tienes que enseñar este fin de semana.
Ahí está, No. sí. Hay cosas que no tengo. Bueno, pues hay que colocar. Es que la del medio hay cosas de Switch, pero hay mucho de Play 4. Es esta zona de ahí, es Play 4. Realmente Es que no cae ahí. no cabe. Habría que quitar. Bueno, igual esto que hemos hecho hoy lo puedo poner casi todo a la derecha y ahí poner algo. No, si lo de abajo ya todo es lo que cabe. Lo de la intermedia ahí no va a caber, aunque no. Que no, que hay 2 huecos. Y aquí hay 2 huecos. Aún nos queda. ¿Ves? Si juntamos lo de Play Asia y lo ponemos un poquito allá, aún queda un huequito. No sé cómo he sacado más espacio hoy. Hay algo que no hemos metido. Sí. Ya verás. Bueno, Aquí ahí todavía queda. Bueno, hay unos poquitos de estos que igual van allá. Y ya te digo yo que el espacio es el que es. O sea, el espacio cúbico es el que es. No podemos inventar el El espacio. raincoat bien fresco. Tierra Seca ha donado 3 bits. Gracias. Gracias, Teresa. Tierra Seca. ¿Dónde ves el raincoat? Ahí, ¿no? El raincoat bien guapo. Sí. Bueno, es que aquí, mira, esta parte de aquí. Espera, que igual Tony os lo quiere enseñar. A ver. Esta parte de aquí es todavía un poco random porque tenemos cosas que recolocar. Aquí tenemos Espera cositas. un momento, que no veis a Tony. Espera, Eva Hacker. Espera que levanto la cámara y así. Aquí tenemos cositas de Switch. Es que, espera, esto va a ser muy bueno. Mirar para arriba, un momento, Tony, que flipen un rato. Mira. Sí. No tenemos aire acondicionado, está anulado. No os sufráis. Pero ¿ves hasta el techo? No hay aire acondicionado. Aquí uno se puede morir de hambre y morir de calor, pero Switch tiene que caber en esta casa. A ver, pero que lo quiero decir es que solamente A ver. de Switch. Eva, Sí, por dime. mirad, mira, ya que estamos. Tony, se te ve una espalda muy bonita, ¿eh? Mira, aquí teníamos cosas. Mira, ayer sacamos el Volgar, una portada, pero aquí está la otra portada, ¿ves? Aquí está la otra portada del Volgar. Esto es todo Play 4 que lo dejaremos aquí abajo. Y aquí el Tokyo Chronos, que este es un juego de VR de Limited Run. Y el No Man's Sky. Mira, aquí sale el Que he Intruder. visto así la espalda y estos dorsales, digo, joder, Aquí sale qué bueno rosta. El Intruder, sí, bueno, esto lo dejaremos abajo. Pero aquí lo más interesante es que aquí todo esto es Play 4, esto es de Switch, pero aquí está toda la colección de Limited Run, Pixel Love, Los tapas, ponlo aquí. de SNK y... Es que contigo no lo ven. ¿lo ven? No, ahora. Todo Espera, esto es, hasta allá, esto es todo lo de SNK, no sé si lo veis. ¿Veis? SNK de Limited Run y de Pixel Love. Limited Run. Y Pixel Love. Y pensando. Que llegan hasta allí, son todos coleccionistas y tal. ¿Y qué pasa? Que tenemos que reubicarlo todo un poco para que quede todo ordenado. Y aquí arriba, no sé si veis, tenemos los pocos de Mega Drive que tenemos. Tony, ¿les enseñan los de Mega Drive? Enséñalos. Esto es todo Mega Drive, estoy atrás. Estos son juegos de Disney que tenía Eva. Los confines de la jugoteca son incalculables. Aquí el único juego que es mío. A ver. Ojo al dato, que el único juego que es suyo, a ver. Es este Gino. Bueno, vale, ese se lo dejo. Ese es el mío, el único que es mío. El único suyo. Es un shoot 'em up que no hay de momento ningún otro port y lo quería tener. Y de momento, si sale un port diferente, pues. Oye, ya que estoy aquí, ¿les puedo enseñar los super peluches del Lori? Me subo y tú lo enseñas. Otro día, vale. Mañana. ¿Veis ahí al fondo, ahí arriba? Está el búho, está el gran protagonista de Ori, el Ori, están ahí en esa esquina de ahí arriba. Y tengo todos los peluches del Ori ahí arriba. Y aquí tengo el Sonic de Sega, porque mi primera consola, aparte de la Game Boy, fue la Game Gear. Aunque solo jugué a 2 juegos, pero luego ya no volví a jugar en mi vida, pero... Que en definitiva todas estaban las Play 4. Play 4. Lo que pasa son Bueno, coleccionistas. pero hay cosas aquí random, como el mando del Zelda y otras cosas Pero que que- han ido llegando. Que en teoría eso también sería Play 4, que eso es lo que queremos también un poco para Sí. que todo sea Switch. Y veis aquí que tenemos Switch. Arriba Switch. Esto es Switch, arriba es Switch y ahí casi todo es Switch.
Y esto es PlayStation, algo PlayStation y Switch. Y esto, bueno, esto ya lo habéis visto, pero esto sobre todo, igual, ¿qué son estas cajas? Ya las enseñamos. Pero estas son las cajas de distribución. Perfecto. Son las cajas de distribución de Switch de Nicalis. Son cajas de distribución de Nicalis. De juegos que han salido ahora. Sonic contra Mario. Va, Tony, autoriza. Dile que te lo dé Eva. Qué portada más guapa han dicho el de tu juego de Mega Drive. Este, por ejemplo, es el The Legend of Bumbo, la precuela del Binding of Isaac, que salió hace poquito en Switch. Esta es la cajita de distribución. Lo vais a ver aquí, con el Bimbo. Y esta es la cajita de distribución de otro también muy potente. Es este. Despreciente. Que es la Leviathan del Binding of Isaac. Esta es la Leviathan. Que no esperaba que me las enviaran conjuntamente con la caja de distribución. Tony, me están pidiendo. Mira, hay 40 y pico personas y me están pidiendo Lori que lo saque. Bueno, pues sácalo. sácalo. Yo no digo nada. ¿Quién manda aquí? Los televidentes. Dice yo. Uy, espera. Y lo voy a dejar aquí un poquito. Mira. ¿Ves? ¿Sabes cuando se cae todo? Mira, ya aquí no sé si veis las Hanafuda, no sé si se ven, ¿no? No se ve, ¿no? Bueno, cariño, me subo y te lo paso, ¿vale? Vale. Aquí tenemos el búho. Mira, y el que es precioso es este. Bueno, ya que está aquí, así podéis ver el Golf Story de Limited Run y Fangamers. Que lo más curioso además es esto. Que tiene la pelotita aquí de golf. Y tiene la pelotita de golf. Y el trofeo. Esta la tienes que embolsar, ¿eh? Vale. Espera, que voy a bajar con esto. Aquí está. Aquí está. El Maru, ¿no? Se llamaba. ¿Lo veis? Qué bonito es. Es gigante. Es precioso y es gigante. Al pobre lo tengo ahí escondido. Pero es monísimo. Y tengo aquí a Lori. Es un amor-odio porque fue mi primer Metroidvania y no veas lo que sufrí. Soy una manca y precioso, pero su madre. Uf, me encanta. Además, mira, toca. Ahí toca. Mira qué tacto tiene. Tiene el pelito así. Esto es terciopelo. Es una pasada. Es preciosa. Se lo compré a una chica Wallapop todos. Y el búho. Mirad qué chulo. Toco. Está bien alimentado. Respeta el peluche, Eva. Es buenísimo. Bueno, ahora los voy a guardar. A ver, ¿qué decís? Es enorme. Sí, es muy grande. Por eso me decía Tony, otro día. Queremos ver Merca. Queremos ver Merca. Esto cuando en YouTube dicen, muchas personas me han pedido el vídeo. 2 personas. Qué guapo. A Jeje le gustaría el Golf Story. Es enorme. Sí que le gustaría. Vale. Vamos a volver a poner esto, Tony. Venga, va. Esto es un trabajo de ingeniería. Ay. Lori se ha salido. Un momento. Lori, vuelve a los brazos. Maro. Y aquí. Desde ahí se ve, ¿verdad? Está aquí arriba. ¿Veis que aquí todo está cronometrado? ¿Ves? Queda perfecto. Un poquito más. Así. Y mira, aquí está el otro Binding of Isaac. Y esta es la Japo. Y esta es la Japo que viene con el peluche. Os he enseñado la americana y esta es la Japo del Isaac con el peluchín.
Bueno, chicos, pues Bueno. aquí ya estamos, esto va retrasado. Ellos te ven aquí. ¿Cuánto, como ingeniero, tienes que sacar esos peluches del exilio de la estantería? Como ingeniero confirmo. ¡Ey! ¿Cuándo os vais a comprar la PS5? Angelito Infecto, hola. Pues no tenemos previsto. De momento caerá, pero va a tardar. Y coleccionar Play 5 de momento no. De momento, y me parece que no coleccionaremos Play 5. Ven a mi vera, ven. Compraremos Play 5 para jugar ciertos títulos, sí. Pero a otro nivel. El nivel coleccionista se queda en Play 4 y Switch. Y para atrás. Es decir, seguiremos coleccionando títulos que no tenemos, completando DS, 3DS, lo que nos queda, alguna cosita de Vita, Switch sobre todo, y algo de Play 4 y ya disfrutar un poco más. Y sobre todo jugar mucho. Como caiga se rompe, dice. ¡Jack! ¡Hola! ¿Dónde estabas? Hemos enseñado el Ribi Robo. ¿Cómo se llamaba el Robo Ribi? Ribi Robo. El Ribi Robo. Rabi Ribi. Rabi Ribi, sí. Rabi Ribi. Sí, Metroidvania. Hemos enseñado el Ribi Robo y todos estos y no estabas. Y dice Angelito que la han baneado en el canal de Virtua por defender a Canadian. Bueno, pero no te metas en guerras, que las guerras de ellos son entre ellos dos. Sí. Vosotros no metáis. Aquí no hay bandos. Yo solo digo eso, que no hay bandos. Son dos empresas, porque Virtua es una empresa y Canadian es otra empresa. Y las empresas si no se entienden, tendrán que entenderse los juzgados. Punto. Vosotros lo único que podéis hacer es brincaros de mierda. Yo solo digo eso. Al final, lo único que se puede ganar es un disgusto, que te baneen, que te insulten y cosas así. Dice, los bandos Tony o Eva. Doble nacionalidad. Jack dice el de PS4. Sí. El de PS4. Sí, el Metroidvania, el Rabi Ribi, sí. Muy chulo. Además era exclusiva de FNAC. Y además lo rebajaron muchísimo. Y tenían copias a saco. Pero bueno, mira, nosotros lo compramos cuando... Vamos con Play 4, ¿no? Compramos. Bueno, con Play 4. Vamos a coleccionar. Sí, está muy cerca. Estamos cerquita. Dice que le dio mucha rabia. Bueno, pero hay que... Son ellos. Y al final, ellos son los que se tienen que entender o desentender. Los demás somos... lo único que podemos ganar son disgustos. Alegrías ninguna. Nos ha enseñado todo lo de Animal Crossing. ¿Qué va? El día que os enseñe lo de Nintendo y de Animal Crossing vais a flipar. Vamos a hacer un directo de 1 hora como mínimo. Tengo aquí unos muñequitos. Mira, os voy a enseñar unos muñequitos que tengo aquí. Para empezar, esto no lo habíais visto ya. La hojita esta no la habíais visto. Dice... Pero Angelito, ¿te bloqueó? Pues ya está. Si te bloquea, ves, no puedes hablar o tú crees que no te puedes hablar, pues ya sabes dónde tienes que ir, a otro sitio. Ya está, no hay que darle más vuelta. ¡Ah! Tierra, gente, mira. Tengo unas peluchitos, unas figuras que son como de terciopelo, como si fueran los de Silvestre, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los de Sylvan Family. Sylvan Family, sí. Los de Sylvan Family de Animal Crossing. Además se vendían en game de manera muy random. Y también en FNAC, ¿no? También en FNAC se vendían. Sí, dice que ¿cómo que una hoja? Que eso es un aparador rústico. No lo sabemos aún. Cierra lo que es esa hoja, en lo que se podría convertir. Y bueno, y aquí tengo, no sé si veis, pero aquí tenemos muchas flores y cosas, porque yo tenía aquí puesto lo de para hacer las fotos de Instagram y todo esto. Y por eso el trípode ese que hemos puesto con la segunda cámara nos ha ido muy bien, pero lo habíamos comprado para hacer fotos y tal. Dice que Sanchero solo tiene de Animal Crossing el juego estándar. Bueno, Eva tiene de Animal Crossing. Tiene consolas de DS, 3DS, la de Switch. Tengo hasta el juego de GameCube. El juego de GameCube. Sin tener GameCube. El de Wii U. El de Wii U. El de GameCube.
Los amigos, Los amigos, libretas, el libro el libro de arte, bueno, el libro, la guía. La guía. Tiene todo. Sí. Tiene todo lo posible habido y por haber. Bueno, no tengo la colección de chándal de Puma. ¿Y por qué no han salido Funkos? Si salieran Funkos también los tendrían. Sí. Dice Angelito, ¿cuántas demos la enseñaremos la colección de Switch? Bueno, vamos enseñando juegos de Switch. Lo vamos enseñando los domingos, los que las compras. Si es verdad que igual, un día de estos, nos apetece, haremos también IRL de estos, iremos sacando Switch. Y me mira a mí porque Sí. tiene que montar. Claro, porque ella es la parte aquí técnica y además es su colección. Porque la jefa de la colección de Switch es ella. Sí. Pero sí, y Angelito, lo haremos seguro. Lo que pasa que imaginad, si son 1400, casi 1500 de Play 4, en Switch estamos en los 2000 juegos casi. Y muchísimas collectors. ¿Qué pasa? Que puede ser muy loco. Puede ser muy loco. Pero bueno, creo que es interesante y ir enseñándola porque creo que hay juegos muy chulos, sobre todo tenemos muchísimos juegos de importación, Limited Run. Sí, No- soy un poco loca de las collectors. Tiene Así veis que tenemos esto así montado. muchas collectors. Quizá ir haciendo una vez a la semana un IRL así, o cada 2 semanas, pues puede estar interesante. Pero ¿qué día vamos a sacrificar? Pues hacemos los martes. Ahora, o sea, descansábamos los martes y los sábados. Ahora ya ni eso, dice. O elegimos un miércoles o un jueves. También se puede hacer así. No sé, lo que lo planteamos, ya veremos. Sí, bueno, sí. Sí. Más que nada porque lo malo es que cuando montas el stream así, bueno, no, ya me montaré. Es que hoy lo que he hecho es modificar lo de Tony, de sus directos. He cogido las cámaras, las he insertado en su setup, pero ahora me he machacado lo que Tony saca y lo tendré que revertir. Pero puedo crear como unas escenas de misión solo para IRL, ya sabiendo que esto mola y que os gusta y que funciona, y ya me monto unas escenas predeterminadas para solo darle un botón y Sí, pum, pum, pum. Y claro. Pero ha salido bien lo de las cámaras, lo habéis visto No, bien. Y sobre todo todo que os haya gustado, que os guste el Sí, sistema. porque normalmente siempre os ponemos en la oficina y os ponemos un tráiler, un vídeo, tal. A ver, puede estar bien, por ejemplo, ir cogiendo cuadrículas y sacar, por ejemplo, todas las coleccionistas que hay en una balda un día, que a lo mejor hay 20, 30 juegos, 50 juegos, hablar un poco de ellos. Por ejemplo, aquí que no lo veis, tenemos la coleccionista del Autopark Traveler, del Turn Obradin, de Danganronpas, de muchos juegos de Limited Run, Neo Geo Pocket, y muchos juegos que desconocéis o que mucha gente no conoce, Sí. y puede estar muy bien. Mira, están diciendo cositas. Dice, no sabía que también estaban de ese Kirianchelo, dice. ¿Cuál? No sé cuál era. ¿A cuál te refieres, Kirianchelo? Espera. Del Animal Crossing. ¿te De refieres? Animal Crossing. Sí. DS y 3DS. Sí. Es el Wild Life, ¿no? Sí. El Wild Life es el de DS. El Wild Life es el de DS. Sí. Sí. Y bueno, no está caro. Y un montón de Harvest Moon. Ya están los 20 historias, sí, euritos. Ya están, antes eran 8 euros, ahora están 20 euritos, pero bueno, Sí. es muy jugable. La gente se jugó muchísimo ese juego en DS, sobre todo por el público femenino. Hay muchas chicas jovencitas que eran en su momento que ahora lo juegan en Switch porque lo jugaron en DS. Sí, dice, ¿habéis probado juegos de GameCube en la Wii? No. Mira, de GameCube solo tenemos 3, ¿no? Y es el... Espera, que me muevo así. Tenemos 3. Tenemos el de Fire Emblem, porque es el primer juego táctico que jugué en mi vida. El primer RPG fue el Ni no Kuni de la bruja. El Three Houses fue el primer, porque yo empecé a jugar con Switch. En 2018 empecé a jugar a videojuegos y todo lo que sé es aprendido desde entonces. Fire Emblem, el Three Houses, mi primer táctico en Ni no Kuni. Luego el Kirby, el Deluxe, el nuevo, que he jugado, pero tenemos el Kirby también de GameCube, no. No, solo tenemos 2 juegos de aquí. Ah, no, solo 2, perdón. Tenemos, a ver, yo soy muy fan de Fire Emblem y a Ava también le gusta. Entonces juntamos los dos y queríamos completar el de GameCube con el de Wii. Y luego además Animal Crossing. No tenemos ni la consola. O sea, no tenemos la consola, pero sí tenemos los 2 juegos. Me parto. No sé, aquí dicen, ¿lo de la derecha es un Shining o me lo hace la vista? Lo de la derecha es un Shining. ¿Qué derecha?
¿Qué derecha? ¿Derecha mía? ¿Derecha de ella? Es que se me van los ojos a los lomos rojos, dice Angelito. Tierra Seca, lo de la derecha es un Shining. ¿Qué Shining? Es un Shining. ¿Desplante? No. Parece que hay un Pokémon. Aquí no es un Pokémon. Esto. Es un Bigfoot Es un Bigfoot. de los Squashmallow. Es un Squashmallows, de que Eva ya los ha nombrado muchas veces. Muy buscados. Espera, que os voy a traer el grande y el pequeño. Son muy buscados y muy caros estos Squashmallows. Estos peluchines, donde aquí se ven, son muy caros. Y también hay de Pokémon, de los Squashmallows. ¿Tiene alguno? Tenemos un Pokémon. Espera, toma. Esta es la otra. Esta es la otra. Y aquí tengo esto también. Era por peluches, Y luego tiene chiquitita. Y mira los pies. Mira los pies. Están todos bordados los piececitos. Y estos de los Bigfoot son súper buscados luego. Son ediciones especiales. Y están aquí en el comedor y en la habitación donde dormimos. Soy así yo, ¿sabéis? Tengo 40 años, pero sigo siendo una niña dentro. Dice Flores que con el peluche azul se tiene que dormir de locos. No me deja, Flores. Ya lo hace. A veces cuando no me doy cuenta está abrazada al peluche. Los peluches estos los tiene, los cuida más que a mí. Fíjate. Los tiene. Espera, que me estoy partiendo de la risa que dice Tierra Seca. Que él es esa niña jovencita que tú nombras del Animal Crossing. Has dicho, muchas niñas jovencitas jugaban y dice, vamos a ver, yo soy también esa niña jovencita. Pensar que aquí había un lastre y una diferencia abismal de lo que jugaban los chicos y las chicas. Con la entrada de la DS, a pesar de que con la Game Boy ya mucho público femenino empezó a entrar en videojuegos, con la DS acercó mucho a gente mayor, gente que era ajena a videojuegos. También lo hizo la Wii. Y acercó mucho el público femenino porque ya las familias empezaban a verlo como algo más normal. Aún sigue habiendo problemas, pero parece que, por ejemplo, yo he notado mucho que ya no hay la diferencia en ciertas edades entre chicos y chicas, que eso es lo genial, ¿no? Pero con DS supuso que mucho público femenino se pudo meter. No significa que los Animal Crossing no jueguen chicos, al contrario, pero hizo que muchas chicas se metieran y sobre todo que padres y madres de familia lo vieran como unos ojos, porque en España había una lacra social y un tabú enorme de que se jugaran a videojuegos y bueno, aquí hay muchas chicas en el chat que lo pueden decir ellas, Eva misma. Había mucho tabú con que una chica o una mujer pudiera jugar a videojuegos. Cuando, por ejemplo, ya en el mundo anglosajón llevaban muchísimos años que ya eran programadoras de videojuegos, que habían pasado esa fase en los años 80-90 y están en una fase que ya se veía por igual jugadores o jugadoras. Y aquí ha tardado mucho más en igualar los dos géneros en videojuegos, ¿o no? Tú puedes hablar tú por... Yo solo digo una cosa. Que no os habéis fijado que tienen arcoíris los pies. Los pies. Todo es tu rollo. ¡Ah! Este es su rollo. Eva siempre es su rollo. Next. Como me dice él. Next. Next. Ha desconectado y dice, bueno, ya parará. Ahora están filosofando. Sí. Pues sí, yo no jugaba. Yo solo iba con el radiocassette, los patines, bailaba en el patio. No, pero que Sí. me refiero ya no porque tú no jugaras, sino que tampoco lo facilitaban tanto para que tú pudieras hacerlo. No. A ver, lo típico de los papás o las mamás que iban a un sitio de juegos, al chico le miraban las maquinitas o los juguetes y los robots, y a la chica le daban las muñequitas. Era lo típico, y así se veía. Era una lacra social y mucho tabú, hasta hace muy poquito además. Pero bueno, eso parece que ya empieza a ser fuera de nuestra sociedad, ¿no? Ahora ya parece que se ha igualado. Espera, que se estaban riendo aquí arriba. Eva, juega a Pokémon, que empiece a entrar mercha en la casa de Pokémon. No, si ya tenemos bastantes Pokémon. Sí, de peluches Pokémon tengo bastantes, porque jugué el primero al Arceus y todos estos elementales pues los tengo, aunque no me acuerdo de los nombres. Tengo el de hierba, el pingüino y el
y este otro, que no sé cómo se llama, que lo sabréis vosotros. Un momento, Tony, quédate con mi amorcito. A ver, ahí tenéis a Tony. Mira, este. Este que está monísimo. Este que está monísimo. ¿Este cuál es? Es que es monísimo. Mirad. ¿Qué peluches tiene Tony? Pues peluches creo que tiene pocos. Yo peluche... lo que me queda en la cabeza... El peluche que tiene todo es el Tacotán. Sí, yo tengo uno solo. Tengo uno. Tiene uno. Tengo uno como del... ¿Cómo se llaman? yo tengo el Tacotán. ¿De esos shums? El taco de... Sí. ¿Cómo se llaman esos shums de Game Boy? Sí, aquí, lo tengo aquí arriba. Sí, el del beat, el Q-Tema de Konami, ya me sale. Parodius. Parodius, sí. Tengo el Tacotán. Aprendo a veces. Solo me acuerdo cuando me comían. Y me encantaba el pulpo, vimos el pulpo, además lo vimos en Norma Comics. Se nos cruzó, un precio bueno, hice para la casa. Fue Coco Eva, vale. Sí, el del Parodius. Tony, pero enseña el peluche, ahora se lo traigo yo. Espera, ya voy. Está ahí arriba. Ya voy yo. Espera, que me subo a la esta del... Bueno, también tendría... quizá tengo otro más, Eva. ¿Cuál? El Bomberman. ¿Dónde está el Bomberman? Que también tengo... El Bomberman, no sé si es tuyo o mío. Solo no tenemos. Y tenemos también el Bomberman también en peluche. Pero bueno, eso también casi es más de Eva, pero bueno. Me dijo, te lo compro para ti, pero para ella, o sea... Cuando sin querer rompo la Action Bird 2 y la cagamos. Cariño. Eva está. La tenéis que estar. Sí. Imaginad lo que habéis visto aquí de la estantería. En este lado de aquí, igual arriba del todo tengo el peluche. Te la tiro, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si os acordáis de este, del Parodius, del Tacotán, aquí, del Parodius. El Taco Plus, el taco. Taco es pulpo en japonés. Taco, tan. Sí. Buah, dice. Si era tuyo, Tony, ahora es de Eva, y lo sabes. Bueno, a ver, que dice que es mío, pero es de ella. O sea, lo tengo clarísimo. Tanto el Bomberman como este es peluche de Eva. Es lo que hay, Keiko, toda la razón. Te doy toda la razón. Pero bueno, le encantan los peluches, a mí me da igual realmente. Al final, por ejemplo, Funkos. A mí me gustaban los Funkos. Y al final nos que estamos quedando los Funkos al final de Pokémon, de los que más le gustan a ella. Y me parece normal. Ella lo disfruta más, le encanta, le mola muchísimo y yo disfruto con otras cosas. Y a mí, yo tenía Funkos de películas y de series y los típicos. Tal. Nos hemos quedado los de Transformers, algunos de las Tortugas Ninja, porque también le molan a ella. Pero los que nos estamos quedando son los de videojuegos, más cute y fuera. Aquí está el de Bomberman. El de Bomberman, es muy chulo. Sí, muy guapo. Está todo cronometrado. Y tenemos alguno también de Final Fantasy. Algún Chocobo tenemos por ahí. Por ahí el Chocobo. ¿Cómo se lo enseñé ayer? Creo que lo enseñé ayer el Chocobo. Está aquí. Y si alguien sabe por qué el juego de Fairy Tail de PS4 está carísimo. Pues porque tengo una distribución muy pequeñita, Angelito. Fairy Tail a nivel manga ha supuesto que ha vendido mucho, y el de Switch también está caro, aunque un poquito menos. Y parece que el resurgir del manga es un buen juego, está hecho por Gust, la gente de Atelier, y tuvo una distribución muy pequeñita. Y ha hecho como otros juegos de manga, ahora en videojuegos hayan subido precio, nada más. Buah, si te vi, algo te gusta, Tony, que no sueltas el peluche, confiesa. Dice, menos mal que Tony lo avisó y lo peñé con el Black Clover por 60 euros, los dos presentados. Sí, yo intento siempre, cuando veo que las cosas se os puede echar una mano antes de que la cosa suba, que cuando guiño un ojo,
que vayáis a por ello, porque tiene pinta, hay cosas que tienen pinta de que... Porque la gente cree que los juegos se descatalogan y bajan de precio y que van a seguir así. No. Todos los juegos... Pensad que los grandes juegos o juegos más caros de PlayStation 2, ahora PlayStation 3 algunos, y otros muchos de antaño, se llegaron a liquidar. En las cestas de Carrefour se vendían los Rule of Rose a 5 y 10 euros recintados, igual que el Cuon y otros muchos. ¿Y qué es lo que valen ahora esos juegos? ¿Veis? No nos suelta el peluche. Toma, te lo cambio por el Tanuki. Luego, mira, este es el Tanuki. Ah, el Tanuki. El Tanuki del Poki Rocky, del Poki Rocky, de Taito, y Natsume sobre todo. Aquí uno de los personajes de ese Kyutema tan chulo que ahora distribuido Strelly. Y no, si tiene Eva tiene peluches por un tubo. Y tengo a la gata, que es otro peluche. Pues habrá que cenar, mira, Vale. ¿Estás emocionado con los peluches? ¡Despídete! ¡Despídete! Bueno, pues ya sabéis, mañana, en principio, si os atrevéis, si os tenéis ganas, nosotros creo que ya estamos ya concienciados. Haremos la tercera parte y acabaremos ya la colección de Play 4, que quedan unos 350-400 juegos. Si vemos que vamos rápido, os enseñaremos también lo de Play 4 de la intermedia, que es las coleccionistas, para que también las veáis, ya que estamos con Play 4. Y así acabamos un poquito y dejamos esto un poquito bien en condiciones, ¿no? Dice, adóptenme, juro fidelidad al mundo peluche Animal Crossing. A mí me costó el de Fairy Tail de PS4 20 euros. ¿Algún espectador ha liado a Eva con los peluchines? No, yo creo que Eva ha liado a muchos espectadores con los peluches. Aquí tenéis a la buena de Lokimara, la Keiko, que lo ha liado con algunos Squishmallows, sobre todo los de Harry Potter, que las ha vuelto locas. ¿Decía algo? ¿Que os ha liado o no os ha liado Eva? Me ha liado a mí, que le estoy buscando yo los peluches. O sea, fíjate. Lo que compró está en ello. Si no compró, está a punto. Es una alianta de cuidado. Eva es una alianta de cuidado. Y ayer lié a Jack a comprarse el Songbird y acá hay Multiverse. Sí. Ayer hablando del juego de sinfonía del Songbird. No, el otro día. El lunes los lié. Sí, bueno, Songbird es un buen juego. Es un buen juego. Songbird, juego muy bonito, musical, plataformas. Muy original, la verdad. Y muy chulo, muy chulo. Un besito como siempre, veros. Sí. Y lo que me está esperando que baje, pero como baje un poco, le va a meter un zarpazo. Y bueno, al final, bueno, son juegos, están chulos los peluches, la verdad, son bonitos. Pasa que, bueno, yo a veces le digo que no compre tanto, pero no es porque gaste, no es un tema de gasto. Es que ocupan un montón. O sea, es que lo que ocupan 5 peluches de estos, me tengo media casa. Sí, caben 10 coleccionistas. Sí. Ocupan mucho, la verdad es que ocupan mucho. Pero bueno, mira, le molan y dentro de lo que podamos iremos cogiendo algunos. Y el viernes le llega el Slytherin. Pero mira, los tenemos aquí, donde está aquí, ¿ves? Los tenemos aquí guardaditos. Sí. Mira, hay 2 peluches que no han enseñado, enséñalos ahora. Pero es que entonces tengo que sacar todos los de Pikmin. No, sacan solamente solo eso, los dos que, no solo eso. Que ha completado los peluches de Pikmin. ¡No os vayáis! Ha completado los 2 peluches de Pikmin. Mira lo que... El Menda Lerenda se lo reservó. Mira lo que llegó esta semana. Lo enseñó ayer, sí, Tony es que no se acuerda. No me acuerdo. Lo hiciste tú a traición. ¿Yo fui? Sí, fue él. No me acuerdo. ¿A que sí? No me acuerdo. El Orochi de Pikmin con estos pies que tiene bordados. Sí, Tony, sí. No me acuerdo. Yo tengo memoria de pez. No me acuerdo. Y el sapo este gigante. Pues una locura estos 2 peluches, los tuve que reservar, se agotaron. Bueno, no, me cancelaron uno en Amazon Japón.
luego se agotaron, no Huele a podíamos fresa. comprar y al final tuvimos que reservar en PlayAsia No huele a fresa, podría. al mismo precio, pero han tardado 2 meses en tener el stock, enviarlos, la pollo. Mira lo que te dice Keiko. ¿Qué? No se acuerda de ayer y luego se acuerda de lo que pago por un juego de hace 10 años. Yo cuando sonrío digo que no me acuerdo, Eva ya me conoce. No me quiero acordar. Sí, a ver, igual lo saqué. Sí, a ver, lamentablemente tengo memoria de elefante, pero hay cosas que se me van. Hay cosas del día a día, no es coña, hay cosas que no sé si es que por el utilizar la memoria para ciertas cosas, hay cosas que no tengo en la memoria de antes, A ver, ahora esto está así hecho... Está todo así en plan milimétrico y tal, pero pensar que tenemos una casa donde es un garaje de tractores donde irán 2 plantas solo de game room. Es como una casa de invitados, ¿sabes? Estamos en construcción Entonces, una casa de 500 metros cuadrados. Ahora estamos aquí hacinados con esto, como podemos, intentando tenerlo bonito, pero el día de mañana va a ser despliegue. Y el Chocobo al lado de las cosas de Final Fantasy, pues le da un toque perfecto. Dice Nacho, son las cosas que no consideras importantes y no las retienes de Tony. Puede ser. También he perdido bastante, pero bueno. También la memoria se ejercita. Pero sí, a ver, normalmente los juegos, aunque tenemos el extra, bueno, tenemos la colección, todo lo tengo en la cabeza. Tengo todo en la cabeza. Pasa que a veces la cabeza da un chispazo y hago un cortuito, como decía mi abuela. Un cortuito. Esta casa tiene 80 metros cuadrados. Sí, sí, 80. Son 3 habitaciones y un comedor muy rectangular que nos va perfecto para todo este montaje que tenemos aquí. Y como siempre os decimos, al no tener niños y tener toda la casa para nosotros, pues la verdad que nos organizamos pues como nos da la gana. Hemos sacrificado la salida a este balcón y salimos al balcón, mi jardín es gigante, el balcón que tengo. Llevamos desde la habitación de matrimonio, que es muy grande, y tenemos todas las ventanas, como habéis visto, donde Tony estaba emitiendo con vinilos anti-rayos UVA. Y la mesa de comer que iba aquí, a la mierda, o sea, aquí no viene nadie a comer. Aquí se come fuera, o se trae tapitas, pizzas, todo en las mesas de aquí, los puffs, todo muy chill. Pero nada. Y luego tenemos otra habitación que tenemos colectors, tochas de PlayStation 4, Wii, PlayStation 2... juegos de Wii, y luego tenemos en otra habitación en cajas de plástico la colección de PlayStation 3, que son 600 juegos. Sí, tenemos como o sea que sí, a ver, ¿sabéis esos containers de plástico gigantes? Pues tenemos la colección de PS3 y todo bien guardadito. sí, ahí. todo plastificada, guardadita allí, porque no tenemos espacio para colocarla aquí. Sí, hay una habitación que es vestidor y zapatero y la otra pues de videojuegos y el comedor. Que al final es que son muchos juegos que bien expuestos lucirían mucho. Intentamos lucirlo bonito y tal, lo de Switch, Play 4, que ahora estamos disfrutando, Play 2 porque me gusta mucho, DS, 3DS, PSI y PSP. Y lo que ya no luce tanto, no nos apetece tanto, lo tenemos en otro sitio. ¿Cuánto falta para la otra casa? ¿Para que esté completada como queremos? ¿Unos 5 años? A ver, cuando empecemos, con el dinero y empezando cuando queramos. El tema que es, hay que reiniciar obra porque la tenemos ahora paralizada. Hicimos hasta lo que pudimos hacer. Era lo más importante, es la rehabilitación de una casa de 1880. Es una masía de casi 500 metros cuadrados. O sea que tuvimos que invertir muchísimo dinero y la rehicimos lo que sería suelos, vigas, madera. O sea, lo que sería la estructura potente ya está hecho todo. Instalaciones y escaleras y tal. Y ahora falta revestirla, que también es muy caro. ¿Qué pasa? Que eso hay que pedir de nuevo permiso de obras y meternos otra vez de lleno. Entonces hemos hecho un parón para vivir. Sí, para vivir. Disfrutar y comprar y vivir. Y ahora cuando tengamos ganas, que queremos este principio de año ahorrar un poquito y a finales del año... una entrada guay, pues. Y a finales del año que viene, 2024, para empezar 2025, tener ya un piquito y tener 30-40 mil euros ahorrados para reiniciar y ahí nos a vivir allí. Y acabar la casa. Pero bueno. Pero nos mudaremos con calma, porque como tenemos este piso de alquiler sin prisa y la otra casa, pues lo haremos con calma, ¿sabes? No sé vosotros, pero
los que sabéis de mudanzas o habéis hecho, sabéis que los videojuegos no se pueden dejar en manos de según quién. Lo haremos aunque sea con varias fragonetas de alquiler varios días y ya está, poco a Bueno, poco. ya lo hemos hecho muchas veces. El tema de crear una furgoneta, lo iremos haciendo todo poquito a poco, todo bien muy protegido. Cajas... ¡Hola, locazos! ¡Hola, locazos guapos! Son guapos, son dos. Son dos. No te podemos hacer promo porque tenemos toda lo que era la instalación para hacer la IRL. Pero quien no conozca Locazos tienen canal de Twitch. Nos sorprendió mucho que editáis muy guay. Tienen Instagram, TikTok también, me parece, ¿no? Sí, sí. O sea que echarles una visual y seguirlos. Por Locazos igual. El mismo nick. Sí, lo hacen genial además. Pues dicen que lo tenemos bien. Bueno, chicos, sabemos que lo tenemos todo súper justo y muchas de vosotros cuando veis colecciones os gusta súper limpito, todo a una cara y tal. Para nosotros ahora es imposible. Pero bueno, la verdad que nos gusta. O sea, vosotros seguramente lo veríais claustrofóbico, pero aquí dentro se está la mar de bien y lo tenemos todo bien protegidito, todo plastificado y estamos la mar de a gusto. luego todo preparadito para cuando tengamos ya la Game Room preparada. Nos faltarán juegos. Sí. No es coña, nos faltarán juegos. Y consolas tenemos bastante hardware, ¿sabes? O sea, Que no... imaginad cómo pueden ser las dimensiones, nos faltarán juegos. Es decir, cuando tengamos todo preparado, o sea, el espacio suficiente para meter lo que queramos. Pero bueno, no meteremos todos juegos, meteremos vinilos, queremos meter nuestras máquinas arcade, nuestra barra de bar. Aquí tenemos una estantería que nos hemos enseñado que tiene un montón de artbooks chulísimos. Sí, sí, sí. Y vinilos, Sí, ¿sabes? esta parte es todo arbus y vinilos. Sí. O sea, que bueno, que lo montaremos bien, pero bueno, ya con calma, con tranquilidad, con tiempo y una caña y dinerito. Ya está. Yo ahí veo el paraíso. Muchas gracias por vuestras palabras a vosotros. Directo llenando el furgón. No, que nos pegáis el palo, tendremos un susto. Directo y sin parar a hacer pis. Nos parece a medio camino, con pasamontañas y se acabó. ¿Dónde está la Action Bear 2 después de 2 años? ¿Sabéis qué hace? Y le meto la uña al vinilo del Action Bear, que es súper blandito, Dios mío. Sí, bueno, la edición es muy guapa. La enseñamos el domingo, ¿vale? Enseñaremos el domingo que han llegado paquetitos de Limited Run y páginas limitadas. Enseñaremos 15-20 juegos. Sí. Que están bien, la verdad. Han llegado uno de Japón, Muy guapa. muy chula. guapo. Que se le gustará mucho a Jack. Ya que el otro día me hizo poner el vídeo 2 veces. Le gustará mucho a Jack esa edición. Es el Johanne, ¿no? Ya sé que preguntan dónde están los vinilos. Están aquí, en esta intermedia que veis aquí. Esta. Mira, Estos son artbooks y vinilos. espera, que os enseño. Por ejemplo, aquí hay uno de Ori. Tenemos unos 40 vinilos, así andaremos. 40 y 40. Vamos cogiendo un vinilo o dos cada 6 meses. Alguno que nos apetece, que lo que le gusta mucho a Eva, alguno que me gusta mucho a mí. Espera, que voy a hacer una cosa. Todo de videojuegos, vinilos de videojuegos. Espera, que aquí tenemos esto. ¿Veis que teníamos esto? Voy a hacer un cambio. A ver si lo veis. Y ahora enfócalo aquí. ¿Dónde? Un segundo, que os lo cambio. Aquí. A ver si lo veis, chicos. ¿Veis esto? ¿Se ve? Esto es lo que sería la estantería. ¿Lo veis? La que hace una especie de L. Pues esa que hace L, donde veis esos peluchitos que habéis visto de Animal Crossing. Todos estos son artbooks y vinilos. Espera, que no veo. Todo de artbooks, guías, libros, todo de videojuegos A ver si y vinilos. se ve bien. Sí, ¿no? Pues ahí abajo del sofá, ahí, ¿veis? Tiene 4 estanterías y tengo alguna cosita de Game Boy, Artbook, y en las estanterías de abajo, ¿veis la Sailor Moon? Las estanterías de abajo de la Sailor Moon tengo los vinilos, pero se accede desde el otro lado, donde está Tony, donde estábamos ahí, se accede desde ahí. A ver, Eva dice tan chulo que todo que no se puede expresar con palabras. Bueno, Eva tiene bastante traza o mano para que no parezca que se acumula y que todo queda chulo, la verdad. Bueno, Pero bueno, igual queréis quedar muy bien. Igual queréis quedar muy bien y luego nos ponéis a parir, pero no sé si igual. Sí, bueno, no las... Vamos a decir una palabrota, no la suda. O sea, vivimos
Vivimos en la felicidad, nosotros. Sí, somos como niñas. Hola, Neotrix. ¡Hala, vamos llegando! Bueno, aquí no vamos a cenar hoy. Sí, no sé ¿qué hora es? No sé ni la hora que es. Son las 12 ya, justo 0001. 4 horas ya con vosotros, como ayer. 4 horitas. Bueno, ayer estuvimos aquí mirando juegos a tope. Bueno, pues mañana seguiremos, haremos lo mismo. La parte que veis aquí atrás de Play 4 quedan unos 350 o 400 juegos de Play 4. Los trasladaremos al otro lado. Y si nos da tiempo, igual llenamos con cosas esta, o si no, otro día llenamos con... Porque queremos llenar todo esto de Switch. Y que quede todo más ordenadito. Y que tenemos cosas todavía muy poco... Que no sabemos dónde ponerlas. De hecho... ¿Veis? Todo tiene que ser cookie en esta casa, hasta mi chill out. Como veis, todo lo tengo a conjunto. Dice, Tony no puede decir que Eva no tiene mal gusto porque a Tony le gusta Eva. Claro, hombre, claro. No, además tiene buen gusto, Tiene... Además de mozuela, era escaparatista, Montaba los escaparates de tiendas y tal. Sí. De mozuela. Sí. Trabajaba de eso. O sea que... Mi primer trabajo fue en Mango. Y luego me pasé a Zara. Y estuve toda la vida en Inditex mientras que me sacaba el grado superior y trabajaba en hospitales luego. Y tenía doble trabajo. Así que sí, lo mío es de estar en servicios... Sacar sangre, hacer analíticas y diagnóstico clínico, te hago esto, que te hago un escaparate o te he visto. Pues bueno, chicos, ahora sí que lo vamos a dejar aquí, y chicas, muchísimas gracias a todas y todos. Y no sé si queréis que vayamos a alguna raid, no sé quién estará hoy en directo a las 12 de la noche. No sé quién habrá. No sé si queréis que vayamos a alguien. Sí, yo sacaba sangre, era técnico laboratorio de diagnóstico clínico durante 3 años. Yo rápido te hago una analítica. De bioquímica sé un poco. Ella, bueno, y... Empecé con patatas, Se sacó luego la carrera de... Luego cambié totalmente a dirección hotelera. Dirección hotelera. Dirección de empresa enfocada a hostelería. Sí, de dirección de empresa enfocada a hostelería. Sí. Y ahora está en un sector que encima... sería la... Que también ha tenido que hacer una especie de máster en tema de... programación y hardware. Sí. Nada, ahora estoy programando y ayudando a ingenieros a una cosa de viajes. Cambié totalmente de gremio. Ha hecho más vueltas que una peonza, pero... Sí, y con esas vueltas nos fuimos todos a Estados Unidos. Tuvimos una gran mudanza. Todo para bien. Sí. Pero nada, hemos acabado aquí, más felices que un chincho, pasando la pandemia mal como todo el mundo, pero gracias a eso los videojuegos llegaron a nuestra vida. Así que nada, chicos, ese es el resumen final. Hemos acabado con Animal Crossing y los videojuegos. Y a ver quién tenemos hoy aquí en directo, chicos y chicas, a ver quién está. A ver quién tenemos. No, Tony, estabas bien ahí. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Tú? Sí. Bueno, tú misma. Espera, ¿qué? ¿Tenéis alguna predilección de ir a alguien a ver? Sí, decirnos a alguien y si no os enviamos a alguien que veamos por aquí. Espera, ¿quién podemos ver? Back to Twitch. Es que no oigo nada, no sé si alguien estará aquí. Vale. Tenemos Vida Extra, Rejugando, Retroperi. A Retroperi, a Rejugando puede estar bien. Vida Extra. Sí, pero son las 12, igual están a punto de acabar los pobres. Pues Retroperi seguro que aguanta, que él siempre le mete caña. ¿Queréis que vayamos a Retroperi? Retroperi, ya sabéis, un tío estupendo. Dice que por eso soy hacker. Por lo que hago ahora, que por eso soy hacker. Es una hacker de cuidado. Te hackea el alma enseguida, o sea... Ay, qué romántico, ya está desvariando. ¡Denle azúcar! Necesito ¡Está hipoglucémico! Necesito cenar. Sí. Venga, vamos a Retroperi. Retroperi mismo. A ver, a Rejugando. O Rejugando también cuesta. Rejugando llevan 2 horas. Bueno, pues Rejugando, que además está con 2 féminas, además muy que saben muchísimo, muy majas. Sí. Tienen unos debates muy guapos. Sí. Que a Eva le encanta también. Sí. Vámonos a Rejugando. Venga, pues vamos a Rejugando, que además ellos vinieron anoche, súper majos, o el día anterior, ¿verdad? Sí, además. Y un día que nos hicieron una raid ya estábamos cerrando también. Es verdad. Y los pobres ya nos íbamos y... Bueno. Os encomendamos ahí, chicos y chicas. Muchísimas gracias. Bueno, preciosos, no os vemos, pero estamos aquí en directo con vosotros, pero ya no vemos nada. Mañana, ya sabéis, la última parte especial de IRL. Y nos vemos. Un abrazo grande, enorme. Dadle gracias a esta gente. Un abrazo.
Buenas noches. Chao, chicos.